Spanish, 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 Spanish. Spanish,
Spanish. Spanish.
Spanish. Spanish. Good tidings are sounding
Spanish. Spanish. Praise thy name, give
Spanish. Spanish. Storm
Spanish.
Spanish. Las mayores bendiciones de la conferencia general las recibimos después de que dicha conferencia ha concluido. Recuerden el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras. Nos congregamos para escuchar las palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares para vivirlas. ¿Quién iba a imaginarse hace apenas unos años que tantos mensajes de las conferencias generales cabrían en un bolsillo? Pero estudiarlos, meditarlos y escucharlos durante los momentos tranquilos del día mejorará la comunicación con el Espíritu. Los discursos de la Conferencia General están disponibles en la aplicación Biblioteca del Evangelio, en lds.org, en el canal Mormón y en las revistas de la Iglesia. Los insto a leer los discursos una vez más y a meditar en los mensajes que contienen. Me he dado cuenta que estos sermones inspirados me resultan más provechosos cuando los estudio con mayor detenimiento.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia se reúnen desde todas las áreas del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan de esta conferencia en todo el mundo. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que asistirán durante toda la conferencia. Enviamos nuestro amor y saludos al presidente Thomas S. Monson, quien está viendo esta reunión desde su casa. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Mac Wahlberg y Ryan Murphy, con Richard Elliott y Andrew Answorth al órgano. El coro abrió esta reunión con «Venid los que a Dios amáis», y ahora cantará «Muéstrate, oh Dios, y resplandece». La oración será ofrecida por el elder Larry R. Lawrence de los 70. Prosper
Nuestro Padre Celestial, te amamos y estamos tan agradecidos por el inspirado patrón de la conferencia general que has instituido en la Iglesia en estos últimos días. Apreciamos el esfuerzo de tantas personas que llevan este mensaje a todo el mundo. Para muchos, estas sesiones será su introducción a la Iglesia. Rogamos, Padre, que ellos tengan ojos para ver la majestuosidad de la Iglesia y la gloria de la luz del Evangelio, oídos para escuchar, corazones para sentir la veracidad de la doctrina que se enseñará. Muchos de nuestros miembros han venido a esta sesión con desafíos, con problemas, con preguntas en su corazón. Por favor, bendíceles a través de tu don incomparable del Santo Espíritu para que reciban las respuestas que buscan. Padre, apreciamos tanto el don de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y es en su nombre que nos reunimos. Rogamos una bendición especial de consuelo para nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Por favor, permítele sentir el amor de las personas en todo el mundo. Estos favores y bendiciones rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro cantará ahora Bendice Dios a nuestro profeta. Después de la canción, tendremos el placer de escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Le seguirá la hermana Bonnie L. Oscarson, presidenta general de las Mujeres Jóvenes. Luego nos hablará el elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles.
Podemos sentir aquí nosotros mismos, en esta congregación y en todo el mundo, que se han unido en maravillosa petición de música, de que Dios bendiga a nuestro querido profeta. Últimamente, que nos hemos reunido con el presidente Monson, él expresó con una gran felicidad cuánto él ama al Señor, y él sabe que el Señor le ama. Estimados hermanos y hermanas, sé que el presidente Monson está agradecido por su amor y también por sus oraciones hacia el Señor y también su gran evangelio. Estimados hermanos y hermanas, hace casi un siglo, una familia de Oregon estaba de vacaciones en Indiana, a más de 3.200 kilómetros de distancia, cuando ellos perdieron a su querido perro, Bobby. La familia, desesperada, buscó al perro por todos lados, pero fue en vano. Bobby no apareció. Con el corazón destrozado, regresaron a casa y cada kilómetro que recorrían los alejaba más de su querida mascota. 6 meses después, la familia quedó atónita al hallar a Bobby frente a la puerta de su casa en Oregon. Sucio, escuálido, con las patas gastadas hasta los huesos, parecía haber caminado toda aquella distancia por sí mismo. La historia de Bobby suscitó el interés de la gente en todo Estados Unidos y se le llegó a conocer como Bobby, el perro maravilla. Bobby no es el único animal que ha desconcentrado a los científicos con un increíble sentido de orientación e instinto por el hogar. Algunas poblaciones de mariposas monarca emigran 4.800 kilómetros cada año hacia climas más adecuados para su supervivencia. Las tortugas laúd atraviesan el Océano Pacífico desde Indonesia hasta las costas de California. Las ballenas jorobadas nadan ida y vuelta desde las heladas aguas de los polos norte y sur hasta el Ecuador. Y lo que tal vez sea más increíble, el charrán ártico vuela ida y vuelta cada año desde el Círculo Polar Ártico hasta la Antártida, recorriendo cerca de 97.000 kilómetros. Cuando los científicos estudian este fascinante comportamiento, se hacen preguntas tales como ¿cómo saben a dónde ir? ¿Y cómo es que cada generación sucesiva aprende este comportamiento? Cuando leo acerca de este poderoso instinto de los animales, no puedo evitar preguntarme, ¿es posible que los seres humanos tengan un anhelo similar? Un sistema de orientación interno, por así decirlo, que los atrae a su hogar celestial. Creo que cada hombre, mujer y niño ha sentido el llamado de los cielos en algún momento de su vida. En lo profundo de nuestro ser yace el afán de atravesar el velo de algún modo y abrazar a los padres celestiales que alguna vez conocimos y amamos. Algunos podrían suprimir ese anhelo y sofocar ese llamado, pero aquellos que no apagan esa luz en su interior pueden embarcarse en un viaje increíble, una maravillosa migración hacia climas celestiales. El sublime mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es que Dios es nuestro Padre, que Él se interesa por nosotros y que hay una manera de regresar a Él. Dios nos llama. Dios conoce cada uno de sus pensamientos, sus pesares y sus más grandes esperanzas. Dios sabe muchas veces que lo han buscado, las veces que se han sentido o han sentido un gozo ilimitado, las muchas veces que han llorado en soledad, las muchas veces que se han sentido desamparados
confundidos y enfadados. Sin embargo, sin importar su pasado, si han flaqueado o fallado, si se sienten destrozados, resentidos, traicionados o derrotados, sepan que no están solos. Dios aún los llama. El Salvador les extiende la mano, y como hizo hace mucho tiempo con aquellos pescadores que estaban a las orillas del mar de Galilea, con infinito amor, les dice: venid en pos de mí. Si lo escuchan, Él les hablará hoy mismo. Cuando recorran el sendero del discipulado, cuando avancen hacia el Padre Celestial, algo en su interior les confirmará que han escuchado el llamado del Salvador y puesto su corazón en la dirección a la luz. Les dirá que se encuentran en el camino correcto y que están regresando a casa. Desde el principio de los tiempos, los profetas de Dios han instado a las personas de su época a escuchar la voz de Jehová tu Dios, guardar sus mandamientos y sus estatutos y convertirte a Él con todo tu corazón y con toda tu alma. Las Escrituras nos enseñan 1000 razones por las que debemos hacer eso. Hoy, permítame indicar 2 razones por las que debemos volvernos al Señor. Primero, la vida de ustedes será mejor. Segundo, Dios los utilizará para hacer que la vida de otras personas sea mejor. Testifico que cuando nos embarcamos o proseguimos en la increíble travesía que conduce a Dios, nuestra vida es mejor. Eso no significa que nuestra vida estará libre de pesar. Todos sabemos que fieles seguidores de Cristo que sufren tragedias e injusticia. Jesucristo mismo sufrió más que nadie. Tal como Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, también permite que la adversidad pruebe a los justos y a los injustos. De hecho, a veces parecería que nuestra vida es más difícil debido a que estamos tratando de vivir nuestra religión. No, el seguir al Salvador no hará desaparecer todas sus pruebas. Sin embargo, hará desaparecer las barreras que hay entre ustedes y la vida que su Padre Celestial desea darles. Dios estará con ustedes. Él dirigirá sus pasos, caminará a su lado y hasta los cargará en sus brazos cuando más lo necesiten. Percibirán el sublime fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad y fe. Esos frutos espirituales no son producto de la prosperidad temporal, el éxito ni la buena fortuna. Estos provienen de seguir al Salvador y pueden asistirnos aún en medio de las tormentas más sombrías. Las llamas y la conmoción de la vida terrenal podrán amanecer y amenazar y atemorizar, pero quienes inclinen su corazón a Dios serán envueltos por su paz, su gozo, que no disminuirá. No serán abandonados ni olvidados. Confía en Jehová con todo tu corazón. Enseña las Escrituras y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderecerá tus veredas. Aquellos que escuchan el llamado interior y buscan a Dios, aquellos que oran, creen y recorren el camino que el Salvador ha preparado, aunque a veces tropiecen en esa senda,
reciben la consoladora certeza de que todas las cosas obrarán juntamente para su bien, porque Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y el Señor en su bondad pregunta, ¿desean experimentar un gozo duradero? ¿Ansían sentir el corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento? Entonces, vuelvan su alma hacia la luz. Emprendan su propio y maravilloso camino a casa. Al hacerlo, su vida mejorará, será más feliz y tendrá un mayor propósito. En el sendero de regreso al Padre Celestial, pronto se darán cuenta de que esa travesía no solo se trata de enfocarse en su propia vida. No, esta senda inevitablemente los impulsa a convertirse en una bendición en la vida de los hijos de otros hijos de Dios, sus hermanos y hermanas. Y lo interesante del viaje es que al servir a Dios y al ayudar y cuidar de sus semejantes, verán un gran progreso en su propia vida, de maneras que apenas puedan imaginarse. Tal vez piensen que no son tan útiles. Quizás no se consideren una bendición en la vida de otra persona. A menudo, cuando nos miramos a nosotros mismos, solo vemos nuestras limitaciones e imperfecciones. Quizá pensemos que debemos ser más de algo para que Dios nos utilice. Más inteligentes, más adinerados, más carismáticos, más talentosos, más espirituales. Recibirán bendiciones no tanto por sus habilidades, sino por las decisiones que tomen. Y el Dios del universo obrará dentro y por medio de ustedes, magnificando sus humildes esfuerzos para sus propósitos. Su obra siempre ha avanzado de acuerdo con este importante principio. De las cosas pequeñas proceden las grandes. Al escribirles a los santos de Corinto, Pablo observó que no muchos de ellos se considerarían sabios según las normas del mundo. Sin embargo, eso no importaba, porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La historia de la obra de Dios está llena de personas que se sentían ineptas, pero sirvieron humildemente, confiando en la gracia de Dios y en su promesa. Su brazo será mi brazo, y yo seré su escudo. Y lucharán por mí varonilmente, y los preservaré. El verano pasado, nuestra familia tuvo la maravillosa oportunidad de visitar algunos sitios históricos de la iglesia en el este de Estados Unidos. De un modo especial, revivimos la historia de esa época. Algunas personas de las que había leído tanto, personas tales como Martin Harris, Oliver Cowdery y Thomas B. Marsh, se volvieron más reales para mí al caminar por donde ellos anduvieron y al meditar en los sacrificios que hicieron para edificar el reino de Dios. Ellos poseían muchos atributos que les permitieron hacer contribuciones significativas a la restauración de la Iglesia de Jesucristo. Sin embargo, también eran humanos, débiles y falibles, tales como ustedes y yo. Algunos estuvieron en desacuerdo con el profeta José Smith y se apartaron de la Iglesia. Más tarde, muchas de esas personas tuvieron un cambio de corazón, se humillaron y una vez más procuraron y hallaron la hermandad con los santos. Tal vez tengamos la tendencia a juzgar a estos hermanos y a otros hermanos como ellos. Quizás digamos,
yo jamás habría abandonado al profeta José. Aunque puede que eso sea cierto, realmente no sabemos cómo era vivir en esa época, en esas circunstancias. No, ellos no eran perfectos. Pero qué alentador es saber que Dios pudo utilizarlos de todos modos. Él conocía sus fortalezas y sus debilidades y les dio la extraordinaria oportunidad de contribuir una estrofa a una melodía al glorioso himno de la restauración. Qué alentador es saber que aunque nosotros somos imperfectos, si nuestro corazón se vuelve a Dios, Él será generoso y bondadoso y nos utilizará para sus propósitos. Aquellos que aman y sirven a Dios y a sus semejantes y participan en su obra humilde y activamente, verán suceder cosas maravillosas en su vida y en la vida de sus seres queridos. Las puertas que parecían estar cerradas se abrirán. Ángeles irán delante de ellos y prepararán el camino. Sin importar la posición que ocupen en la comunidad o en la iglesia, Dios los utilizará si ustedes están dispuestos. Él magnificará sus deseos justos y convertirá las acciones caritativas que siembren en una abundante cosecha de bondad. No podemos, cada uno de nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. En muchos sentidos, estamos lejos de casa. No obstante, eso no significa que debemos sentirnos perdidos ni solos. Nuestro amado Padre Celestial nos ha dado la luz de Cristo, y en lo profundo de cada uno de nosotros, un sentimiento divino nos insta a volver nuestros ojos y nuestro corazón a Él, mientras realizamos la peregrinación de regreso a nuestro hogar celestial. Eso requiere esfuerzo. No pueden llegar allí sin esforzarse por aprender de Él, comprender sus instrucciones, ponerlas en práctica fervientemente y dar un paso tras otro. No, la vida no es un auto que se conduce solo, ni un avión en piloto automático. No pueden simplemente flotar en las aguas de la vida y confiar en que la corriente los lleve a donde sea que esperan llegar algún día. El discipulado requiere que estemos dispuestos a nadar contra la corriente cuando sea necesario. Ninguna otra persona es responsable por su viaje personal. El Salvador los ayudará y preparará el camino. Pero el compromiso de seguirle y guardar sus mandamientos debe surgir de ustedes. Esa carga es solo de ustedes, es su exclusivo privilegio. Esta es su gran aventura. Por favor, escuchen el llamado de su Salvador. Síganlo. El Señor ha establecido la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para ayudarle en este compromiso de servir a Dios y al prójimo. El propósito de ella es alentar, enseñar, elevar e inspirar. Les brinda oportunidades de ejercer la compasión, tender una mano a los demás y renovar y guardar los convenios sagrados. Está diseñada para bendecir su vida y mejorar su hogar, su comunidad y su nación. Vengan, únanse a nosotros y confíen en el Señor. Pongan sus talentos al servicio de su maravillosa obra. Tiendan una mano, alienten, sanen y apoyen a todos los que deseen sentir y dar oído al anhelo de volver a nuestro hogar divino.
Unámonos a esta gloriosa peregrinación hacia climas celestiales. El Evangelio es un extraordinario mensaje de esperanza, felicidad y gozo. Es el sendero que nos conduce a casa. Al aceptar el Evangelio en fe y en obras, cada día, cada hora, nos acercaremos un poco más a nuestro Dios. Nuestra vida será mejor y el Señor nos utilizará de maneras sorprendentes para bendecir a los que nos rodean y llevar a cabo sus propósitos eternos. De esto testifico y les dejo mi bendición en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Recientemente hemos visto un gran número de desastres naturales en México, Estados Unidos, Asia, el Caribe y África. Eso ha resaltado lo mejor de las personas a medida que intervienen para ayudar a quienes están en peligro o necesidad y quienes han sufrido pérdidas. Me maravillo ver a las jóvenes en Texas y Florida usando las camisas amarillas de Manos Mormonas que Ayudan. Y ellas están ayudando a remover los escombros de las casas después de los huracanes. Muchos irían a centros donde más los necesitan si no fuera por la distancia. Pero a cambio, han hecho donaciones generosas para aliviar el sufrimiento. Su generosidad y compasión son inspiradoras y cristianas. Hoy quiero mencionar un aspecto del servicio que creo que es importante para todos, sin importar dónde estemos. Para los que hemos visto las noticias y nos hemos sentido incapaces de saber qué hacer, la respuesta podría estar frente a nosotros. El Salvador enseñó, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El presidente Thomas S. Monson dijo de este pasaje: creo que el Salvador nos está diciendo que a menos que nos perdamos en dar servicio a los demás, nuestra propia vida tiene poco propósito. Aquellos que viven únicamente para sí mismos, al final se marchitan y en sentido figurado pierden la vida, mientras que aquellos que se pierden en prestar servicio progresan y florecen, y en efecto salvan su vida. Vivimos en una cultura donde nos centramos más en la pequeña pantalla que tenemos en nuestras manos que en las personas a nuestro alrededor. Preferimos enviar mensajes de textos y tweets que mirar a alguien a los ojos y sonreír, o incluso aún tener una conversación cara a cara. A veces nos preocupa más cuántos seguidores y me gusta tenemos que en abrazar a un amigo y demostrar amor, preocupación e interés. Por más asombrosa que sea la tecnología para difundir el Evangelio de Cristo y ayudarnos a estar en contacto con familiares y amigos, si no estamos alertas de cómo usamos los dispositivos personales, podríamos comenzar a centrarnos en nosotros mismos y olvidar que la esencia de vivir el Evangelio es el servicio. Siento gran amor y fe por aquellos de ustedes que están en su adolescencia y juventud. He visto y sentido sus deseos de servir y hacer una diferencia en el mundo. Creo que la mayoría de los miembros consideran que el servicio es el núcleo de sus convenios y discipulado. Pero creo que a veces es fácil perder oportunidades de servir a los demás porque estamos distraídos o buscando maneras ambiciosas de cambiar el mundo. Y no vemos que algunas de las necesidades más importantes que podemos satisfacer están en nuestras familias, nuestros amigos, barrios y comunidades. Nos conmueve cuando vemos el sufrimiento y necesidad de personas al otro lado del mundo, pero quizás no vemos que en nuestra clase hay una persona que necesita de nuestra amistad. La hermana Linda K. Burton contó la historia de una presidenta de la Sociedad de Socorro, quien trabajó en recolectar acolchados para los necesitados en la década de los 90. Ella condujo con su hija un camión lleno de acolchados desde Londres hasta Kosovo. Al regresar a casa, recibió una impresión espiritual que le llegó profundamente al corazón. Fue la siguiente:
Lo que has hecho es algo muy bueno. Ahora ve a casa, cruza la calle y presta servicio a tu vecino. ¿De qué sirve salvar al mundo si descuidamos las necesidades de aquellos más cercanos a nosotros y a quienes amamos? ¿Qué vale arreglar el mundo si las personas que nos rodean están en dificultades y no nos damos cuenta? El Padre Celestial quizás ha puesto a nuestro lado a aquellos que nos necesitan, sabiendo que somos los indicados para satisfacer sus necesidades. Todos pueden encontrar maneras de brindar servicio. Mi consejera, la hermana Carol F. McConkie, me contó sobre su nieta Sara, de 10 años, quien al darse cuenta que su madre estaba enferma, decidió ser de ayuda. Levantó a su hermanita, la ayudó a vestirse, le cepilló los dientes, le arregló el cabello y desayunaron para que su madre pudiera descansar. Discretamente llevó a cabo ese acto de servicio sin que se le pidiera, porque vio la necesidad y decidió ayudar. Sara no solo bendijo a su madre, sino que estoy segura de que ella también sintió gozo al saber que había aligerado la carga de alguien a quien amaba y al mismo tiempo fortaleció su relación con su hermana. El presidente James E. Faust dijo, el servicio a los demás puede comenzar casi a cualquier edad, no tiene que ser a gran escala y es más noble dentro de la familia. Niños y jóvenes, ¿se dan cuenta lo que significa para sus padres y familiares cuando brindan servicio en el hogar? Para aquellos que son adolescentes, el fortalecer y servir a sus familias debería estar entre sus prioridades cuando busquen maneras de cambiar el mundo. El mostrar bondad y preocupación por sus hermanos y padres contribuye a crear un ambiente de unidad e invita al espíritu al hogar. El cambiar el mundo comienza al fortalecer a su propia familia. Otra área para enfocar nuestro servicio puede ser en nuestros barrios y ramas. De vez en cuando sus hijos preguntarán, ¿por qué tengo que ir a la mutual? En realidad no me beneficio en nada. Si quisieran enseñarles una lección, responderían, ¿qué te hace pensar que vas a la mutual por lo que tú te beneficias? Mis jóvenes amigos, les garantizo que siempre habrá una persona en cada reunión de la iglesia que está sola, que está pasando por desafíos y necesita un amigo, o que siente que no encaja. Ustedes tienen algo importante que contribuir a cada reunión o actividad, y el Señor desea que miren a su alrededor, a sus compañeros, y luego ministren como Él lo haría. El elder Christofferson enseñó, una de las razones principales por las que el Señor ha creado una iglesia es para crear una comunidad de santos que se apoyen uno al otro en el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Y agregó, en esta religión no nos preocupamos solo de nosotros mismos, sino que también se nos llama a servir. Somos los ojos, las manos, los pies y otros miembros del cuerpo de Cristo. Es cierto que asistimos a la iglesia para participar de las ordenanzas, aprender doctrina y ser inspirados. Pero otra razón importante es que como hermanos y discípulos del Salvador, cuidamos el uno del otro, nos alentamos mutuamente y también buscamos maneras de servirnos y fortalecernos. No solo recibimos y tomamos lo que se ofrece en la iglesia, sino que también se nos necesita para dar y proveer. Jóvenes, la próxima vez que estén en la mutual, en lugar de tomar sus teléfonos para ver lo que están haciendo sus amigos, deténganse, miren a su alrededor y pregúntense, ¿quién me necesita hoy? Ustedes son clave para dar una mano e influir en la vida de un compañero o dar aliento a un amigo que esté teniendo dificultades. Pidan al Padre Celestial que les muestre a aquellos que necesitan ayuda y que los inspire en cuanto a cómo servirles mejor. Recuerden que el Salvador a menudo ministraba a una persona a la vez. Nuestro nieto Ethan tiene 17 años. Me conmovió este verano cuando me dijo que, siguiendo el ejemplo de su madre, él ora cada día para tener una oportunidad de servir a alguien. Al pasar tiempo con su familia, observé cómo Ethan trata a sus hermanos con paciencia, amor y bondad, es servicial con sus padres y busca maneras de tender una mano a los demás.
Él está al tanto de las personas a su alrededor y de su deseo de servirles. Él es un ejemplo para mí. Al seguir su ejemplo de invitar al Señor a ayudarnos a buscar maneras de servir, permitirá que el Espíritu nos abra los ojos para ver las necesidades a nuestro alrededor, para ver a aquel que nos necesita y saber cómo ministrarle. Además de servir a sus familias y miembros del barrio, busquen oportunidades de servir en su vecindario y comunidad. Aunque a veces se nos llama para ayudar después de un desastre natural, se nos alienta a que busquemos oportunidades en nuestras áreas para elevar y ayudar a los necesitados. Hace poco, un presidente de área que sirve en un país con muchos desafíos me enseñó que la mejor manera de ayudar a los necesitados en otras partes del mundo es pagar una generosa ofrenda de ayuno, contribuir al fondo de ayuda humanitaria de la iglesia y buscar maneras de servir a los de su propia comunidad donde quiera que vivan. Imaginen cómo se bendeciría el mundo si todos siguieran ese consejo. Hermanos y hermanas, y en especial los jóvenes, al esforzarse por llegar a ser como el Salvador y vivir sus convenios, ustedes continuarán siendo bendecidos con deseos de aliviar el sufrimiento de los menos afortunados. Recuerden que algunas de las necesidades más grandes pueden ser aquellas que estén frente a ustedes. Comiencen su servicio en sus hogares y dentro de sus familias. Esas son las relaciones que pueden ser eternas. Incluso, y quizás especialmente, si su situación familiar es menos que perfecta, ustedes pueden encontrar maneras de servir, elevar y fortalecer. Comiencen en donde estén, ámenlos como son y prepárense para la familia que quieren tener en el futuro. Oren por ayuda para reconocer a aquellos en su barrio que necesitan amor y aliento. En lugar de asistir a la capilla con la pregunta, ¿cómo me beneficiará esta reunión?, pregúntense, ¿quién me necesita hoy? ¿Qué tengo para ofrecer? Al bendecir a sus familias y miembros del barrio, busquen maneras de bendecir a aquellos en sus comunidades, ya sea que tengan mucho tiempo para servir o solamente unas horas al mes. Sus esfuerzos bendecirán vidas y también los bendecirá a ustedes de una manera abundante. El presidente Spencer W. Kimball enseñó, Dios nos tiene en cuenta y vela por nosotros, pero por lo general es por medio de otra persona que atiende a nuestras necesidades. Que reconozcamos el privilegio y la bendición de participar en el cumplimiento de la obra de nuestro Padre Celestial, al satisfacer las necesidades de sus hijos. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Como es evidente en nuestra proclamación para la familia, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días somos bendecidos con una doctrina única y una manera diferente de ver el mundo. Participamos e incluso nos destacamos en muchas actividades del mundo, pero renunciamos a participar en algunos asuntos para procurar seguir las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, tanto antiguos como modernos. En una parábola, Jesús describió a aquellos que oyen la palabra, pero se vuelven infructuosos cuando esa palabra es ahogada por el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Más adelante, Jesús corrigió a Pedro por no disfrutar lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Y declaró, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En sus últimas enseñanzas, les dijo a sus apóstoles, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, os aborrece el mundo. De manera similar, los escritos de los apóstoles originales de Jesús a menudo usan la imagen del mundo para representar la oposición a las enseñanzas del Evangelio. Y no os adaptéis a este mundo, enseñó el apóstol Pablo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Mirad, advirtió,
que ninguno os engañe según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Santiago enseñó que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. A menudo el libro de Mormón usa esa imagen de la oposición del mundo. Nefi profetizó la destrucción final de aquellas personas que se hayan fundado para hacerse populares ante los ojos del mundo y aquellas que busquen las cosas del mundo. Alma condenó a aquellos que se inflan con las vanidades del mundo. El sueño de Ley demuestra que aquellos que procuran seguir la barra de hierro, la palabra de Dios, se enfrentarán a la oposición del mundo. Los ocupantes del edificio grande y espacioso que Ley vio estaban burlándose y señalando con dedo de escarnio. En la visión que tuvo de la interpretación del sueño, Nefi aprendió que el ridículo y la oposición llegaba de las multitudes de la tierra, el mundo y su sabiduría, el orgullo del mundo. ¿Cuál es el significado de estas advertencias y los mandamientos en las Escrituras de no ser del mundo o el mandamiento en nuestros días de renunciar al mundo? El presidente Thomas S. Monson resumió estas enseñanzas diciendo: debemos estar atentos en un mundo que se ha alejado tanto de lo que es espiritual. Es esencial que rechacemos cualquier cosa que no se ajuste a nuestras normas, negándonos en el proceso a renunciar a lo que más deseamos, la vida eterna en el reino de Dios. De acuerdo con su plan, Dios creó esta tierra para ofrecer a sus hijos en espíritu un lugar donde experimentar la mortalidad, como un paso necesario hacia las glorias que Él desea para todos. Aunque hay varios reinos y glorias, lo que más desea el Padre Celestial es lo que el presidente Monson llamó la vida eterna en el reino de Dios, que es la exaltación en familias. Eso es más que la salvación. El presidente Nelson nos ha recordado: en el plan eterno de Dios, la salvación es un asunto individual y la exaltación es un asunto familiar. El Evangelio restaurado de Jesucristo y la inspirada proclamación para la familia, de la que hablaremos más adelante, son enseñanzas esenciales para guiarnos en la preparación para la exaltación. Aquellos que se esfuerzan por obtener la exaltación viviendo en un mundo en declive, con sus leyes y tradiciones en cuanto al matrimonio, deben tomar decisiones personales sobre la vida familiar, siempre de acuerdo a la manera del Señor, cuando ésta difiera de la manera del mundo. En esta vida terrenal no tenemos memoria de lo que sucedió antes de nuestro nacimiento y ahora experimentamos la oposición. Crecemos y maduramos espiritualmente al escoger obedecer los mandamientos de Dios en una sucesión de decisiones correctas, las cuales incluyen los convenios y las ordenanzas que se requieren, así como el arrepentimiento cuando nuestras decisiones no son correctas. Por el contrario, si no tenemos fe en el plan de Dios y somos desobedientes o nos abstenemos deliberadamente de actuar de la manera requerida, nos privamos de ese crecimiento y madurez. El libro de Mormón nos enseña que en esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Los santos de los últimos días, que comprenden el plan de salvación, tienen un punto de vista único acerca del mundo, que les ayuda a entender la razón de los mandamientos de Dios, la naturaleza inalterable de sus ordenanzas y el rol fundamental de nuestro Salvador Jesucristo. Su expiación nos recupera tras la muerte y, de acuerdo a nuestro arrepentimiento, nos salva del pecado.
Con ese punto de vista del mundo, los santos de los últimos días tienen prioridades y prácticas específicas y son bendecidos con la fortaleza para aguantar las frustraciones y los pesares de la vida terrenal. Inevitablemente, las acciones de las personas que intentan seguir el plan de salvación de Dios pueden causar malentendidos e incluso conflicto con familiares o amigos que no crean en esos principios. Siempre es así. Cada generación que ha procurado seguir el plan de Dios ha tenido sus desafíos. En la antigüedad, el profeta Isaías dio fortaleza a los israelitas, a quienes llamó los que conocéis rectitud, en cuyo corazón está mi ley. Y declaró: no temáis afrenta de hombre, ni tengáis miedo de sus ultrajes. Sea cual sea la causa del conflicto con quienes no entienden o creen en el plan de Dios, aquellos que sí lo entienden tienen el mandamiento de escoger la manera del Señor en lugar de la manera del mundo. El plan del Evangelio que cada familia debería seguir para prepararse para la vida eterna y la exaltación se encuentra delineado en la proclamación de la Iglesia de 1995. La familia, una proclamación para el mundo. Por supuesto, sus declaraciones son visiblemente diferentes de algunas leyes, prácticas y posturas actuales que se definen en el mundo en que vivimos. En nuestros días, las diferencias más evidentes son la cohabitación sin el matrimonio entre personas del mismo sexo y el criar hijos en tales relaciones. Aquellos que no creen en la exaltación o no aspiran a ella, y que son aquellos que más persuaden la manera del mundo, consideran siempre que esta proclamación sobre la familia es tan solo una declaración de normas que debería ser cambiada. Pero por el contrario, los santos de los últimos días afirman que la proclamación para la familia define el tipo de relaciones familiares donde la parte más importante de nuestro desarrollo eterno se puede dar. Hemos sido testigos de una aceptación pública rápida y creciente de la cohabitación sin el matrimonio y del matrimonio entre personas del mismo sexo. La correspondiente propaganda en los medios de comunicación, la educación e incluso los requisitos ocupacionales crean desafíos difíciles para los santos. Debemos vivir equilibrando el ahínco de seguir la ley del Evangelio, las enseñanzas personales y mostrar a la vez amor hacia todas las personas. Al hacer eso, a veces nos enfrentamos a lo que Isaías llamó afrenta de hombre. Los santos de los últimos días convertidos creen que la proclamación para la familia, publicada hace casi un cuarto de siglo y ya traducida a muchos idiomas, es el énfasis reiterado por el Señor de las verdades del Evangelio que necesitamos para sustentarnos a través de los desafíos actuales de la familia. Dos ejemplos de ellos son el matrimonio entre personas del mismo sexo y la cohabitación fuera del matrimonio. Tan solo 18 años después de la proclamación sobre la familia, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, anulando miles de años en los que el matrimonio estaba limitado a efectuarse entre un hombre y una mujer. El impactante porcentaje de niños en Estados Unidos nacidos de una madre que no está casada con el padre llegó de manera gradual del 5% en 1960, 32% en 1995 y ahora el 40%. La proclamación para la familia comienza declarando que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. También afirma que el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y el propósito premortal, mortal y eternos de la persona. Además, declara que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. La proclamación afirma el deber continuo del esposo y la esposa de multiplicarse y henchir la tierra, así como la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro y también a sus hijos.
Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. Advierte solemnemente contra el abuso al cónyuge o a los hijos y afirma que la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por último, pide que se promueva de manera oficial medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. En 1995, el presidente de la Iglesia y otros 14 apóstoles del Señor emitieron estas importantes declaraciones doctrinales. Como uno de entre 7 de esos apóstoles que todavía viven, siento la obligación de compartir lo que llevó a la proclamación para la familia, para la información de todo aquel que no la tenga en cuenta. La inspiración que identificaba la necesidad de una proclamación sobre la familia llegó al liderazgo de la Iglesia hace más de 23 años. Sorprendió a algunos que pensaban que las verdaderas doctrinales de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia se entendían demasiado bien sin necesidad de que tengan una reafirmación. Sin embargo, sentimos la confirmación y nos pusimos a trabajar. Durante casi un año, los miembros del Quórum de los 12 determinaron y analizaron los temas. Se propuso, se analizó y se revisó el contenido lingüístico. Con espíritu de oración, rogamos continuamente al Señor que nos diera su inspiración sobre lo que debíamos decir y de qué manera hacerlo. Todos aprendimos línea por línea, precepto tras precepto, como el Señor ha prometido. Durante este proceso de revelación, un texto propuesto fue presentado a la primera presidencia que supervisa y promulga las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia. Después de que la presidencia hiciera algunos cambios, el presidente de la Iglesia, Gordon B. Hinckley, anunció la proclamación sobre la familia. En la reunión para las mujeres del 23 de septiembre de 1995, él presentó la proclamación con las siguientes palabras: con tanta sofistería que se hace pasar como verdad, con tanto engaño en cuanto a las normas y los valores, con tanta tentación de seguir los consejos del mundo, hemos sentido la necesidad de amonestar y advertir sobre todo ello. Testifico que la proclamación sobre la familia es una declaración de verdad eterna, la voluntad del Señor para sus hijos que buscan la vida eterna. Ha sido la base de las enseñanzas y la práctica de la Iglesia durante los últimos 25 años y seguirá siéndolo en el futuro. Considérenla como tal, enséñenla, vívanla y serán bendecidos en su camino a la vida eterna. Hace 40 años, el presidente Ezra Taft Benson enseñó que cada generación tiene sus pruebas y su oportunidad de resistir y probarse a sí mismas. Creo que nuestra actitud hacia la proclamación y nuestro uso de ella es una de esas pruebas para esta generación. Es mi oración que todos los santos de los últimos días se mantengan firmes en esta prueba. Concluyo con las enseñanzas que el presidente Gordon B. Hinckley pronunció 2 años antes de que se anunciara la proclamación. Él dijo: veo un maravilloso futuro en un mundo muy incierto. Si nos aferramos a nuestros valores, si edificamos sobre nuestro legado, si andamos en obediencia ante el Señor, si tan solo vivimos el Evangelio, seremos bendecidos en forma magnífica y maravillosa. Se nos contemplará como un pueblo peculiar que ha encontrado la clave para una felicidad peculiar. Testifico de la veracidad y de la importancia eterna de la proclamación de la familia que reveló el Señor Jesucristo a sus apóstoles para la exaltación de los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Bandera de Sion. Después de cantar, escucharemos al elder John C. Pingree de los 70. Le seguirá el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles.
Después de las palabras del Elder Christofferson, el coro cantará El Sublime Creador. Esta es la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dios declaró a Moisés: tengo una obra para ti. ¿Algunas veces se han preguntado si nuestro Padre Celestial tiene una obra para ustedes? ¿Hay cosas importantes que lograr para las cuales Él los haya preparado a ustedes específicamente? Testifico que la respuesta es sí. Consideren a Girish Gimir, que nació en Nepal. De adolescente estudió en China, donde un compañero de clase compartió el Evangelio de Jesucristo con él. Después de un tiempo, Girish vino a la Universidad de Brigham Young para cursar estudios de posgrado y conoció a su futura esposa. Se establecieron en el Valle del Agua Salado y adoptaron a 2 niños de Nepal. Años después, cuando más de 1,500 refugiados de campamentos en Nepal fueron trasladados a Utah, Girish se sintió inspirado a ayudar. Con la capacidad de hablar el idioma y un conocimiento de la cultura, Girish sirvió como un intérprete, maestro y mentor. Después de establecerse en la comunidad, algunos refugiados nepaleses mostraron interés en el Evangelio. Se organizó una rama de habla nepalí y posteriormente Girish sirvió como el presidente de la rama. También él fue parte fundamental a la hora de traducir el Libro de Mormón al nepalés. ¿Pueden ver cómo el Padre Celestial preparó a Girish? Hermanos y hermanas, Dios tiene una obra importante para cada uno de nosotros. Dirigiéndose a las hermanas, pero enseñando verdades que se aplican a todos, el presidente Spencer W. Kimball enseñó: en el mundo preterrenal se nos dieron ciertas asignaciones. Aunque no recordemos a esos detalles, ello no altera la gloriosa realidad de que en una oportunidad estuvimos de acuerdo con ese plan.
¡Qué verdad tan ennoblecedora! Nuestro Padre Celestial tiene cosas específicas e importantes para que hagamos ustedes y yo. Estas asignaciones divinas no están reservadas para unos pocos, sino que son para todos, sin importar nuestro sexo, raza, nacionalidad, nivel de ingresos, estatus social o llamamiento en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una función importante para cumplir y hacer avanzar la obra de Dios. Algunos dudamos de que el Padre Celestial pueda utilizarnos para hacer contribuciones importantes, pero recuerden, Él siempre ha utilizado a personas comunes para lograr cosas extraordinarias. Somos agentes y el poder está en nosotros para efectuar mucha justicia. El presidente Russell M. Nelson explicó, el Señor tiene más en mente para ustedes de lo que ustedes tienen en mente para hacer para ustedes mismos. Ustedes han sido reservados y preservados para esta época y lugar. El Señor necesita que cambien el mundo. De modo que, ¿cómo llegamos a comprender y hacer la obra que Dios espera que hagamos? Permítanme compartir 4 principios que ayudarán. Primero, céntrense en los demás. Podemos seguir a Cristo, quien anduvo haciendo el bien. Cuando regresé de mi misión de tiempo completo, extrañaba el propósito diario del que habías disfrutado. Obviamente, necesitaba guardar mis convenios, recibir una educación, establecer una familia y ganarme la vida. Pero me preguntaba si había algo más o incluso algo especial que el Señor quería que yo hiciera. Después de meditarlo por varios meses, leí este versículo. Si quieres, serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. El Espíritu me ayudó a comprender que el propósito principal de las asignaciones divinas es bendecir a los demás y hacer mucho bien. Podemos abordar las decisiones importantes de nuestra vida, como qué estudiar, en qué trabajar o dónde vivir, dentro del contexto de ayudar a los demás. Una familia se mudó a una nueva ciudad. En lugar de buscar una casa en un barrio próspero, sintieron la impresión de establecerse en una zona con grandes necesidades sociales y económicas. A través de los años, el Señor ha trabajado por medio de ellos para apoyar a muchas personas y para edificar su barrio y estaca. Un profesional médico tenía una práctica común, pero se sintió guiado a proporcionar atención gratuita un día a la semana para personas que no tenían seguro médico. Gracias a la disposición de este hombre y su esposa de bendecir a los demás, el Señor proporcionó una manera para que ellos apoyaran a cientos de pacientes al mismo tiempo que creaban a su gran familia. Segundo, descubrir y cultivar dones espirituales. El Padre Celestial nos dio estos dones para ayudarnos a determinar, llevar a cabo y disfrutar la obra que Él tiene para nosotros. Algunos de nosotros nos preguntamos, ¿tengo algún don? Y de nuevo la respuesta es sí. A todo hombre y mujer le es dado un don por el Espíritu de Dios para que así todos se beneficien. Varios dones espirituales se documentan en las Escrituras, pero hay muchos más. Algunos ejemplos podrían ser tener compasión, expresar esperanza, llevarse bien con las personas, organizar eficazmente, hablar o escribir de modo persuasivo, enseñar con claridad y trabajar arduamente. ¿Cómo llegamos a conocer nuestros dones? Podemos consultar nuestra bendición patriarcal, preguntar a las personas que mejor nos conocen y reconocen personalmente lo que naturalmente podemos hacer. Más importante aún, podemos preguntarle a Dios. Él sabe cuáles son nuestros dones, ya que fue Él quien nos los dio. A medida que descubrimos nuestros dones, tenemos la responsabilidad de desarrollarlos. Aun Jesucristo no recibió la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Un joven creó ilustraciones para promover valores religiosos. Mi favorita es un retrato del Salvador, una copia del cual está colgada en nuestro hogar. Este hermano desarrolló y utilizó dones artísticos. Por medio de él, el Padre Celestial ha inspirado a otras personas a que mejoren su discipulado. A veces sentimos que no tenemos ningún don que sea particularmente. Un día, una hermana que se sentía desanimada rogó, «Señor, ¿cuál es mi ministerio personal?» Él contestó, estar pendiente de los demás. Era un don espiritual. Desde entonces, ella ha encontrado gozo al estar pendiente de aquellas personas que a menudo están olvidadas. Mientras que algunos de nuestros dones espirituales tal vez no nos hagan prominentes según las normas del mundo, son esenciales para Dios y su obra. Tercero, utilizar la obra, la adversidad. Nuestras pruebas nos ayudan a descubrir la obra que el Padre Celestial tiene para nosotros y a prepararnos para ella. Alma explicó, después de mucha tribulación, el Señor me ha hecho instrumento en sus manos. Igual que el Salvador, cuyo sacrificio expiatorio le permite socorrernos, nosotros podemos usar el conocimiento que adquirimos de las experiencias difíciles para levantar, fortalecer y bendecir a los demás. Después de que un exitoso ejecutivo de recursos humanos fue despedido, leyó su bendición patriarcal y se sintió inspirado a fundar una compañía para ayudar a otros profesionales a encontrar empleo. Incluso me ayudó a mí y a mi familia.
El Señor usó esa prueba como un peldaño para bendecir a los demás, mientras que le proporcionó a él una carrera más significativa. Una pareja joven tuvo una bebé que nació muerta. Con corazones rotos para honrar a su hija, decidieron proporcionar terapia y apoyo material a padres que estaban pasando por situaciones parecidas. El Señor ha trabajado por medio de esa pareja. Y cuarto, confiar en Dios. Cuando le preguntamos a Él con fe y verdadera intención, Él nos revela nuestras asignaciones divinas. Una vez que las descubrimos, Él nos ayudará a cumplir esas asignaciones. Todas las cosas están presentes a sus ojos. Y en el momento adecuado, Él abrirá las puertas que sean necesarias para nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo a fin de que podamos depender de Él para obtener fuerza más allá de nuestras habilidades naturales. Un hermano, preocupado por las decisiones del gobierno local, sintió la impresión de postularse para un cargo público. A pesar del proceso abrumador de hacer campaña, él ejerció la fe. Al final, no ganó, pero sintió que el Señor le dio guía y fortaleza para abordar temas que eran importantes para la comunidad. Una madre soltera que tiene hijos con discapacidades de desarrollo dudaba de poder satisfacer las necesidades de su familia. Aunque ha sido difícil, ella siente fortaleza por parte del Señor para cumplir su importante misión. Al mismo tiempo que Dios nos ayuda a cumplir con nuestras asignaciones divinas, el adversario intenta distraernos y disuadirnos de tener una vida significativa. El pecado quizás es quizás una piedra de tropiezo más grande. Nos insensibiliza al Espíritu Santo y restringe el acceso al poder espiritual. Para efectuar la obra que el Padre Celestial tiene para nosotros, debemos esforzarnos por ser puros. ¿Vivimos de tal manera que Dios pueda trabajar por medio de nosotros? Satanás también nos distrae con cosas menos importantes. El Señor advirtió a un líder de los comienzos de la iglesia: tus pensamientos han estado en las cosas de la tierra más que en las que son de mí y en el ministerio al cual has sido llamado. ¿Estamos preocupados con las cosas del mundo que nos distraemos de nuestras asignaciones divinas? Además, Satanás nos desalienta con sentimientos de ineptitud. Sin embargo, podemos confiar en Dios. Él nos ama y desea que tengamos éxito. Él va adelante de nosotros. Él estará con nosotros. No nos dejará. Puede que Satanás también intente convencernos de que nuestra labor no es tan importante como la labor asignada a los demás. Pero cada asignación que venga de Dios es importante y sentiremos satisfacción a medida que nos gloriemos en lo que el Señor nos ha mandado. Al trabajar Dios por medio de nosotros, puede que el adversario nos tiene a atribuirnos el mérito de cualquier logro. No obstante, podemos emular la humildad del Salvador al desviar los elogios personales y glorificar al Padre. Cuando un reportero intentó reconocer a la Madre Teresa por la misión de su vida de ayudar a los pobres, ella respondió: es la obra de Dios. Yo soy como un lápiz en su mano. Él es el que piensa, Él es el que escribe. El lápiz no tiene nada que ver. El lápiz solo tiene que permitir que lo usen. Hermanos y hermanas, invito a cada uno de ustedes y nosotros que nos presentemos a Dios como instrumentos de justicia. Eso significa hacerles saber que queremos ser útiles, buscar su dirección y acceder su fortaleza. Como siempre, podemos acudir a Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto. En la vida preterrenal, el Padre Celestial preguntó: ¿a quién enviaré? Y Jesús respondió: heme aquí. Jesús aceptó su función preordinada como nuestro Salvador y Redentor. Se preparó para ella y la llevó a cabo. Él cumplió la voluntad del Padre y completó sus asignaciones divinas. A medida que seguimos el ejemplo de Cristo y nos sometemos a Dios, testifico que Él también nos utilizará para hacer avanzar su obra y bendecir a los demás. En el nombre de Jesucristo. Amén. El día después de que Jesús milagrosamente alimentó a los 5,000 en Galilea, con solo 5 panes de cebada y 2 pescados, habló de nuevo a la gente en Capernaum. El Salvador se dio cuenta de que muchos no estaban tan interesados en sus enseñanzas como en que se les volviera a dar de comer. Por consiguiente, Él trató de convencerlos del valor inmensamente mayor de la comida que el Hijo del Hombre os dará. Jesús declaró: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los que lo escuchaban perdieron totalmente el sentido que le dio el Señor y entendieron sus palabras solo de manera literal.
Con repugnancia, al solo pensarlo, se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús continuó explicando, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. Después expresó el profundo significado de su metáfora. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Aun así los que lo oyeron no comprendieron lo que Jesús les decía. Entonces al oírlo muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Comer su carne y beber su sangre es una manera contundente de expresar cuán completamente debemos traer al Salvador a nuestra vida, a nuestro mismo ser, para que seamos uno. ¿Cómo se logra? Primero entendemos que al sacrificar su carne y su sangre, Jesucristo expió nuestros pecados y venció la muerte, tanto física como espiritual. Entonces queda claro que participamos de su carne y bebemos su sangre cuando recibimos de él el poder y las bendiciones de su expiación. La doctrina de Cristo expresa lo que debemos hacer para recibir la gracia expiatoria. Es creer y tener fe en Cristo, arrepentirse y ser bautizado, y recibir el Espíritu Santo. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Esa es la puerta, nuestro acceso a la gracia expiatoria del Salvador y al camino recto y angosto que conduce a su reino. Por tanto, si marcháis adelante en ese sendero, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí así dice al Padre, tendréis la vida eterna. He aquí esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. El simbolismo del sacramento de la Santa Cena del Señor es hermoso de contemplar. El pan y el agua representan la carne y la sangre de aquel que es el pan de vida y el agua viva, recordándonos dolorosamente el precio que Él pagó para redimirnos. Cuando se parte el pan, recordamos la carne desgarrada del Salvador agonizante. El elder Dallin H. Oaks una vez observó que debido a que está partido y desgarrado, cada pedazo es único, así como las personas que participan de él son únicas. Todos tenemos diferentes pecados de que arrepentirnos. Todos necesitamos ser fortalecidos en diferentes circunstancias mediante la expiación del Señor Jesucristo, a quien recordamos en esta ordenanza. Al beber el agua, pensamos en la sangre que Él derramó en Getsemaní y en la cruz, y en su poder santificador. Al saber que nada impuro puede entrar en su reino, tomamos la resolución de que estaremos entre aquellos que han lavado sus vestidos en la sangre del Salvador mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. He hablado de recibir la gracia expiatoria del Salvador para quitar nuestros pecados y la mancha de esos pecados en nosotros, pero en sentido figurado, el comer su carne y beber su sangre tiene un significado adicional, y es el interiorizar las cualidades y el carácter de Cristo, despojándonos del hombre natural y haciéndonos santos por la expiación de Cristo el Señor. Al participar del pan y del agua de la Santa Cena cada semana, bien haríamos en considerar cuán plena y completamente debemos incorporar su carácter y el modelo de su vida sin pecado en nuestra propia vida y nuestro ser. Eso indica la necesidad de un potente esfuerzo de nuestra parte. No podemos conformarnos con permanecer como somos,
sino que debemos avanzar constantemente hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al igual que el padre de Lamoni en el libro de Mormón, debemos estar dispuestos a abandonar todos nuestros pecados y centrarnos en lo que el Señor espera de nosotros individual y colectivamente. No hace mucho un amigo me relató una experiencia que tuvo mientras servía como presidente de misión. Lo habían operado y eso requirió varias semanas de recuperación. Mientras se recuperaba, dedicó tiempo a escudriñar las Escrituras. Una tarde, al meditar las palabras del Salvador que se hallan en el capítulo 27 de Tercer Nefi, se quedó dormido. Después relató lo siguiente. Caí en un sueño en el que se me dio una visión vívida y panorámica de mi vida. Se me mostraron mis pecados, las malas decisiones, las veces que había tratado a la gente con impaciencia, además de las omisiones de las cosas buenas que debería haber dicho o hecho. Se me mostró un repaso total de mi vida en solo cuestión de minutos, aunque pareció ser mucho más largo. Desperté, sorprendido, y al instante me arrodillé junto a la cama y comencé a orar, a suplicar perdón, expresando los sentimientos de mi corazón como nunca antes lo había hecho. Antes del sueño no sabía que tenía tanta necesidad de arrepentirme. Mis defectos y debilidades se volvieron tan claros para mí que la brecha entre la persona que yo era y la santidad de Dios parecía ser de millones de kilómetros. En mi oración esa tarde expresé mi más profunda gratitud a mi Padre Celestial y al Salvador, con todo mi corazón por lo que ellos habían hecho por mí y por las relaciones que atesoraba con mi esposa e hijos. Mientras estaba de rodillas también sentí el amor y la misericordia de Dios, que eran tan palpables, a pesar de mi sentimiento de indignidad. Puedo decir que desde aquel día no soy el mismo. Mi corazón cambió. Lo que ocurrió es que desarrollé más empatía hacia los demás, con una mayor capacidad de amar, junto con un sentimiento de urgencia para predicar el Evangelio. Podía identificarme como nunca antes con los mensajes de fe, esperanza y el don del arrepentimiento que se hallan en el libro de Mormón. Es importante reconocer que esa vívida revelación de sus pecados y defectos no desalentó a ese buen hombre, ni lo condujo a la desesperación. Sí, sintió conmoción y remordimiento, sintió intensamente la necesidad de arrepentirse, había sido humillado, y sin embargo sintió gratitud, paz y esperanza, verdadera esperanza, a causa de Cristo, el pan vivo que ha descendido del cielo. Mi amigo habló de la brecha que percibía en su sueño entre su vida y la santidad de Dios. Santidad es la palabra correcta. Comer la carne y beber la sangre de Cristo significa procurar la santidad. Dios manda: sed santos, porque yo soy santo. Enoc nos dio el siguiente consejo. Enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres, en todas partes, se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Porque en el lenguaje de Adán, su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del hombre, sí, Jesucristo. Cuando era niño me preguntaba por qué en el Nuevo Testamento a menudo se refiere a Jesús, e incluso él se refiere a sí mismo, como el Hijo del hombre, cuando él es en realidad el Hijo de Dios. Pero la declaración de Enoc deja claro que esas referencias son en realidad un reconocimiento de su divinidad y santidad. Él es el Hijo del hombre de santidad, Dios el Padre. Si anhelamos morar en Cristo y hacer que Él more en nosotros, entonces lo que procuramos es la santidad, tanto en cuerpo como en espíritu. La procuramos en el templo, donde está inscrito santidad al Señor. La procuramos en nuestro matrimonio,
familia y hogar. La procuramos cada semana al deleitarnos en el día santo del Señor. La procuramos incluso en los detalles del diario vivir, nuestra manera de expresarnos, nuestro modo de vestir, nuestros pensamientos. Tal como ha declarado el presidente Thomas S. Monson, somos el producto de todo lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos y lo que pensamos. Procuramos la santidad al tomar nuestra cruz cada día. La hermana Carol F. McConkie ha observado: reconocemos la infinidad de pruebas, tentaciones y tribulaciones que pudieran alejarnos de todo lo que es virtuoso y digno de alabanza ante Dios. Sin embargo, nuestras experiencias terrenales nos ofrecen la oportunidad de elegir la santidad. La mayoría de las veces son los sacrificios que hacemos para guardar nuestros convenios que nos santifican y hacen que seamos santas. Y a los sacrificios que hacemos yo añadiría también el servicio que damos. Sabemos que cuando nos hallamos al servicio de nuestros semejantes, solo estamos al servicio de nuestro Dios. Y el Señor nos recuerda que ese tipo de servicio es primordial en su vida y carácter, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El presidente Marion G. Romney explicó sabiamente: el servicio no es algo que soportamos en esta tierra a fin de ganar el derecho de vivir en el reino celestial. Es la fibra misma de la que se compone una vida exaltada en el reino de los cielos. Zacarías profetizó que en el día del reino milenario del Señor, incluso las campanillas de los caballos llevarían la inscripción Santidad de Jehová. En ese espíritu, los santos pioneros en estos valles pusieron ese recordatorio, Santidad al Señor, en cosas aparentemente comunes o mundanas, así como aquellas que estaban más directamente relacionadas con la práctica religiosa. Se inscribió en las copas y bandejas de la Santa Cena. Se imprimió en certificados de ordenación de setentas y en un estandarte de la Sociedad de Socorro. Santidad al Señor también se exhibió en vitrinas de las tiendas ZCMI, la Institución Cooperativa Mercantil de Sion. Se encontraba en la cabeza de un martillo y en un tambor. Santidad al Señor se grabó en las perillas de la casa del presidente Brigham Young. Esas referencias a la santidad en lugares aparentemente inusuales o inesperados tal vez parezcan incongruentes para algunos, pero indican lo generalizada y constante que debe ser nuestra atención en la santidad. Participar de la carne del Salvador y beber su sangre significa eliminar de nuestras vidas cualquier cosa que no sea compatible con un carácter semejante al de Cristo y adoptar sus atributos. Este es el significado más amplio del arrepentimiento. No solo apartarse de los pecados del pasado, sino de ahí en adelante entregar el corazón y la voluntad a Dios. Tal como sucedió con mi amigo en su sueño revelador, Dios nos mostrará nuestros defectos y fracasos, pero también nos ayudará a convertir las debilidades en fortalezas. Si con sinceridad preguntamos, ¿qué más me falta?, Él no nos dejará con dudas, sino que con amor Él responderá por el bien de nuestra felicidad y nos dará esperanza. Es un esfuerzo consumidor y sería terriblemente desalentador si en nuestro esfuerzo por la santidad estuviéramos solos. La gloriosa verdad es que no estamos solos. Tenemos el amor de Dios, la gracia de Cristo, el consuelo y la guía del Espíritu Santo, y el compañerismo y aliento de los santos compañeros en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. No nos contentemos con donde estamos, pero tampoco nos desanimemos. Como nos insta un himno sencillo y a la vez reflexivo, aparta un tiempo para ser santo. El mundo con prisa pasa. Pasa mucho tiempo en secreto con Jesús a solas. Al buscar a Jesús, como Él serás. Tus amigos, por tu conducta, su semejanza verán. Doy testimonio de Jesucristo.
el pan vivo que ha descendido del cielo, y que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradecemos a todos los que han participado y expresamos gratitud al coro del Tabernáculo Mormón por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. El último discursante de esta sesión será el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de las palabras del elder Holland, el coro cerrará esta reunión cantando Fe en cada paso. La última oración la ofrecerá el elder Máximo de Feo, de los 70. Las Escrituras se escribieron para bendecirnos y alentarnos, y ciertamente lo hacen. Agradecemos al cielo todos los capítulos y versículos que se nos han dado. Pero ¿se han dado cuenta de que de vez en cuando aparece un pasaje que nos recuerda que no estamos cumpliendo como deberíamos? Por ejemplo, el Sermón del Monte comienza con las tranquilizadoras y dulces bienaventuranzas. Pero en los versículos siguientes se nos dice, entre otras cosas, no solo que no debemos matar, sino que ni siquiera debemos enojarnos. Se nos dice que no solo no debemos cometer adulterio, sino que tampoco debemos tener pensamientos impuros. A quienes la pidan, debemos darle nuestra túnica y después también darle nuestra capa. Debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen y hacer bien a quienes nos aborrecen. Si después de leer hasta aquí por la mañana, estamos bastante seguros de que no obtendremos buenas notas en nuestra libreta de calificaciones del Evangelio, el último mandamiento de la cadena no nos dejará duda. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con ese final imperativo, queremos volver a la cama y cubrirnos hasta la cabeza. Esas metas celestiales parecen estar fuera de nuestro alcance. Sin embargo, el Señor nunca nos daría un mandamiento que Él supiera que no podríamos cumplir. Veamos a dónde nos lleva esta confusa encrucijada. En la iglesia oigo a muchos que luchan con este asunto, diciendo, no soy lo suficientemente bueno, tengo tanto que mejorar, nunca estaré a la altura. Oigo que lo dicen los adolescentes, los misioneros, los nuevos conversos y los miembros de hace muchos años. Una sabia hermana santo de los últimos días, la hermana Darla Isaacson, ha observado que, de alguna manera, Satanás ha logrado hacer que los convenios y los mandamientos parezcan maldiciones y condenaciones. Para algunas personas, Él ha convertido los ideales y la inspiración del Evangelio en algo que los hace sufrir y aborrecerse. Lo que digo ahora no niega ni disminuye de ninguna manera ningún mandamiento que Dios nos haya dado. Yo creo en su perfección y sé que somos sus hijos e hijas en espíritu con el potencial divino de llegar a ser como Él es. También sé que como hijos de Dios no debemos menospreciarnos ni vilipendiarnos, como si el hecho de castigarnos a nosotros mismos de alguna manera va a convertirnos en las personas que Dios desea que seamos. No. Con el deseo de arrepentirnos y de ser más rectos en nuestro corazón, espero que procuremos mejorar personalmente de una manera que no incluya provocar úlceras o bulimia, depresión o destrucción de nuestra autoestima. Eso no es lo que el Señor quiere para los niños de la primaria, ni para ninguna otra persona que sinceramente cante, yo trato de ser como Cristo. Para poner este asunto en contexto, recordemos todos que vivimos en un mundo caído y por ahora
Somos personas caídas. Estamos en el reino celestial, escrito con T y no con C, todavía. Como nos ha enseñado el presidente Russell M. Nelson, aquí en la mortalidad, la perfección todavía está pendiente. De modo que yo creo que Jesús no tenía la intención de que su sermón sobre este tema fuera un martillo verbal para castigarnos por nuestras debilidades. No. Creo que pretendía que fuera un tributo a quién y qué es Dios, el Eterno Padre, y a lo que nosotros podemos lograr con Él en la eternidad. En todo caso, estoy agradecido de saber que, a pesar de mis imperfecciones, al menos Dios es perfecto. Que al menos Él es capaz, por ejemplo, de amar a sus enemigos. Porque con demasiada frecuencia, debido al hombre o mujer natural en nosotros, ustedes y yo, a veces somos ese enemigo. Cuán agradecido estoy de que al menos Dios pueda bendecir a aquellos que lo ultrajan, porque sin querer o queriendo, en ocasiones todos lo ultrajamos. Estoy agradecido de que Dios es misericordioso y pacificador, porque yo necesito misericordia y el mundo necesita paz. Por supuesto, todo lo que decimos de las virtudes del Padre, también lo decimos de su Hijo unigénito, que vivió y murió con la misma perfección. Me apresuro a decir que centrarnos en los logros del Padre y del Hijo, en lugar de en nuestros fracasos, no nos da ni un ápice de justificación para vivir una vida indisciplinada ni para rebajar nuestras normas. No. Desde el principio, el Evangelio ha sido para perfeccionar a los santos hasta que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sencillamente sugiero que un propósito de un pasaje de las Escrituras, por lo menos, o de un mandamiento, puede ser recordarnos lo magnífica que realmente es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, e inspirar en nosotros mayor amor y admiración por Él y un mayor deseo de ser como Él es. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, implora Moroni. Amad a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza. Entonces, por su gracia, podréis ser perfectos en Cristo. Nuestra única esperanza de obtener verdadera perfección está en recibirla como don del cielo. Por tanto, la gracia de Cristo nos ofrece no solo salvación del pesar, el pecado y la muerte, sino de nuestra persistente autocrítica. Permítanme usar una parábola del Salvador para decir esto de una manera diferente. Un siervo tenía una deuda con su rey por la cantidad de 10,000 talentos. Al escuchar la súplica del siervo pidiendo paciencia y misericordia, el Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero después, ese mismo siervo no perdonó a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Al saber eso, el rey le recriminó al siervo que había perdonado. ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Hay diferencia de opiniones entre los eruditos en cuanto a los valores monetarios mencionados aquí. Pero para simplificar las matemáticas, y perdonen la referencia a la moneda norteamericana, si la deuda más pequeña de 100 denarios que no se perdonó fuera, digamos, $100 en el presente, entonces la deuda de 10,000 talentos que se perdonó gratuitamente
podría ser aproximadamente de $1.000 millones o más. Para una deuda personal, esa es una suma astronómica, totalmente fuera de nuestra comprensión. Nadie podría pagar tanto. Ahora bien, para el propósito de la parábola, se esperaba que fuera incomprensible, se esperaba que estuviera más allá de nuestra capacidad de entender, sin mencionar nuestra capacidad de pagarla. Eso es debido a que este no es un relato sobre dos siervos que discuten en el Nuevo Testamento. Es un relato sobre nosotros, la familia humana caída, todos los deudores transgresores y prisioneros mortales. Todos somos deudores. Y el veredicto era la prisión para todos. Y ahí hubiéramos permanecido, a no ser por la gracia de nuestro Rey, que nos liberó porque nos ama y tiene compasión por nosotros. Jesucristo usa una medida inconmensurable aquí, porque su expiación es un don inconmensurable, dada a un costo incomprensible. Ese, me parece a mí, es al menos parte del significado que encierra el mandato de Jesucristo de ser perfectos. Quizás no podamos demostrar todavía la perfección de 10,000 talentos que el Padre y el Hijo han alcanzado. Pero no es mucho que ellos nos pidan que seamos más semejantes a Dios en cosas pequeñas. Que hablemos y actuemos, amemos y perdonemos, nos arrepintamos y mejoremos, al menos al nivel de perfección de 100 denarios, que claramente está dentro de nuestra capacidad. Hermanos y hermanas, con la excepción de Jesucristo, no ha habido desempeños perfectos en este viaje terrenal en el que estamos embarcados. Así que, mientras estemos en la tierra, procuremos mejorar de forma continua, sin obsesionarnos con lo que los científicos de la conducta llaman el perfeccionismo tóxico. Debemos evitar tener esas expectativas de nosotros, los demás, y puedo agregar de aquellos que son llamados a servir en la iglesia, lo que para los santos de los últimos días significa todos, pues a todos se nos llama a servir en algún lugar. Respecto a ello, Leo Tolstoy escribió un relato sobre un sacerdote al que uno de sus feligreses criticó por no vivir con la resolución que debería, lo que llevó al hombre a concluir que los principios que el predicador descarriado enseñaba también debían ser erróneos. Para responder a esa crítica, el sacerdote dice: mira mi vida ahora y compárala con mi vida anterior. Verás que estoy tratando de vivir según la verdad que proclamo. Al no poder vivir a la altura de los ideales que enseña, el sacerdote admite que ha fracasado, pero exclama: condéname si quieres. Yo mismo lo hago. Pero no ataques el sendero que sigo. Si conozco el camino a casa, pero lo recorro dando tumbos, ¿es menos recto el camino porque me tambaleo de un lado al otro? No grites con deleite: mírenlo, allí está arrastrándose hacia el pantano. No. No te deleites, sino da tu ayuda a cualquiera que esté tratando de transitar el sendero de regreso a Dios. Hermanos y hermanas, todos nosotros aspiramos a una vida más cristiana
de la que frecuentemente logramos vivir. Si admitimos con sinceridad que estamos tratando de mejorar, no somos hipócritas, somos humanos. Ruego que no dejemos que nuestras imprudencias humanas y las inevitables flaquezas de aún los mejores hombres y mujeres a nuestro alrededor nos vuelvan cínicos sobre las verdades del Evangelio, la esperanza en nuestro futuro, la veracidad de la Iglesia o la posibilidad de la verdadera divinidad. Si perseveramos, en algún momento de la eternidad, nuestro refinamiento habrá terminado y será completo, que es lo que en el Nuevo Testamento significa la perfección. Testifico de ese gran destino, puesto a nuestro alcance mediante la expiación del Señor Jesucristo, quien también continuó de gracia en gracia, hasta que en su inmortalidad recibió una plenitud perfecta de gloria celestial. Doy testimonio de que en este y en todo momento Él extiende con manos heridas por los clavos esa misma gracia a nosotros, aferrándonos a Él y alentándonos hasta que estemos a salvo en casa, bajo el amparo de padres celestiales. Para llegar a ese momento perfecto, continúo esforzándome, aunque sea torpemente. Por ese perfecto don, continúo agradeciendo, aunque sea de forma inadecuada. Y lo hago en el nombre mismo de la perfección de Él, que nunca ha sido torpe ni inadecuado, pero que nos ama a todos nosotros que sí lo somos. El Señor Jesucristo. Amén. Children of men, oh, ye that
Nuestro amado Padre Celestial, nos regocijamos al terminar esta sesión de conferencia, especialmente por el espíritu que sentimos y la fe que ha sido fortalecida. Te agradecemos, Padre, por los profetas. Cuán agradecidos estamos por el plan de salvación y también por la expiación de tu Hijo. Te amamos, Padre, y amamos a tu Hijo, nuestro Salvador. Rogamos por nuestro profeta querido, presidente Monson, que ángeles puedan estar presentes con él. Y también pedimos por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles, que ellos puedan ser bendecidos de todas maneras y de todos los medios. Pedimos por aquellos que están pasando por dificultades, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Por favor, bendícelos y fortalécelos. Y también dales el amor que necesitan en Cristo. Por favor, bendice a los misioneros a través del mundo, para que sean una luz del mundo y así puedan llevar a tu palabra a los demás. Rogamos por la juventud de la Iglesia, esta nueva generación, que puedan así encontrar su identidad verdadera y puedan saber lo que tienen que hacer en este mundo turbulente. Pedimos que seamos uno, la Iglesia, con nuestras familias, y poder regocijarnos en el Evangelio y también recibir las bendiciones de la expiación y ser feliz y no desalentarnos y seguir avanzando en fe, para así poder ser perfeccionados en Cristo. Esto pedimos y te amamos, Padre, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Siempre he amado a mi mamá, pero hubo un día cuando realmente me enfadé con ella. Cuando papá llegó a casa, sabía que estaba en problemas, pero en lugar de enojarse, me enseñó una lección que no olvidaré. Algunos de los fuertes lanzamientos estaban dañando el porte de carros, y papá me explicó que las palabras duras también pueden dañar. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Oh, yeah. So just relax tonight. Can't. It's bowling night. Tell you what, if you could think of something really fun to do, I'll stay home tonight. It's a bad hair day, so I'm not gonna make it tonight. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We know where they've taken her. We are here to save the princess. But the princess is sleeping. Sorry. Imagine what a little time can do for your family.
Me acuerdo de un día cuando tenía como 6 años que tomé algo de la tienda. Y recordando ese día, habría sido muy fácil para mi papá regañarme y esperar que nunca lo hiciera otra vez. Lo que sea que tomé no valía mucho, pero la lección que aprendí valió todo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al principio eran rivales. Pero cuando más importaba, se unieron como hermanos. Imagínese lo que un poco de tiempo puede hacer por su familia. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todo lo que necesitaba escuchar ese día fue lo que me dijo mi papá. Me dijo que nunca serás ganador si pierdes la calma. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hey, Dad, can you come out and shoot some hoops with me? Sorry, I can't right now. Dad, studies show that by the time I'm 12, I can be influenced by friends more than parents. You know, Billy, he's a pretty good kid, most of the time. But do you really want him influencing me more than you? Billy. Spot your 3 points. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mom, why don't we all go rollerblading tonight? Not tonight, honey. Mom, spending time with me now means having a better chance of being close to me when I'm a teenager. And I become a roller coaster of emotions. How are you going to deal with that if we're not close? Go get your blades. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. How you doing, Jack? Couldn't be better. What? Just thinking about Jack over there. Doesn't he ever have anything important to do? Hey, Max, where are you going? Over next door to play. Well, I can play with you. It's okay, Dad. I know you're busy. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Hide and seek? No. Kids often withdraw when their needs aren't being met. So it's up to us as parents to communicate with them. And once they know we care, well, we don't really have to say much at all. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. While temple and family history work has the power to bless those beyond the veil, it has an equal power to bless the living. It has a refining influence on those who are engaged in it. This is how you and I become saviors on Mount Zion. There is a joy and satisfaction that is only understood through spiritual feelings. We are linked to them forever. As an apostle of the Lord Jesus Christ, I leave my blessing upon you with a promise that if you look beyond the bonds of time and mortality and help those who cannot help themselves, you will be blessed with more closeness and joy in your family and with the divine protections afforded those who are faithful in His service. As you respond in faith to this invitation, your heart shall turn to the fathers. The promises made to Abraham, Isaac, and Jacob will be implanted in your hearts.
Your patriarchal blessing with its declaration of lineage will link you to these fathers and be more meaningful to you. Your love and gratitude for your ancestors will increase. Your testimony of and conversion to the Savior will become deep and abiding. You'll find not only protection from the temptation and ills of this world, but you'll also find personal power, power to change, power to repent, power to learn, power to be sanctified, and power to turn the hearts of your family together and heal that which needs healing. Your own knowledge and faith in the Savior will increase, and you will receive a more certain witness that life continues beyond the veil. I know that life continues beyond the veil. I know it. I invoke a special blessing on you, parents, you youth, and you children, that each of you will find joy and be blessed in every other aspect of your life as you fulfill the obligation that has been sent from heaven. And I promise you will be protected against the intensifying influence of the adversary. As you participate and love this holy work, you will be safeguarded in your youth and throughout your lives. Blessings of modern technology, we can express gratitude and joy about God's great plan for His children in a way that can be heard not only around our workplace, but around the world. We have a glad message to share, and we have a message of joy. Use your hands to block and text message the gospel to all the world, all at the right time and at the right place. Preach the gospel at all times, and if necessary, use words. Las mayores bendiciones de la conferencia general las recibimos después de que dicha conferencia ha concluido. Recuerden el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras. Nos congregamos para escuchar las palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares para vivirlas. ¿Quién iba a imaginarse hace apenas unos años que tantos mensajes de las conferencias generales cabrían en un bolsillo? Pero estudiarlos, meditarlos y escucharlos durante los momentos tranquilos del día mejorará la comunicación con el Espíritu. Los discursos de la Conferencia General están disponibles en la aplicación Biblioteca del Evangelio, en lds.org, en el canal Mormón y en las revistas de la Iglesia. Los insto a leer los discursos una vez más y a meditar en los mensajes que contienen. Me he dado cuenta que estos sermones inspirados me resultan más provechosos cuando los estudio con mayor detenimiento.
Este es el informe mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de octubre de 2017. A continuación, en la ciudad que es admirada por todo el mundo, la Iglesia dedica un nuevo templo, el cual es el primero en la impresionante historia de ese país. Además, su caritativo ministerio las lleva donde las necesidades crecen, al igual que las lecciones aprendidas que después se presentaron en las Naciones Unidas. Las historias leídas y relatadas por generaciones de las páginas del Libro de Mormón cobran vida. Iremos al estudio que nos lleva a la época de los profetas de antaño. Presentaremos un recorrido de la expansión del Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah, para ver lo que sucede antes de que los elders y las hermanas se vayan a servir. Pero primero, la Iglesia y los miembros responden de muchas maneras ante una cadena de desastres y urgencias. Comenzamos con las implacables lluvias que inundaron una urbe de Estados Unidos. Por sus vías fluviales, a Houston se le llama la ciudad del pantano, pero sus habitantes nunca imaginaron los 102 billones de litros de agua que el huracán Harvey derramó a fines de agosto en Texas y Luisiana. La destrucción comenzó al sur de Texas con vientos de 210 kilómetros por hora y con lluvias récord en Estados Unidos, que cubrieron la zona de Houston con 132 centímetros de agua. El apoyo hacia Texas se impuso y miembros de la iglesia locales respondieron de inmediato. Un centro de reuniones de Houston fue centro de mando de voluntarios que rescataron a más de 850 personas de las crecientes aguas. Antes de la tormenta, la iglesia envió provisiones. Los camiones cargados de agua, comida, ropa, artículos de limpieza e higiene personal y otras cosas seguían llegando. Con la misma rapidez con la que el agua subió y bajó, un ejército de voluntarios, manos mormonas que ayudan, llegaron por miles de Texas y de otros estados cercanos para ayudar uno por uno a sus vecinos necesitados. Lo que nos tomaría varios días, ustedes lo hicieron en un par de horas y nos ayudaron muchísimo. Líderes generales de la iglesia de Salt Lake City, incluyendo a Dieter F. Uchtdorf de la primera presidencia, brindaron consuelo, apoyo y esperanza. Me da gusto verles. Dios los bendiga. La inundación del templo de Houston, Texas, centro mormón de adoración, aumentó el deseo de seguir el ejemplo de servicio del Salvador que se enseña en el templo. Algo que queremos que los miembros sepan es que el templo está aquí, que está para quedarse y que volverá a estar bien. Mediante la colaboración de organizaciones y grupos religiosos, el alcance de la labor de socorro fue tan amplio como el de las aguas. Sinceramente, creo que la Iglesia Sud es la mejor preparada del país. Están alimentando el cuerpo y alimentando el alma y están mostrando esmero y compasión por su prójimo. En el fondo del corazón de Texas, la respuesta y el rescate de emergencia es solo el principio. La recuperación total tomará años y la labor de la iglesia seguirá hasta que se termine. Detrás de Harvey estaba el huracán Irma y el camino de gran destrucción se extendía desde las islas del Caribe hasta la Florida. Es fácil desanimarse, pero ustedes no se sentirán así. Solo los veo al darles la mano. Henry B. Eyring de la primera presidencia junto con otros líderes visitaron Puerto Rico, St. Thomas y la Florida para brindar apoyo y amor. Ustedes tendrán ese sentimiento de ser amados por el Salvador y las cosas van a funcionar, se los prometo. Se perdieron cientos de vidas por los deslaves en agosto cuando fuertes lluvias en África azotaron Freetown, capital de Sierra Leona, y los alrededores. Las súbitas inundaciones y deslaves destruyeron poblados cercanos y dejaron a miles sin hogar. Congregaciones sud locales trabajaron con LDS Charities para llevar artículos urgentes, comida y agua a más de 100 familias afectadas. Voluntarios de la iglesia ayudaron a restaurar un hospital comunitario.
Una sociedad multinivel tiene una misión urgente: reunir a un cuerpo internacional de grupos humanitarios para salvar las vidas y socorrer el sufrimiento de 20 millones de personas en África y en el Medio Oriente. El Programa Mundial de Alimentos y organizaciones no gubernamentales religiosas distribuyen asistencia de supervivencia en esas naciones. Voluntarios brindan comida, agua potable y medicinas vitales donde hay terrible necesidad para más de 750,000 personas. Se estima que 600,000 niños morirán en los próximos meses si no reciben tratamiento y atención. Es impresionante ver a personas recibir comida en condiciones difíciles. Aunque esta zona está estable ahora, no se sabe lo que sucederá mañana, pero cada día que estamos aquí es otro día en el que se previene la hambruna. LDS Charities, la organización humanitaria de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es uno de 12 colaboradores que ayudan a mitigar la pandemia. Mediante donaciones de miembros, LDS Charities ha dado más de $10 millones en lo que va del año a organizaciones que ayudan a los que están al borde de la inanición. En un mundo de crisis provocadas por el hombre o la naturaleza, las Naciones Unidas es un lugar de asamblea global que procura la paz y seguridad de todos. Con 12 días dirigiendo una de las organizaciones de mujeres más grandes, la Sociedad de Socorro, la presidenta general Jean B. Bingham de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con su primera consejera Sharon Eubank, habló en la ONU y dio esperanza por un mundo mejor. Nos unimos a otras religiones por una causa mayor que trasciende los intereses personales y nos motiva a dar de nuestras posesiones, tiempo y energía a nuestros semejantes. Ante una concurrida audiencia, la hermana Bingham relató la historia de la Iglesia en labores humanitarias, su colaboración con cientos de entidades y el llamado a hacer más. Es mi esperanza que trabajemos juntos por medios pequeños y sencillos para lograr cosas extraordinarias. Tras sus declaraciones, participó en un panel junto con otros colaboradores religiosos y gubernamentales. Tiene que ver con el amor y esto es una colaboración. Esperamos que no sea una relación de transacción, sino de transformación, la cual nos fortalece mutuamente. Quiero agradecer a los Sud que llegaron a la reunión con todas las agencias de reasentamiento. Dijeron todo lo que podían ofrecer y nos dejaron con la boca abierta. Fue increíble ver tanta generosidad. Así que, gracias. Con certeza, hay más oportunidades de participar en proyectos mundiales con estos socios. Hay mucho más por hacer y no podemos hacerlo solos. La presentación en la ONU de la hermana Bingham fue 6 semanas después de ir en gira humanitaria a Uganda con la hermana Eubank, quien también es directora de LDS Charities. Lo que más me ha impactado es conocer a tantos niños con rostros felices. Sienten gozo por recibir comida y refugio y por estar con su mamá. UNICEF USA, viejo aliado de LDS Charities, las invitó a visitar Bidi Bidi, uno de los campos de refugiados más grandes del mundo con más de 250,000 personas. UNICEF ha ayudado a salvar más vidas de niños que cualquier otra organización humanitaria. Llegamos así, sin nada. Dejamos nuestras cosas porque no se puede cargar mucho al caminar. Susan Omban hizo la larga y difícil travesía hacia la seguridad con 5 niños huérfanos. Desafortunadamente, su historia no es única. Cuando la gente huye de conflictos, está en la peor situación de su vida. Los niños que han sufrido conflictos y hambruna en circunstancias difíciles necesitan un lugar seguro, necesitan descanso psicológico, necesitan un lugar donde crecer y aprender. Al llegar los autobuses al centro de recepción, una madre fue la primera en bajarse. Cargaba a un bebé y tenía a 3 pequeñitos agarrados de la falda. Se podía ver que al caminar hacia la carpa de registro, había un gran alivio que emanaba de ella y nunca olvidaré eso. Durante el viaje que hicieron Florence Williams y sus 6 hijos hacia el campo, los amenazaron con armas y les robaron sus pocas pertenencias. Lo que me hace sentir feliz es que aquí no hay ametralladoras, no hay conflictos, no hay matanzas.
Salud, nutrición, educación, agua e higiene son las principales preocupaciones que UNICEF y LDS Charities tratan. Como discípulos de Jesucristo, nuestro corazón se inclina a ayudar a todos. Esta colaboración en verdad ayuda a familias, ayuda a madres a cuidar de sus hijos y a mantener juntas a las familias. En Pune, India, el 14 de agosto fue un día de celebración. Dignatarios e invitados se reunieron para ver a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días recibir el Premio a la Paz Mundial 2017 de MIT World Peace University. En nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sus líderes y miembros en todo el mundo, agradezco que nos honren con el Premio a la Paz Mundial del filósofo santo Sri Dineshwara. La Iglesia fue reconocida por sus esfuerzos por llevar paz al mundo mediante su labor humanitaria. Los miembros de la Iglesia nos han demostrado que es posible convertir en acciones concretas algo que muchos tenemos en el fondo del corazón. El que el Elder Christofferson reciba este premio en nombre de la Iglesia de manos de una organización de la India es significativo para nosotros. Ha sido un momento de gran satisfacción y quizá llegue a ser un momento histórico para la raza humana, por seguir y mostrar la senda de paz y armonía a toda la humanidad. La paz es una meta común. Paz entre los países, en las comunidades y en última instancia para cada uno de nosotros. Reconocer y proteger la fe es el camino hacia esa paz. A continuación, un apóstol relata una profunda vivencia del pasado y las lecciones aprendidas para cada nación y persona. Además, la libertad religiosa, la hermandad hacia los que practican religión y el bien común que se recibe al conservar la fe. No tenía conocimiento de los allanamientos ilegales de Watergate. Tampoco participé ni supe de las posteriores actividades de encubrimiento. El escándalo Watergate, que provocó la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974, fue un suceso épico en la historia del país. Durante la campaña de reelección del presidente Nixon en 1972, miembros del comité de reelección idearon un plan para desestabilizar a los demócratas. El plan implicaba entrar ilegalmente a las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate para colocar dispositivos electrónicos de intercepción o micrófonos ocultos, como les decíamos. Como asistente legal del juez presidente tuve asiento de primera fila en los juicios del Watergate. El juez John Sirka y yo escuchamos el audio presentado que demostraba claramente la complicidad del presidente Nixon para encubrir a los responsables del allanamiento en Watergate. Debido a la inminente amenaza de destitución, Nixon renunció. Han pasado más de 40 años desde el Watergate. Ante una audiencia de alumnos, profesores y académicos en la distinguida Universidad de Oxford, expresó esa perspectiva. La lección que aprendí de esa vivencia es que dejar de lado nuestra propia integridad, aun con pequeños actos en asuntos aparentemente insignificantes, nos pone en peligro de perder por completo el beneficio y la protección de la conciencia. Al concluir las palabras del Elder Christofferson, los presentes sintieron una genuina inspiración con sus palabras. Como musulmana me inspiró particularmente escuchar al Elder Christofferson decir que nuestra conciencia nos guía y que el centro de esta es la religión. Una vida dedicada al servicio a los demás permite que la conciencia florezca. Tal como Jesús dijo a sus apóstoles, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vine al evento cara a cara con los apóstoles y estoy feliz de encontrarme aquí. Shimi es una miembro nuevo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Viajó 12 horas desde Tamale para unirse a decenas de adolescentes de África en el evento Cara a Cara el sábado 5 de agosto en Accra, Ghana. El Padre Celestial en verdad desea que se acerquen a Él.
El elder Dale G. Renland y su esposa Ruth se reunieron con jóvenes en el nuevo Centro de Capacitación Misional de Ghana y miles más se unieron vía satélite en países del continente africano y del mundo por Internet. Hemos recibido muchas preguntas sobre compartir el Evangelio con amigos. En el corazón de los eventos cara a cara hay un intercambio de ideas de cómo los jóvenes pueden preguntar a Dios y recibir respuestas de Él. Se seleccionó a Jimmy para que hiciera una pregunta durante el evento en vivo. ¿Por qué es importante vivir la ley de castidad? Al vivir la ley de castidad, recibimos bendiciones que el Padre Celestial puede dar y solamente puede dar a los que deciden guardar sus mandamientos. Los Renland participaron en 2 transmisiones distintas para dar cabida a varios de los idiomas hablados en África, una en inglés que también se interpretó al portugués y al malgache, y otra en francés, idioma que hablan los Renland. Je sais que le Rédempteur est mon Rédempteur et votre Rédempteur. La razón por la que quisimos hablar en francés fue porque esperamos que facilitara nuestra comunicación con los jóvenes y que supieran que también apreciamos su cultura e idioma. La iglesia de habla francesa en África es potente, es fuerte y está en aumento. Eso queríamos lograr con nuestros débiles intentos con el francés. Fue maravilloso escuchar a un apóstol hablar en mi idioma. Me hizo sentir importante. Conocí a un apóstol de Dios. Fue muy amoroso con nosotros y pude hacer una pregunta, la cual se me contestó y me sentí muy feliz. Un animado grupo se reunió durante varios días en Princeton, Nueva Jersey, donde el tema del debate y el motivo para celebrar fue la libertad religiosa. El apóstol Quentin L. Cook representó a la iglesia y abrió el seminario de la Cumbre de Líderes de Iglesias de Descendencia Africana. José Smith vinculó la importancia de la libertad religiosa con el valor de cada alma humana. Enseñó que la primera ley de todo lo sagrado es el derecho inalienable del hombre de pensar como le parezca y adorar como le parezca. En un servicio religioso en el Seminario de Teología de Princeton, el obispo Charles E. Blake de la Iglesia de Dios en Cristo recordó la causa a los seguidores. Los que somos fieles al cristianismo bíblico debemos organizarnos para defender la libertad religiosa y nuestro derecho de responder al llamado de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. La conferencia fue ofrecida por la doctora Jacqueline Rivers y su esposo, el reverendo Eugene Rivers, fundadores del Instituto Seymour, que se dedica a proteger la fe, la familia y la libertad religiosa. Todas las organizaciones seculares que creyeron la ficción de que Dios había muerto se han dado cuenta de que está vivo. En su mensaje, el elder Cook compartió la perspectiva de la iglesia. Aun si los problemas son complejos y están cargados de sentimientos, creemos que el diálogo productivo es posible si se reconoce que las libertades de los demás merecen protección. Durante la conferencia se comprometieron aún más a unirse y proteger la libertad religiosa. El análisis fue tal vez del más alto nivel, con algunas de las personas más inteligentes del país. Se les despertó la curiosidad y el interés, así que esperamos tener más debates. Enseguida, el Centro de Capacitación Misional, que ha preparado a cientos de miles para servir, se amplía para una nueva generación, mientras que otro abre sus puertas en África. Iremos a esos lugares. A fin de responder al llamado del Salvador de llevar el Evangelio a todo el mundo, el Centro de Capacitación Misional de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Provo, Utah, se ha ampliado a pie de las montañas rocosas. Se terminaron 2 edificios de 6 pisos en los que ya se capacita a misioneros antes de que salgan a sus áreas asignadas alrededor del mundo. Uno de los principales objetivos del diseño fue que hubiese una conexión con las creaciones de Dios.
y que entrara la mayor cantidad posible de luz natural. Es increíble. Hay enormes espacios abiertos, hay lindas y enormes ventanas. Todo es un deleite para la vista. Me gustan los exteriores de este nuevo lugar. En la terraza hay un jardín abierto en la parte de arriba de un edificio y siempre podemos ir allá para sentir el espíritu. En total, hay más de 200 salones de clases, más de 100 cuartos para practicar la enseñanza, 13 laboratorios de computadoras y varios espacios tranquilos. El nuevo CCM trata de captar las mejores perspectivas sobre el aprendizaje y crear un ambiente que permite que los misioneros comprendan su objetivo. Además, ven que la experiencia en el CCM es algo único para fortalecer su testimonio y los prepara para ir al mundo e invitar a los demás a venir a Cristo. Desde que se abrió en 1976, en el CCM de Provo se ha capacitado a más de 600,000 misioneros de casi todos los países. Actualmente se capacita a misioneros para las 421 misiones en 55 idiomas. Cuenta con el espacio para capacitar hasta 3,700 misioneros a la vez. Y es uno de los 15 del mundo en los que se prepara a la creciente fuerza misional. Los misioneros que vienen aquí han decidido servir al Señor y a los demás durante 18 meses o 2 años. Ese servicio es una anomalía para el mundo y lo que aquí sucede es un verdadero milagro. Hola, soy el Elder Anand de Ghana. Soy de Kenia. Soy de Sierra Leona. Soy de Nigeria. Soy de Liberia. Estos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pertenecen a uno de los primeros grupos en el nuevo Centro de Capacitación Misional de Accra, Ghana, que se prepara para servir. Será formidable para los misioneros que vengan aquí de todo el mundo y para la gente de Ghana, mientras que ahora llevarán el país en el corazón. El recién terminado CCM abrió sus puertas al público el 7 de agosto para una semana de recorridos antes de la llegada de los misioneros. Varios líderes comunitarios aceptaron la invitación para recorrer la moderna estructura. Entré en todos los cuartos, eché un vistazo a todo y luce hermoso. La arquitectura, los jardines, la organización, todo se hizo con orden. Al recorrer los pasillos y entrar en los salones de clase, se siente un espíritu real y profundo. Será un lugar fenomenal para que los misioneros aprendan del Salvador y cómo compartir su evangelio. El nuevo CCM reemplaza un centro que está a unos 29 kilómetros, que ya no da cabida a tantos misioneros voluntarios. Hay una espiritualidad entre la gente aquí. No se puede evitar amarla. Son humildes, bondadosos y amigables y tengo el deseo de compartir el Evangelio con ellos. Nuevo edificio tiene características diseñadas para que el misionero tenga una mejor experiencia. El diseño del edificio cuenta con ventanas grandes que permite el máximo uso de la luz natural y que los misioneros tengan una sensación de amplitud y una conexión con el ambiente que les rodea. El diseño es tal que en cada espacio para meditar y en cada área de estudio los misioneros pueden sentir que el Señor les enseña. Para los jóvenes y jovencitas de África que sirvan en misiones de tiempo completo, será una maravillosa experiencia que los preparará para la vida y para aprender muchas cosas lindas que les permitirán ser esposos, esposas, madres y padres responsables. Les ayudará a ser mejores líderes en su comunidad. Y acción. Gracias al Señor. Viven. Los relatos del Libro de Mormón cobran vida en una nueva serie de videos que produce la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Creo que el objetivo es crear imágenes fijas y en video que sirvan para enseñar sobre el Libro de Mormón, para presentarlo a las personas y para ayudarles a sentir el poder que hay en el mensaje del Libro de Mormón. El proyecto ha hecho que las Escrituras cobren vida. Estos acontecimientos le sucedieron a personas reales que tuvieron que pasar por dificultades, retos y experiencias reales. Es fantástico ver cómo todo sucede, ver al personal trabajar con ahínco y los actores hacer su trabajo. Hay mucha pasión y amor por el proyecto y por el libro. Es como vivir la vida de alguien de la cual hemos leído.
cómo ser testigos de lo que él pensaba, lo que sentía y lo que miraba. Se está creando algo que es muy especial para mucha gente, algo sobre lo que he leído desde que era niña. Y ahora por fin será algo que cobre vida y sea real. He aprendido mucho sobre Leigh y creo que nunca antes lo había valorado. Ahora probablemente él sea uno de mis profetas favoritos debido a todo lo que tuvo que afrontar. Todo el mundo hace su trabajo lo mejor que puede, pero además hay un elemento adicional, un espíritu de equipo adicional. Tenemos que lidiar con las condiciones del tiempo, pero en medio de todo está el aspecto espiritual, de que en forma colectiva reunimos nuestros talentos para hacer esto posible porque amamos el Libro de Mormón. Se planea que los primeros videos del Libro de Mormón salgan a fines de 2018. Más adelante, la libertad religiosa aumenta el nivel de diálogo civil en nuevas e importantes formas para la Iglesia en Portugal. Además, legisladores de California encuentran tesoros en su historia familiar. Horace's Global Visions Community llevó a cabo su reunión mundial anual en mayo en Casais, Portugal. Se invitó a líderes de 70 países a una experiencia inigualable para presentar soluciones a los retos más críticos que afrontan las sociedades hoy en día. Entre los invitados de honor estuvo el elder Neil L. Anderson de los 12 Apóstoles, quien participó en la primera sesión de la historia con líderes religiosos. La religión que se escoge con libertad es algo que levanta a la sociedad. Todas las religiones aquí representadas y muchas otras, todos los continentes, estimulan grandemente esa confianza y esa unión. He dedicado mi vida a colaborar con diferentes denominaciones religiosas y con personas que no practican ninguna religión. Algo que me encanta es que aprendemos a pasar de darnos la espalda unos a otros a darnos la cara para luego estar hombro con hombro. Todos los panelistas son personas muy interesantes. La canóniga Snyder de la Iglesia Anglicana, el cardenal Turkson del Vaticano, y es evidente que los de buena voluntad debemos trabajar juntos. Queremos participar en este tipo de cosas con ellos. El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se unió a delegados en una conferencia especial en Windsor, Inglaterra. En su 25 aniversario, la Fundación Amar patrocinó el evento enfocado en ayudar a las minorías religiosas en peligro. Este año estamos hablando de la integración. Escogí a los mormones como el ejemplo de éxito. Cómo dar la vuelta, dejar de verse como una víctima y tener éxito. Así que eso fue de lo que le pedí al elder Holland que nos viniera a hablar. Ser un pionero no es fácil, requiere mucha fuerza interior a la que muchos aspiran pero pocos logran. Para nosotros esta fuerza interior viene de la convicción profunda en nuestros corazones de lo que creemos es verdadero. La gente puede vivir sin muchas cosas, sin mucha comida, pero no sin esperanza. Tienen que saber que va a mejorar y que a la gente le importa. Después de los últimos 3 días, me da esperanza regresar a Irak para reunirme con mi comunidad, ir a cada persona lo más que se pueda a los campamentos y decirles que hay gente en todo el mundo que los cuida. En el Capitolio de California, los legisladores culminan una semana en homenaje a Juneteenth, que marca la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Juneteenth brinda la oportunidad de meditar sobre el trayecto hacia la libertad de los afroamericanos, empezando con el fin de la esclavitud. Como parte de la celebración, a los miembros del sector de legisladores de descendencia africana se les dio su árbol genealógico que incluye una base de datos disponible en línea. Todo gracias al proyecto de la Agencia de Esclavos Liberados patrocinado por Family Search International, la cual es una organización de la Iglesia. Ahora, con la ayuda de numerosos voluntarios y otras personas alrededor del mundo, se pudo hallar a 1.781.463 esclavos liberados en esos registros. Además de los legisladores de descendencia africana y su personal, a otro distinguido grupo se le presentaron sus registros. Bienvenidos, jueces afroamericanos de California.
El honorable Kelvin Filler fue uno de los 40 jueces que recibieron ayuda de consultores de historia familiar. Él descubrió a una tatarabuela de la que nunca había escuchado. Francamente fue interesante, porque no tenía idea de lo que me esperaba. Fue formidable, estoy entusiasmado por compartir los datos con mi familia. Lo podré hacer gracias a la información que me han dado. Enseguida, nuevos templos siguen llenando el panorama de todo el mundo y hay planes para otros 5. A continuación, Se ha anunciado la construcción de una cantidad de nuevos templos alrededor del mundo, pero primero cruzaremos el Atlántico a Europa Occidental, a uno de los templos más esperados en tiempos recientes. Uno de los destinos internacionales del mundo y uno de los centros de cultura, religión, educación y comercio de Europa Occidental se ha ganado el sobrenombre de Ciudad de la Luz. Ahora, como parte de esa luz y tras casi 6 años de construcción, el Templo de París, Francia, de la Iglesia ha quedado terminado. Es el primer templo que la Iglesia construye en Francia. Es la respuesta a oraciones y a miles de oraciones. Los miembros de la Iglesia de Francia han esperado durante años la construcción de un templo. Inspirado en el antiguo estilo de Monet, la unión entre la expresión artística francesa clásica y la labor de artesanos de Utah se hace evidente en los vitrales de flores en los que girasoles, lirios y lilas adornan casi todas las salas del templo. Cuesta describir el arte y las emociones. Los espacios en este edificio superan todo lo que puedo recordar en cualquier otro templo que he visitado. Y no sé qué es. Hay algo en la sensación, el diseño y, por supuesto, que el hecho de tener al Salvador, el Cristo, le da un sentimiento especial que no puedo describir. Me costó controlar las emociones al recorrer. El Templo de París fue dedicado por Henry B. Eyring de la Primera Presidencia el domingo 21 de mayo. regresamos por el Atlántico al oeste de los Estados Unidos a la reedificación del Templo de Idaho Falls el 4 de junio tras una amplia remodelación. De las aguas del río Snake se levanta un resplandeciente pilar que dibuja el horizonte de Idaho Falls. La primera palada del octavo templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo lugar en 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 10 meses después, 15,000 personas asistieron a la esperada ceremonia de la piedra angular. Tras 70 años de operaciones constantes, el templo de Idaho Falls cerró sus puertas para iniciar una nueva era. Su renovación y remodelación se ha centrado en el interior. Se derribaron paredes y se hicieron mejoras estructurales y mecánicas. Tratamos de renovarlo y dejarlo en las mismas condiciones de cuando se construyó. Cuando las personas entren, creo que uno de los aspectos que van a notar no solo será la belleza, sino que también sentirán una reverencia y una paz interior. Ahora nos trasladamos al desierto de Sonora y a la dedicación del templo de Tucson, Arizona, el 13 de agosto. Cuando uno anda en busca de agua o de algo en el desierto y por fin encuentra ese lugar y tiene una sensación especial, pues bien, así es cada vez que se visita el templo. Al contemplar la estructura sagrada es evidente ver la diligencia de los diseñadores en reflejar los alrededores de Tucson para que todo el diseño complemente la estética local, como la cúpula azul hecha con mosaico importado de Alemania. El hermoso color azul representa el cielo y los bellos colores que tenemos aquí en Tucson. Cuando las personas vengan a visitar el templo y entren en esta hermosa estructura, tendrán la oportunidad de recibir la influencia del Salvador Jesucristo. Él es el agua, y los que participen de las bendiciones del templo serán saciados. Ahora volvemos al norte al templo de Meridian, Idaho,
el cual será dedicado más adelante este año. Se planea un programa de puertas abiertas de 3 semanas en octubre y noviembre y la dedicación será el 19 de noviembre. De vuelta al sur al templo de Cedar City, Utah. El programa de puertas abiertas de 3 semanas comenzará el 27 de octubre y la dedicación tendrá lugar el domingo 10 de diciembre. De Cedar City, vamos al norte al templo de Jordan River, Utah, en el valle de Salt Lake. El templo ha estado cerrado desde febrero de 2016. Con las obras casi terminadas, se programó la rededicación del templo de Jordan River en 3 sesiones, el domingo 20 de mayo de 2018. Me gustaría anunciar 5 nuevos templos. Durante la conferencia general de abril pasado, el presidente Thomas S. Monson anunció los planes para 5 nuevos templos. Comenzamos en Sudamérica, hasta lo que será el templo de Brasilia, Brasil. Se espera que el templo se localice en la parte norte de la ciudad, cerca del lago Paranoá. Será el 10º templo en Brasil. Ahora vamos hacia el oeste, por el Pacífico hasta las Islas Filipinas. Se planea la construcción del Templo de Gran Manila, Filipinas, en el lado sur del área metropolitana de Manila. Será el 4º templo en ese país isleño. Hacia el este y cruzando el Océano Índico, en el continente africano se construirá un templo en Nairobi, Kenia. Será el 8º templo que se construya en ese continente. Volviendo a Norteamérica y hacia el oeste, se han anunciado templos en Pocatello, en el sur de Idaho, y en Saratoga Springs, en el condado de Utah. Ahora hacia el Caribe y a la ciudad de Puerto Príncipe, Haití. Se ha despejado el terreno y se han hecho los preparativos para la palada inicial que está programada para el sábado 28 de octubre. El templo de Puerto Príncipe, Haití, será el primero en ese país y el segundo del Caribe. A continuación, en defensa de los niños, líderes de la iglesia apoyan la causa, aunque hay mucho por hacer. Esta historia y más en las noticias. Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cumplió 90 años el 21 de agosto y lo celebró rodeado de su familia, nietos y bisnietos. El presidente Monson fue llamado a los 12 en 1963 y es uno de los que ha servido por más tiempo en la historia de la Iglesia. El 10 de octubre serán 54 años. En un evento patrocinado por la Iglesia y otros grupos religiosos, Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro, y otras líderes asistieron a un desayuno en Sunbeam Foster Care de Oklahoma City para instar a las personas a ser padres tutelares. La hermana Bingham, que ha sido madre tutelar, Neil F. Marriott, de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, y Bonnie H. Cordon, de la Presidencia General de la Primaria, supervisaron la donación de asientos de seguridad, cobijas y otros artículos para niños bajo tutela. En junio, National Children's Alliance presentó a la Iglesia el premio al Liderazgo Nacional en Filantropía por su empeño por terminar con el abuso infantil. Es un gran honor para la Iglesia recibir este premio, aunque nuestro compromiso sigue. Tenemos mucho por hacer y esto es solo el principio. La Iglesia se dedica a establecer alianzas con organizaciones que comparten la misma visión: mantener a los niños fuera de peligro. En Templeview, Nueva Zelanda, junto al templo de Hamilton, Nueva Zelanda, se ha terminado el Centro y Museo de Historia de la Iglesia en el Pacífico. El centro fue dedicado por Henry B. Eyring de la Primera Presidencia y lleva el nombre de Matthew Cowley, ex miembro de los 12 y uno de los primeros misioneros en Nueva Zelanda en 1914. Como centro regional de conservación, se le llama Mini Biblioteca de Historia de la Iglesia y cuenta con objetos frágiles, grabados, obras de arte, fotografías y diarios. Al regresar, la Iglesia ayuda a todo un país a rearmar su historia antes de que los objetos que la conservan desaparezcan para siempre.
Estamos en Sierra Leona, en el Departamento de Nacimientos y Defunciones, ayudando a conservar los registros que aquí se llevan. Como han visto, los registros son de papel. Están maltratados porque se manipulan a menudo. No hay aire acondicionado para ellos. Hay gran posibilidad de que los datos de alguien se pierdan o se destruyan con el tiempo. Es por eso que hemos hecho grandes esfuerzos para que toda esa información se guarde digitalmente. Cuando vi los registros por primera vez, fue devastador. En verdad, quedé con el corazón destrozado. Si no se hace esto ahora, puede que en unos 10 años la información ya no esté disponible. Si se pierden los registros, el recuerdo de nuestros antepasados se perderá para siempre. Comenzaré por dar gracias a Dios por darnos la idea de recurrir a Family Search. El director de este organismo del gobierno de Sierra Leona envió un documento oficial al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Thomas S. Monson, para solicitar a la organización de la Iglesia encargada de la conservación de registros que viniera al país a fin de ayudar a conservar los registros que se llevan. Así es como lo estamos haciendo, ayudar a conservar registros al dar los medios, la tecnología y la experiencia necesarios. Ya hemos preservado 4 millones de registros, entre 40 y 50,000 imágenes por semana. El proyecto durará por lo menos 3 años. Después del proceso de indexación, los registros estarán disponibles en línea para que personas y familias tengan acceso a la información. Aquí estamos en Tombo, en el Distrito Rural Occidental de Sierra Leona. Detrás de mí está el centro de salud. Vemos a madres que registran a sus bebés. Esta es una de las oficinas de registro de nacimientos y defunciones del país, a la que llegan registros para que se digitalicen y se conserven. Así como conservamos los registros del gobierno, también ayudamos a conservar los de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Freetown. Si se permite que estos registros se echen a perder, que desaparezcan, habría un efecto gigantesco en la historia y la integridad de nuestra misión. La labor que está haciendo Family Search es fenomenal. Todo tipo de registros es sumamente importante porque llega a ser una base de datos para las generaciones futuras. Aquí estoy con mi familia, tíos, madre, primos, hermanos y hermanas menores. Esta aldea se llama Mocolbondo. Hasta ahora, los registros le han llevado de boca en boca, de padres a hijos y de una generación a otra. La mayoría del tiempo se pierden registros cruciales al morir la gente. Es importante conservar la historia de esta familia porque en lo personal quisiera que nuestros hijos y los hijos de ellos conozcan a mi padre, a mi madre, a mi abuelo. La colaboración con Family Search nos permitirá conservar estos registros, porque no solo estarán en papel e ir de boca en boca, sino que serán electrónicos. Estarán en cualquier parte del país o del mundo. Se podrán conseguir con un clic del ratón. El hecho de tener un proyecto en el que se trata de capturar y conservar los registros que existen es una tarea extraordinaria y necesaria. En todo el mundo ponemos a disposición nuestros registros y estos fortalecen a comunidades porque dan un sentido de lugar, un sentido de persona y un lugar en la historia. Así culmina el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de octubre de 2017. Para ver el informe mundial en línea, visite mormonnewsroom.org.
Policlinica socială este un loc în care peste 1500 de persoane fără venituri și fără asigurare medicală primesc servicii medicale gratuite. Această policlinică socială nu ar putea exista și nu ar putea face atât de mult bine dacă nu ar exista oameni precum doctorul Paul Grecu. Acord asistență medicală de specialitate în oftalmologie și în momentul în care am auzit de acest centru, am spus că vreau să ofer serviciile pentru că acum 20 de ani am fost antrenat ca social worker în Statele Unite, unde am făcut cursuri de social worker, de ajutorul Homeless People Clinic. Am văzut cum să produce acest lucru în America și am fost foarte impresionat și este nevoie de așa ceva și la noi în România și am încercat să fac același lucru și în România. În primul rând, să știți că am fost îndrumată de doctorul Grecu. Eu aș fi vrut așa, sub o formă sau alta, să ajut oamenii, dar doctorul Grecu a zis, hai, uite acolo că putem să facem ceva frumos. Nici nu știam la ce să mă aștept inițial. Când am văzut, adică mi-am dat seama că într-adevăr e nevoie să dăm și noi o mână de ajutor. Adică dacă probabil dumnealui nu m-ar fi îndrumat, atunci poate nici eu nu aș fi făcut lucrul ăsta. Vorbim de patologie, nu sunt patologii foarte grave, dar sunt mici lucruri care le îmbunătățesc viața. Adaptarea la noua societate, societatea democratică, pentru unii dintre concetățenii noștri a fost dureroasă. Niște oameni care nu au avut noroc. Au ajuns într-un drum înfundat de unde nu mai au scăpare. Și atunci încearcă să supraviețuiască și să-și îmbunătățească viața cu ce reușesc și ei să facă la ora actuală. Deci, colectivul acestei policlinici este binevoitor și își fac datoria așa cum trebuie. Adică ne ajută din punct de vedere moral, care ne susțin moralul. E benefic pentru noi acestea. Deci n-am decât multe mulțumiri pentru personalul care își face datoria. Calitatea vieții este sigur îmbunătățită de micul ajutor pe care îl dăm noi aici. Mă simt aproape de pacienții mei, mă simt uman. Personal mă simt împlinit și cred că asta este menirea mea pe acest pământ. Simplu. Hace 20 años que estoy dedicado al área informática. Siempre me ha llamado la atención la parte de lo que es tecnología. ¿Puedes ver si está ahí atrás, por favor? Adoro la velocidad. A diario es una lucha contra el mundo en demostrarle en que yo soy capaz. Tengo un carácter muy fuerte, yo creo que es por mi condición. Yo tengo que luchar por las cosas que quiero. Tengo una esposa maravillosa, nos casamos hace 3 años. Es cariñoso, guapo también. Siempre recuerdo cuando niño le decían a mi abuela que a mí me iba a ir bien en los circos por mi condición. Y dije, ¿qué pasa? O sea, yo no voy a trabajar en un circo. Fue mi peor periodo, porque obviamente entre los jóvenes hay mucha burla, no hay aceptación. Entonces siempre pensé en superarme un poco más, ir más allá, correr un poquitito más. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuve la oportunidad de servir por 2 años en una misión en que uno está dedicado a proclamar el Evangelio de Jesucristo
Al prestar servicio a las personas, aprendí a amarles. Y yo creo que me acerqué muy poquito al gran amor que Jesucristo tiene por mí. Me dio mucha confianza de que yo puedo servir y puedo ayudar a las personas. Mi percepción acerca de la vida cambió totalmente. La verdad es que no importaba mi tamaño, porque yo era uno más del que como estaba sirviendo. Para Dios somos todos iguales. Estoy trabajando con los jóvenes de 12 a 13 años. He podido fortalecerlos, he podido enseñarles a cómo enfrentar la vida. Y yo creo que, aunque sea yo un acondroplásico, soy capaz de hacer cualquier cosa. Soy Luis Rojas, soy chiquito, pero poderoso. Y soy esposo, y soy mormón. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand, therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. In his mortal ministry, Jesus worked such mighty miracles of healing and taught with such authority and power that the scripture says his fame went throughout all Syria, and there followed him great multitudes of people. Some who saw him heal and heard him teach rejected him. Others followed him for a season, but then walked with him no more. The Lord Jesus Christ was there in front of them, but they did not see who he really was. They were blind, and they chose to turn away. Of them, Jesus said, I came unto my own, and my own received me not. Their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed. However, there were many men and women, including his faithful apostles, who centered their lives on him. Though they struggled with worldly distractions, with confusion about what he taught, and even with fear, they believed in him, loved him, and followed him. Of them, Jesus said, Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Just before his suffering in Gethsemane and on Calvary, Jesus made his disciples this remarkable promise. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. The Holy Ghost enlightened their understanding, and they heard the voice of the Lord more clearly. We too live in a time when the Lord Jesus Christ works miracles among us.
including healing the sick, cleansing us from sin, changing our hearts, and opening salvation to God's children on both sides of the veil. Our time is a time of great evil and temptation, a time of confusion and commotion. We do not have to be perfect, but we need to be good and getting better. We need to strive to live the plain and simple truths of the gospel. Simple obedience brings the Spirit into our hearts. In our homes, we pray in faith, search the scriptures, and keep the Sabbath day holy. In our chapels, we partake of the sacrament and make sacred promises to our Heavenly Father in the name of Christ. I know that if we will do these things, the Holy Ghost will come. We will hear the Savior's voice in the scriptures, in the whisperings of the Spirit, and in the words of the living prophets. We will have eyes to see and ears to hear, and we will build the kingdom of God. Al principio eran rivales, pero cuando más importaba, se unieron como hermanos. Imagínese lo que un poco de tiempo puede hacer por su familia. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hey, Mom. Why don't we all go rollerblading tonight? Not tonight, honey. Mom, spending time with me now means having a better chance of being close to me when I'm a teenager. And I become a roller coaster of emotions. How are you going to deal with that if we're not close? Go get your blades. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I love flying. I love the smell, the sound, the sights, the sense of freedom. You are able to see the world literally from a different angle. And most pilots are just little children, and we get to play with bigger toys. Autopilot engage. Autopilot engaged. You're lucky it's only summer. You wait till the winter when we get the bad weather. The Isle of Man's a special place. It's very rural, quiet, and as a family man, I can think of no better place. We have 6 children. It's fun. It's demanding and challenging, but to me, they're some of the most precious moments of my life. Can you smile? You got to smile. Is it? Matt, you ready for duty? I love the community that I live in, but I feel I should contribute to it as much as I can by working as a volunteer police officer. Smithy! Get out. You cannot walk down the street here without bumping into people that you know. Dina has an individual sense of humour, I think it'd probably be fair to say. We also hire Dean out for weddings, bar mitzvahs, funerals, anything else that we can, get him out into the public domain. That's how we roll. That's how we roll here, yeah. See you later. One of the hardest times I've ever faced was unemployment. I felt challenged as a husband and as a father, and that I perhaps wasn't able to provide for them in the way that they needed to be provided for. I think ultimately what saw me through was my faith and belief that there was more to life than this, that this was just a phase and a stage, and I just had to be patient and go through it. Eventually we found our way through those difficult times, and I came out the other side, I think, stronger, and was very fortunate to have the opportunity to go and do some training. I qualified as a pilot, and it was every bit as enjoyable as I hoped it would be. That's been arriving on schedule. Thank you very much for choosing to fly with Flybe today. It's going to take us about 15 minutes to get to the airport, but even on a day like today, it's a bit cloudy and the wind blowing, and some might consider it inclement, but from an aviation point of view, you just climb a little bit higher and eventually you get to the tops of the clouds and the sun's still there, shining as brightly as it ever was. Sometimes the effort of climbing up through that cloud is all the more rewarding because it's been a little bit unpleasant on the ground.
And life's pretty much like that too. There are storms that come to you in life, but the sun's still there if you look for it. All you've got to do is lift your sights a little bit higher. Should we do ginger biscuits? You gonna do banana bread? Okay. Let's do it. I love my family. Spending time with them is when I feel at my happiest. In the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, that runs in perfect harmony. We believe that families are forever. And that single belief defines me and defines my life. This is our family motto. It should say, I eat, but we lost that, but just homemade cookies is good. I'm a pilot, I'm a husband and a father. I'm a volunteer police officer. My name's Dean Johnson, and I'm a Mormon. I got arrested for 2 burglaries I had committed to pay for my addiction to heroin. And I ended up spending 5 years in the Arizona State Prison System. And I hadn't even been out for a few days, and I had started drinking and smoking pot again. And soon enough, I got into trouble, and they sent me back in. And it became important for me to figure out where I was going and what I was doing with my life. I started to believe that God was trying to help me, because I had these unmistakable feelings that was like, that God was reaching out. But I couldn't understand why, and I finally got down on my knees, and it was the first time that I had prayed with any real sincerity in probably 11, 12 years. And I said, God, I believe that you're there, and I believe that you're trying to help me. What I don't understand is why. Why would you want to help me? I'm a convict, I'm an addict, I'm an alcoholic, and I haven't tried to follow you. Why would you want to help me? I got an answer to that prayer in a feeling I had in here, in words that I actually heard. Mark, it's because I love you. I dated this girl. I was at BYU for 5 or 6 months. And the day I asked her to marry me was the day she decided to break up with me. And I had a dentist appointment that week, and they did a root canal, and the dentist gave me a prescription for pain pills, and immediately had a warning bell go off in my head. Before I'd even gone and gotten a refill of it, I had reversed the prescription, and I was taking 4 to 6 every 1 to 2 hours. And not only did I relapse again, I ended up living on the streets and getting into the worst addiction I've ever been involved with. I got involved with the robbery. When I went in and I told this guy, I said, hey, I just need your money, I'm not gonna hurt you. I just kept my hand in my pocket, and I left. Hiding in the bushes down the road, watching the cop cars go by and stuff, I realized what an absolute phony and fraud and hypocrite I was. I saw this fellow's reaction in my mind's eye and that look of fear that was in his eyes. How could I have done that to another human being? I felt like I was about the biggest failure on the earth because God had saved my life once before and I had thrown it away. I figured out how to get the safety off the gun and a bullet into the chamber, and all of a sudden the whole world went silent. The sirens going by, the cars, everything else just totally went silent. And I heard these words, I'm still here. And I said, how can you be? After all I've done, after all you've done for me, how can you still be there? But I knew whose voice it was. And I knew that it was real. I finally walked out of those bushes and to the cops that were out on the street, and I walked up to them and I said, I'm the one you're looking for. Ended up spending 9 years at the prison system. But you know, 9 years was a small price to pay to have a life given back to me again. Because I came to find a loving God
who had been with me every step of the way. And the times that I didn't think he was there was only because I wasn't looking. I was able to get out of prison about 16 years ago now. There was a woman I met. We're just about ready to celebrate our 15th wedding anniversary. And our son, whom we named Ammon, was born on Christmas morning 7 years ago. The Lord knows what we are facing, that we all sin and come short of the glory of God again and again. He knoweth the weakness of man and how to succor them who are tempted. He teaches us to pray always that we enter not into temptation. We are told to cry unto him for mercy, for he is mighty to save. He commands us to repent and to forgive. And although repentance is not easy, as we strive with all our hearts to obey his gospel, he gives this promise. Verily I say unto you, notwithstanding your sins, my bowels are filled with compassion towards you. I will not utterly cast you off, and in the day of wrath, I will remember mercy. The Savior wants to forgive. When we are racked or harrowed up or tormented by guilt or burdened with grief, he can heal us. While we do not fully understand how the atonement of Christ was made, we can experience the peace of God which passeth all understanding. Through the power of the atonement of Jesus Christ, our natures can be changed. Then our power to carry burdens can be increased more than enough. We see ourselves in terms of yesterday and today. Our Heavenly Father sees us in terms of forever. Although we might settle for less, Heavenly Father won't, for he sees us as glorious beings we are capable of becoming. The gospel of Jesus Christ is a gospel of transformation. It takes us as men and women of the earth and refines us into men and women for eternities. Jesus said, "Without me, ye can do nothing." I testify that that is God's truth. Christ is everything to us, and we're to abide in him permanently, unyieldingly, steadfastly, forever. For the fruit of the gospel to blossom and bless our lives, we must be firmly attached to him. He is Jesus Christ, the Holy One of Israel, full of grace and mercy and truth. It is he that cometh to take away the sins of the world, yea, the sins of every man who steadfastly believed on his name. I witness the reality and divinity of a living Savior who invites us to come unto him and be transformed. We can be spiritually prepared and cleansed from sin, immersed in and saturated with his gospel, and purified and sealed by the Holy Spirit of promise, even born again. We invite everyone on this beautiful planet to taste of his doctrine and see if it is not sweet and good and precious. We ask those of sincere heart to learn of this doctrine and ask their Father in heaven if it is not true. By doing so, all can discover, embrace, and walk in the true faith of their Father, which faith will make them whole. Oh, sweet the joy this sentence gives. I know that my Redeemer lives. May the whole world know it,
and live by that knowledge. I humbly pray. ¿Qué pasó, papi? Sigo enojado. ¿Por qué? Porque tu mamá y yo tuvimos un pequeño desacuerdo. Pero hace mucho tiempo. No, fue hace unos minutos. Ahora sí pasa mucho tiempo, ¿verdad, papi? Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. I'm so glad we decided to do this. Hey, Dad. Give your family everything. Give them your time. My dad was so organized. He sure was. Hey, what's this? Let's take a look. Hello, Jenny. Well, first of all, I want you to know that I love you. And then I've got something I want to share with you, something that's important to me. As you know, I was pretty good at my job, but the thing that was really important to me was, well, things like attending your first violin recital. You played Twinkle, Twinkle, Little Star, and you were wonderful. Or things like sitting on the front porch with Mom, just talking, mostly about your kids. Or do you remember getting together a big pile of leaves and you jumping in the middle of it and leaves would go flying all over? I just want you to remember this really important thing. I love you, my little star. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. There are an estimated 60 million refugees in the world today, and half of these are children. We see many of them coming with only the clothes they are wearing and what they can carry in one small bag. بيتنا احنا بسنجار قعدوا بيه الداعش. قعدوا بيه واخذوه. كأنما يعني واحد هيجي اخذ قطعة من قلبك، يعني ما تقدر تحكي. يعني بيتنا ببرطلة راح، والبيت بسنجار راح، والحال يعني ما ظلنا كل مكان احنا. يعني شو يسوي واحد؟ يعني ينتهي بهاي الحالة. ما يظل يعني بعد معيشة. As members of the Church, we don't have to look back far in our history to reflect on times when we were refugees, violently driven from homes and farms over and over again. طيب برما ما تعرف درمان راوته گجه برما حکومت دشمنی کل گجه برما حکومت آنها یان گوتنو ده کاری گوته دو کو تربات تایمرور فوین داره الان فرای ناری میلیشه ماده فوین داره الان فرای ناری بیشتر گوتنو ده آسه آهن. The Savior knows how it feels to be a refugee. He was one. As a child, Jesus and his family fled to Egypt to escape the murderous swords of Herod. And at various points in his ministry, he found himself threatened and his life in danger, ultimately submitting to the designs of evil men who had plotted his death. It is all the more remarkable to us that he repeatedly taught us to love one another, to love as he loves, to love our neighbor as ourselves. Truly pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to look to the poor and the needy and administer to their relief, that they shall not suffer. يوم الحادث كان أصعب يوم بحياتي. يعني هيك أول ما انصبت يعني ما عاد عرفت إنه ما عاد يعني أمشي، عرفت. هلا أنا أملي بالله يعني كبير. بتمنى كمان من يلي عم يشوفوني يساعدوني. The reality of these situations must be seen to be believed. It's been inspiring to witness what church members from around the world have generously donated to help these individuals and families who have lost so much. The church has provided shelter and medical care. Stakes and missions have assembled many thousands of hygiene kits. Other stakes have provided food, water, clothing, waterproof coats,
bicycles, books, backpacks, reading glasses, and much more. The possibilities for us to lend a hand and be a friend are endless. Begin on your knees in prayer. Then think in terms of doing something close to home, in your own community, where you will find people who need help in adapting to their new circumstances. Like countless thousands before them, this will be a period, we hope a short period in their lives. Some of them will go on to be Nobel laureates, public servants, physicians, scientists, musicians, artists, religious leaders, and contributors in other fields. Indeed, many of them were these things before they lost everything. This moment does not define them, but our response will help define us. Millions of refugees worldwide, whose stories no longer make the news, are still in desperate need of help. You might help resettle refugees, learn their host country language, update their work skills, or practice job interviewing. You could offer to mentor a family or a single mother as they transition to an unfamiliar culture, even with something as simple as accompanying them to the grocery store or to school. Some wards and stakes have existing, trusted organizations to partner with, and according to your circumstances, you can give to the Church's extraordinary humanitarian effort. Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. La esperanza tiene el poder de colmar nuestra vida con felicidad. La esperanza nos sustenta durante la desesperación. Aprendemos a cultivar la esperanza del mismo modo en que aprendemos a caminar, un paso a la vez. Nuestra capacidad de abundar en esperanza por medio del poder del Espíritu Santo aumentará al vivir el Evangelio más perfectamente. Tenemos esperanza en Jesucristo, en la bondad de Dios, en las manifestaciones del Santo Espíritu, en el conocimiento de que las oraciones se escuchan y se contestan. La esperanza nos enseña que hay un motivo para regocijarse, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca oscuro. No obstante lo miserable que parezca el capítulo de nuestra vida hoy día, gracias a la vida y al sacrificio de Jesucristo, tendremos la esperanza y la seguridad de que el final del libro de nuestra vida excederá nuestras más grandes expectativas. A todos los que sufren, a todos aquellos que se sienten desalentados, preocupados y solos, les digo con amor y profundo interés: nunca cedan, nunca se den por vencidos. Nunca permitan que la desesperación se apodere de su espíritu, porque el amor del Hijo de Dios penetra toda obscuridad, apacigua todo pesar y llena de alegría todo corazón. De esto testifico y les dejo mi bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Therefore, O ye that embark in the service of God, see that ye serve him with all your heart, might, mind, and strength, that ye may stand blameless before God at the last day. We're all looking for the reason behind this life we've been given, trying to figure out just who we are. We get caught up in our own lives, but it never seems to feel right, and we don't get anywhere at all. Can't expect anything to change if we don't notice those along the way. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. If we give our lives, try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be found. Always blessed when you give service. It's what defines us as young men, to go out and look for people, to serve, to be like Christ. It's one of the greatest attributes you can have, be like Jesus Christ. We're all looking for an answer, trying to find out what really matters, and feel the happiness it brings. If we look out, then we'll realize life is better on the outside, and we'll know that love is what we need. We can't expect anything to change if we don't help those along the way. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. If we give our lives, try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be found. This year I'm going to try serving, because I found service really brings the Spirit. That ye may learn that when ye are in the service of your fellow beings, ye are only in the service of your God. We will hold our heads up high, now let a moment pass us by, and make a change, make a change. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. We are more than helping it. Oh yeah! Try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be found. We'll be found. Las mayores bendiciones de la Conferencia General las recibimos después de que dicha conferencia ha concluido. Recuerden el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras. Nos congregamos para escuchar las palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares para vivirlas. ¿Quién iba a imaginarse hace apenas unos años que tantos mensajes de las conferencias generales cabrían en un bolsillo? Pero estudiarlos, meditarlos y escucharlos durante los momentos tranquilos del día mejorará la comunicación con el Espíritu. Los discursos de la Conferencia General están disponibles en la aplicación Biblioteca del Evangelio, en lds.org, en el canal Mormón y en las revistas de la Iglesia. Los insto a leer los discursos una vez más y a meditar en los mensajes que contienen. Me he dado cuenta que estos sermones inspirados me resultan más provechosos cuando los estudio con mayor detenimiento.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro de jóvenes de las estacas de Midvale y Sandy, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Enviamos nuestro amor a nuestro querido presidente Thomas S. Monson, quien está mirando esta reunión en su hogar. Presidente, le amamos. Extendemos nuestros saludos a todos los que asisten o que están participando mediante la televisión, radio e Internet. Asimismo, damos la bienvenida a quienes están viendo esta reunión en los centros de estaca en varias partes del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de jóvenes de las estacas de las áreas de Midvale y Sandy, Utah, bajo la dirección de Leah Tarrant con Linda Margatz al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando Hijos del Señor venid. Luego el elder Lawrence E. Corbridge de los 70 ofrecerá la primera oración. Come, ye children of the Lord.
Nuestro amado Padre Celestial, agradecemos a las bendiciones de poder estar viviendo en este tiempo y durante esta dispensación de la plenitud del Evangelio y lo que estamos aquí en el mundo. En realidad, Padre, tenemos tu palabra, en profetas vivientes y por la voz de tu Espíritu. Especialmente agradecemos a tu Hijo y Señor Jesucristo. Te agradecemos por la restauración del sacerdocio, de la autoridad, de los convenios y por calificar para estar en tu presencia. Te agradecemos, Padre, por los profetas y por el profeta Monson y que le extrañamos y que Él lo sepa a través de tu Espíritu. Se ha dicho de que todo hombre debe poner hacia adelante su escudo y poder ser reverente y poner las cosas poderosas hacia adelante, y que tú eres el Dios todopoderoso y que nos da el conocimiento desde aquí en adelante como santos de los últimos días. Que sea nuestra bendición en esta conferencia y la tuya, y rogamos por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, presentará ahora a los oficiales generales y 70 de área de la Iglesia para el voto de sostenimiento. Hermanos y hermanas, ahora les presentaré a las autoridades generales, a los 70 de área y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta vidente y revelador y como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Benyon Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter F. Frederick Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Rosalind Marion Nelson como presidente del quórum de los 12 apóstoles y a los siguientes como miembros de dicho quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson y Dale G. Renlund. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios si los hay, con la misma señal. El elder Dolan L. Hallstrom y Richard J. Maines han sido relevados de servir como miembros de la presidencia de los 70. Todos los que deseen mostrar agradecimiento a estos hermanos por su servicio, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se propone que sostengamos al elder Juan A. Uceda y al elder Patrick Kieran, quienes han servido en el quórum de 70 y ahora han sido llamados a servir como miembros de la presidencia de 70. Quienes deseen sostener a estos hermanos pueden manifestarlo, y si hubiera opuestos, por la misma señal. Se propone que relevemos con agradecimiento por su distinguido servicio a los elders Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence y W. Craig Sweck como 70 autoridades generales y se les otorgue el estatus de eméritos. Los que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud a estos hermanos por su servicio excelente, tengan a bien manifestarlo.
Se propone que relevemos a los siguientes 70 de área: Pedro U. Aduru, Detlef H. Adler, Ángel H. Alarcón, Windsor Valderrama, Christopher Charles, Robert M. Cole, Jean R. Chidester, Ralph L. Dusnap, Ángel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Hervington, Aniof Udu Iñón, Luis M. Leal, Alejandro López, L. Jean-Claude Mabaya, Declan O. Madú, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesús A. Ortiz, Avenir B. Pájaro, Siu Hong Pong, Robert C. Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge L. Saldívar, Ciro Schmael, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares. Los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos a Torgen Engert para servir como 70 de área. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales 70 de área y presidencias de organizaciones auxiliares tal cual se encuentran actualmente constituidos. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Todos los que se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos deben ponerse en contacto con su presidente de estaca. Hermanos y hermanas, agradecemos sus continuas oraciones y fe a favor de los líderes de la Iglesia. Gracias, presidente Eyring. El coro ahora cantará un popurrí de Yo trato de ser como Cristo y mandó a su Hijo. Después tendremos el privilegio de escuchar al elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el hermano Stephen W. Owen, quien sirve como presidente general de los hombres jóvenes. Luego el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 nos hablará. To be like Jesus.
El 21 de agosto de este año ocurrieron dos acontecimientos poco comunes que captaron la atención de las personas alrededor del mundo. El primero fue la celebración de los 90 años de nuestro amado profeta, el presidente Monson. Ese día me encontraba en una asignación en el área Pacífico y me emocionó ver que los santos en Australia, Vanuatu, Nueva Zelanda y Polinesia Francesa no solamente estaban al tanto de este hito en la vida del profeta, sino que se regocijaron de celebrarlo. Me sentí afortunado de presenciar las sinceras expresiones de fe y afecto hacia este gran hombre. Qué inspirador es ver la conexión que une a los santos de los últimos días con su profeta. El presidente Monson, consciente de aquellos que querían desearle un feliz cumpleaños, describió el regalo ideal. Busquen a alguien que esté teniendo dificultades o esté enfermo o solo y hagan algo por esa persona. Eso es todo lo que pediría. Lo amamos y lo sostenemos, presidente Monson. El otro acontecimiento poco común y astronómico que ocurrió ese mismo día y que cautivó a millones por todo el mundo fue un eclipse total de sol. Era la primera vez en 99 años que un eclipse así recorría todo Estados Unidos. ¿Alguna vez han visto un eclipse solar? Un eclipse total de sol ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea casi enteramente la luz proveniente del Sol. Esto es asombroso para mí. Si imaginan al Sol como del tamaño de una llanta normal de una bicicleta, en comparación la luna apenas sería del tamaño de una canica. ¿Cómo es posible que nuestra fuente de calor, luz y vida pueda ser oscurecida de tal modo por algo comparativamente insignificante en tamaño? Aunque el Sol es 400 veces más grande que la Luna, se halla a una distancia de la Tierra 400 veces mayor que la Luna. Visto desde la Tierra, esta geometría hace que el Sol y la Luna parezcan ser del mismo tamaño. Cuando ambos cuerpos se alinean perfectamente, la Luna parece oscurecer el Sol completamente. Mis familiares y amigos que se hallaban en la zona del eclipse total describieron cómo la luz dio paso a las sombras. Aparecieron estrellas y los pájaros dejaron de cantar. El aire se enfrió, ya que durante un eclipse la temperatura puede descender más de 11 grados Celsius. Ellos relatan la sensación de asombro, estupor e incluso ansiedad al saber los riesgos que entraña un eclipse. Por eso, durante el eclipse, todos ellos tomaron precauciones para evitar daños permanentes en los ojos o la ceguera por eclipse. Estuvieron a salvo usando lentes o anteojos con filtros especiales que protegen los ojos de cualquier peligro potencial. Del mismo modo que la diminuta luna puede bloquear al inmenso sol y extinguir su luz y calor, un eclipse espiritual puede ocurrir cuando permitimos que obstrucciones pequeñas e inquietantes se acerquen tanto a nosotros que bloqueen la magnitud, el fulgor y la calidez de la luz de Jesucristo y de su Evangelio. El elder Neil A. Maxwell amplió esta analogía cuando declaró: incluso algo tan pequeño como el dedo pulgar de una persona, si se acerca mucho al ojo, puede ocultar de su vista el enorme sol. El sol sigue estando allí. Es la propia persona quien se provoca la ceguera. Cuando acercamos otras cosas en exceso a nosotros mismos, poniéndolas en primer lugar, oscurecemos nuestra visión del cielo. Naturalmente, ninguno de nosotros desea oscurecer a propósito su visión del cielo o permitir que ocurra un eclipse espiritual en su vida. Permítanme compartir algunas reflexiones que pueden ayudarnos a prevenir eclipses espirituales. ¿Recuerdan que mencioné que hay lentes o anteojos especiales que en un eclipse solar nos protegen de daños en la vista e incluso de la ceguera por eclipse? Ver un eclipse espiritual a través de los lentes protectores del espíritu nos brinda la perspectiva del Evangelio, la cual nos protege de la ceguera espiritual. Consideremos algunos ejemplos. Teniendo las palabras de profetas en el corazón y el Espíritu Santo como consejero, podemos contemplar una luz celestial parcialmente bloqueada con los lentes del Evangelio y así evitar el daño de un eclipse espiritual.
Entonces, ¿cómo nos ponemos los lentes del Evangelio? Les doy algunos ejemplos. Los lentes del Evangelio nos hacen saber que el Señor desea que tomemos la Santa Cena cada semana, que estudiemos las Escrituras y oremos diariamente. También nos dicen que Satanás nos tentará a que no lo hagamos y que procura privarnos de nuestro albedrío mediante distracciones y tentaciones mundanas. Aún en los tiempos de Job, había eclipses espirituales descritos de esta forma. De día estos se topan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Hermanos, cuando habla de ver a través de los lentes del Evangelio, no estoy sugiriendo que nos neguemos a reconocer, a analizar los desafíos que enfrentamos en el mundo, ni que andemos con ingenuidad, ajenos a las trampas y los males que el enemigo ha colocado ante nosotros. No me refiero a que usemos anteojeras, sino todo lo contrario. Sugiero que veamos los desafíos a través de los lentes del Evangelio. Tener perspectiva es la capacidad de ver toda la información relevante en una relación significativa, enseñó el Elder Oaks. La perspectiva del Evangelio expande nuestra visión a una perspectiva eterna. Al usar sus lentes del Evangelio, descubren que piensan acerca de sus prioridades, sus problemas, sus tentaciones e incluso sus equivocaciones de una manera centrada y con una perspectiva ampliada. Verán una luz más brillante que no se puede ver sin ellos. Irónicamente, las cosas negativas no son las únicas que pueden causar un eclipse espiritual. Con frecuencia, al centrarnos demasiado en actividades admirables y positivas, estas llegan a bloquear la luz del Evangelio y dan paso a la oscuridad. Entre ellas se encuentran la formación académica, la prosperidad, el poder y la influencia, la ambición e incluso los talentos y los dones. El presidente Uchtdorf enseñó que cualquier virtud, cuando se lleva al extremo, se convierte en un vicio. Llega a un punto en el que las metas se pueden convertir en piedras de molino y las ambiciones en una carga. Permítanme dar ejemplos más específicos de cosas que pueden causarnos eclipses espirituales. Hace poco hablé en la conferencia de la mujer en BYU. Hablé de cómo la tecnología e incluso las redes sociales ayudan a difundir el conocimiento de un Salvador por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estas tecnologías incluyen sitios web de la iglesia tales como LDS.org, Mormon.org, las aplicaciones móviles como Biblioteca del Evangelio, Canal Mormón, Herramientas Sud y Family Search, y las plataformas de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest. Estas modalidades han generado cientos de millones de clics en compartir, me gusta, retuitear y pins y son muy efectivas para compartir el Evangelio. A pesar de las virtudes y el uso apropiado de estas tecnologías, hay riesgos inherentes en ellas que, si las acercamos en exceso a nosotros, nos pueden colocar en un eclipse espiritual, pudiendo bloquear la luz y la calidez del Evangelio. El uso de las redes sociales, de aplicaciones móviles y de juegos pueden consumir tiempo en forma desmesurada y reducir las interacciones cara a cara. Esta disminución de la conversación personal puede afectar a los matrimonios, tomar el lugar de prácticas espirituales valiosas y truncar el desarrollo de habilidades sociales, especialmente entre los jóvenes. Hay dos riesgos adicionales relacionados con las redes sociales: la realidad idealizada y hacer comparaciones debilitantes. Muchas o la mayoría de las imágenes que se publican en las redes sociales tienden a presentar la vida en su mejor estado, que suele ser poco realista. Todos nosotros hemos contemplado hermosas imágenes de hogares decorados, lugares vacacionales maravillosos, selfies sonrientes, comidas muy elaboradas y cuerpos físicos casi imposibles de alcanzar. Aquí ven, por ejemplo, una imagen que podrían ver en la cuenta de cualquier persona en las redes sociales. Sin embargo, eso no capta el panorama completo de lo que realmente ocurre en la vida real. Al comparar nuestras vidas aparentemente corrientes con la representación retocada y perfeccionada de la vida de los demás, tal como se muestran en las redes sociales, pueden surgir en nosotros sentimientos de desánimo, envidia e incluso fracaso. Una persona que había compartido numerosas fotos dijo parcialmente en broma: ¿de qué sirve estar feliz si no vas a publicarlo? Como nos recordó la hermana Oscarson esta mañana, el éxito en la vida no depende de
cuántos me gusta recibamos ni cuántos amigos o seguidores tengamos en las redes sociales, pero sí tiene que ver con el relacionarnos con los demás de formas significativas y aportar luz a sus vidas. Espero que podamos aprender a ser más auténticos, a tener más humor y sentirnos menos desalentados al contemplar imágenes que puedan presentar una realidad idealizada y que, con demasiada frecuencia, conducen a comparaciones debilitantes. Aparentemente, las comparaciones no son una característica exclusiva de nuestros tiempos. El apóstol Pablo advirtió al pueblo de su época que ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Habiendo tantos usos apropiados e inspirados de la tecnología, usémosla para enseñar, inspirar, elevar y alentar a los demás a ser lo mejor que pueden ser, en lugar de presentar una imagen virtual idealizada de nosotros mismos. Enseñemos y mostremos a las nuevas generaciones el uso digno de la tecnología y advirtámosles además de los peligros que conlleva y de su uso destructivo. Ver las redes sociales a través de los lentes del Evangelio puede evitar que lleguen a convertirse en un eclipse espiritual en nuestra vida. Consideremos ahora el orgullo, la piedra de tropiezo desde tiempos remotos. El orgullo es lo opuesto a la humildad, la cual es la disposición a someterse a la voluntad del Señor. Cuando somos orgullosos, tendemos a honrarnos a nosotros mismos en lugar de honrar a los demás o dar gloria a Dios. Con frecuencia, el orgullo es competitivo. Es la tendencia a procurar obtener más y a creernos mejores que los demás. Por lo general, el orgullo trae como resultado sentimientos de ira y de odio. Hace que uno guarde rencores y se abstenga de perdonar. El orgullo desaparece con el atributo de humildad de Cristo. Las relaciones, incluso con familiares cercanos y seres queridos, especialmente con familiares cercanos y seres queridos, aún entre esposos y esposas, se nutren con la humildad y se bloquean con el orgullo. Hace muchos años, un ejecutivo de una gran empresa comercial me llamó para conversar sobre su compañía que iba a ser vendida a sus competidores. Él, junto con muchos otros colegas de la sede de la empresa, estaban muy preocupados de que pudieran perder sus empleos. Como él sabía que yo conocía bien a los directores ejecutivos de la empresa compradora, me preguntó si estaría dispuesto a presentarlo y darles una buena referencia e incluso programar que se reunieran con él. Él concluyó con la siguiente declaración: ya sabes lo que se dice, los mansos perecerán. Entendí que su comentario fue expresado en tono humorístico. Capté el chiste, pero había un principio importante que pensé que podría venirle bien a él. Respondí: en realidad, eso no es lo que se dice. Lo que se dice es justamente lo contrario. Los mansos heredarán la tierra. Eso es lo que se dice. En mi experiencia en la iglesia, así como en mi carrera profesional, algunas de las mejores personas que he conocido y de las más eficaces han estado entre las más mansas y humildes. La humildad y la mansedumbre encajan como la mano en el guante. Recordemos que nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Ruego que nos esforcemos por adquirir la virtud de la humildad para evitar el eclipse espiritual del orgullo. En resumen, un eclipse solar es efectivamente un extraordinario fenómeno de la naturaleza durante el cual la belleza, la calidez y la luz del sol pueden quedar completamente opacadas por un objeto comparativamente insignificante, produciéndose oscuridad y frío. Un fenómeno similar puede suceder en sentido espiritual, cuando permitimos que los asuntos pequeños e insignificantes se acerquen tanto que bloqueen la belleza, la calidez y la luz celestiales del Evangelio de Jesucristo, dejando en su lugar una fría oscuridad. Los objetos diseñados para proteger la vista de las personas que se hallen en una zona de un eclipse solar total pueden prevenir daños permanentes. Los lentes del Evangelio, que comprenden el conocimiento y el testimonio de los principios y las ordenanzas del Evangelio, proporcionan protección espiritual y claridad para quien esté expuesto a los peligros de un eclipse espiritual. Si ustedes descubren algo que parezca bloquear su gozo y la luz del Evangelio en sus vidas, les invito a mirar a través de los lentes del Evangelio y no permitir que ningún asunto insignificante o intrascendente
de la vida les oscurezca su visión del gran plan de felicidad. En síntesis, no permitan que las distracciones de la vida eclipsen la luz del cielo. Doy testimonio de que sin importar la naturaleza de la obstrucción que impida nuestra visión de la luz del Evangelio, la luz sigue estando allí. El Evangelio de Jesucristo es esa fuente de calor, verdad y fulgor. Doy testimonio de un amoroso Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y de su función como nuestro Salvador y Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace años atrás, el presidente Gordon B. Hinckley asistió a un partido de fútbol americano en una universidad. Estaba allí para anunciar que el estadio llevaría el nombre del querido entrenador del equipo de hacía mucho tiempo, quien estaba a punto de jubilarse. El equipo deseaba ganar el partido en honor a su entrenador. Se invitó al presidente Hinckley a visitar los vestidores y compartir unas palabras de ánimo. Inspirados por sus palabras, ese equipo logró ganar el juego ese día. Hoy quisiera dirigirme a aquellos que no están ganando en la vida. La verdad es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aunque en los deportes tal vez haya temporadas invictas, en la vida no las hay. Sin embargo, testifico que el Salvador Jesucristo logró una perfecta expiación y nos dio el don del arrepentimiento, nuestro camino de regreso a un fulgor perfecto de esperanza y a una vida victoriosa. Con demasiada frecuencia consideramos el arrepentimiento como algo triste y deprimente, pero el plan de Dios es el plan de felicidad, no el plan de sufrimiento. El arrepentimiento es edificante y ennoblecedor, es el pecado el que lleva la desdicha. El arrepentimiento es nuestra ruta de escape, tal como explicó el elder Christofferson. Sin el arrepentimiento no hay verdadero progreso. Solo mediante el arrepentimiento obtenemos acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo y a la salvación. El arrepentimiento nos conduce a la libertad, la confianza y la paz. Mi mensaje a todos, especialmente a los jóvenes, es que el arrepentimiento es siempre positivo. Cuando hablamos del arrepentimiento, no nos referimos solo a los esfuerzos por mejorar personalmente. El arrepentimiento verdadero es más que eso. Lo inspira la fe en el Señor Jesucristo y en su poder para perdonar nuestros pecados. Como el elder Dale G. Remland nos ha enseñado, sin el Redentor, el arrepentimiento se convierte sencillamente en una modificación de conducta lamentable. Intentamos cambiar nuestro comportamiento por nosotros mismos, pero solo el Salvador puede quitar nuestras manchas y aligerar nuestras cargas, permitiéndonos seguir el camino de la obediencia con confianza y fortaleza. El gozo del arrepentimiento es más que el gozo de vivir una vida decente. Es el gozo del perdón, de ser limpios otra vez y de estar más cerca de Dios. Una vez que la persona experimente ese gozo, ningún sustituto menor será suficiente. El arrepentimiento verdadero nos inspira a hacer de nuestra obediencia un compromiso, un convenio que comienza con el bautismo y que se renueva cada semana en la Cena del Señor, la Santa Cena. Allí recibimos la promesa de que siempre podemos tener su Espíritu con nosotros, con todo el gozo y la paz que resultan al tener su compañía constante. Ese es el fruto del arrepentimiento y eso es lo que hace que el arrepentimiento sea gozoso. Me encanta la parábola del hijo pródigo. Hay algo conmovedor en ese momento crucial en que el hijo pródigo volvió en sí. Mientras estaba sentado en una pocilga deseando llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, finalmente se dio cuenta que había desperdiciado no solo la herencia de su padre, sino también su vida. Con la fe de que su padre volviese a aceptarlo, si no como hijo, al menos como siervo, decidió dejar atrás su pasado rebelde y volver a casa. A menudo me he preguntado acerca de la larga caminata del hijo a casa. Hubo momentos en que dudó y se preguntó, ¿cómo me recibirá mi padre? Tal vez incluso retrocedió unos cuantos pasos hacia los cerdos. Imaginen cómo sería diferente la historia si se hubiese dado por vencido. No obstante, la fe lo mantuvo activo y la fe mantuvo a su padre observando y esperando pacientemente hasta que por fin,
Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Hermanos y hermanas, todos somos hijos pródigos. Todos tenemos que volver en nosotros por lo general más de una vez y elegir el sendero que conduce a casa. Es una elección que hacemos a diario a lo largo de nuestras vidas. A menudo asociamos el arrepentimiento con los pecados graves que requieren un potente cambio. El arrepentimiento es para todos, tanto para los que andan errantes en senderos prohibidos y se pierden, así como para los que han entrado en la estrecha y angosta senda y ahora deben seguir adelante. El arrepentimiento nos pone en el camino correcto y nos mantiene en él. Es para aquellos que están empezando a creer, los que han creído todo el tiempo y los que necesitan empezar a creer de nuevo. Como el elder David A. Bednar enseñó, la mayoría de nosotros entiende claramente que la expiación es para los pecados. Sin embargo, no estoy seguro de que sepamos y comprendamos que la expiación es también para los santos, para los buenos hombres y mujeres que son obedientes, dignos y que están esforzándose por llegar a ser mejores. Hace poco visité un centro de capacitación misional cuando llegó un grupo de misioneros. Me emocioné mientras los veía y observaba la luz de sus ojos. Parecían tan alegres, felices y entusiastas. Entonces acudió a mí un pensamiento: han experimentado la fe para arrepentimiento y por eso están llenos de esperanza y gozo. No creo que eso signifique que todos tuviesen serias transgresiones en su pasado, pero creo que sabían cómo arrepentirse. Habían aprendido que el arrepentimiento es positivo y estaban listos y dispuestos a compartir ese alegre mensaje con el mundo. Eso sucede cuando sentimos el gozo del arrepentimiento. Consideren este ejemplo de Enós. Él también volvió en sí y después que su culpa fue expurgada, su corazón se volvió de inmediato al bienestar de los demás. Enós pasó el resto de su vida invitando a todas las personas a arrepentirse y en ello se regocijó más que en lo del mundo. El arrepentimiento hace eso, vuelve nuestro corazón hacia nuestro prójimo, porque sabemos que el gozo que sentimos es para todos. Tengo un amigo que se crió en una familia santos de los últimos días, menos activa. Cuando era un joven adulto, él también volvió en sí y decidió prepararse para una misión. Llegó a ser un excelente misionero. El último día antes de que volviera a casa, el presidente de misión lo entrevistó y le pidió que expresara su testimonio. Lo hizo y después de un abrazo conmovedor, el presidente le dijo: Elder, usted podría olvidar o negar todo lo que ha testificado en cuestión de meses si no continúa haciendo las cosas que edificaron su testimonio en primer lugar. Más tarde, mi amigo me dijo que desde que regresó de su misión ha orado y leído las Escrituras a diario. El ser constante, nutrido por la buena palabra de Dios, lo ha mantenido en la vía correcta. Los que estén preparándose para una misión de tiempo completo y los que estén regresando de ella, tomen nota. No basta con obtener un testimonio, tienen que mantenerlo y fortalecerlo. Como todo misionero lo sabe, si dejan de pedalear una bicicleta, esta caerá. Y si dejan de nutrir su testimonio, este se debilitará. Ese mismo principio se aplica al arrepentimiento. Es una búsqueda de toda la vida, no una experiencia única en la vida. A todos los que busquen el perdón, a los jóvenes, adultos solteros, padres, abuelos e incluso a los bisabuelos, los invito a volver a casa. Ahora es el momento de comenzar. No demoren el día de su arrepentimiento. Una vez que hayan tomado esa decisión, sigan en ese sendero. Nuestro Padre está esperando, deseando recibirlos. Él les extiende sus brazos todo el día.
La recompensa vale el esfuerzo. Recuerden las palabras de Nefi. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. A veces el trayecto parecerá largo, después de todo es el que lleva a la vida eterna, pero puede ser un trayecto gozoso si lo procuramos con fe en Jesucristo y esperanza en su expiación. Testifico que en el momento que pongamos un pie en el sendero del arrepentimiento, invitamos el poder redentor del Salvador a nuestra vida. Ese poder estabilizará nuestros pies, ensanchará nuestra visión y profundizará nuestra determinación de seguir adelante, paso a paso, hasta ese glorioso día en que finalmente regresemos a nuestro hogar celestial y oigamos a nuestro Padre Celestial decirnos, bien, buen siervo, en el nombre de Jesucristo. Amén. La humildad en cuanto a quiénes somos y el propósito que Dios tiene para nosotros es esencial. Desde que presté servicio en la misión británica cuando era joven, he disfrutado el sentido del humor británico. A veces se caracteriza por una visión autocrítica, modesta y humilde de la vida. Un ejemplo de ello es la forma en que se representa el verano. Los veranos en Inglaterra son relativamente cortos e impredecibles. Tal como un escrito dijo, me encanta el verano británico. Es mi día favorito del año. Uno de mis personajes favoritos de caricaturas británicas aparecía levantándose tarde de su cama en una mañana y diciendo a sus perros, ¡Santo cielo! Creo que nos quedamos dormidos y nos hemos perdido el verano. En este tipo de humor existe una analogía con nuestra vida en esta hermosa tierra. Las Escrituras indican claramente que nuestra apreciada existencia mortal es un tiempo muy breve. Podría decirse que desde una perspectiva eterna, nuestro tiempo en la tierra es tan fugaz como un verano británico. En ocasiones, el propósito y la existencia misma del hombre también se describen de forma muy humilde. El profeta Moisés creció en lo que en la actualidad algunos llamarían un ambiente privilegiado. Como se registra en la Perla de Gran Precio, el Señor, preparando a Moisés para su asignación profética, le mostró fugazmente el mundo y todos los hijos de los hombres que son y fueron creados. La reacción algo sorpresiva de Moisés fue, ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Posteriormente, en lo que equivale a una refutación de cualquier sentimiento de insignificancia que Moisés pudo haber tenido, Dios proclamó su verdadero propósito, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Todos somos iguales ante Dios. Su doctrina es clara. En el libro de Mormón leemos, todos son iguales ante Dios, entre ellos los que son negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Por consiguiente, a todos se les invita a venir al Señor. Cualquiera que sostenga que es superior en el plan de Dios, debido a características como la raza, el sexo, la nacionalidad, el idioma o las circunstancias económicas, está moralmente equivocado y no comprende el verdadero propósito del Señor para todos los hijos de nuestro Padre. Por desgracia, casi en cada segmento de la sociedad actual vemos que se hace alarde de la presunción y la arrogancia, mientras que la humildad y la responsabilidad ante Dios se ven menospreciadas. Gran parte de la sociedad ha perdido el sentido de lo que es correcto y no comprende por qué estamos en esta tierra. La verdadera humildad, la cual es esencial para lograr el propósito que el Señor tiene para nosotros, rara vez es evidente. Es importante comprender la magnitud de la humildad, la rectitud, el carácter y la inteligencia de Cristo según se ve ejemplificado en las Escrituras. Es insensato subestimar la necesidad de esforzarnos continuamente, día a día, por desarrollar estas cualidades y atributos cristianos, en particular la humildad.
Las Escrituras indican con claridad que aunque esta vida es relativamente corta, es increíblemente significativa. Amalek, quien fue compañero misional de Alma en el Libro de Mormón, dijo: esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. No queremos, como el personaje de la caricatura, que se nos pase la vida durmiendo. El ejemplo del Salvador de humildad y sacrificio por toda la humanidad es el acontecimiento más profundo de la historia. El Salvador, aun siendo miembro de la Trinidad, estuvo dispuesto a venir a la tierra como un humilde bebé y comenzar una existencia que incluía enseñar y sanar a sus hermanos y hermanas, y finalmente sufrir un dolor indescriptible en Getsemaní y en la cruz, a fin de perfeccionar su expiación. Ese acto de amor y humildad de parte de Cristo se conoce como su condescendencia. Él lo hizo por cada hombre y mujer que Dios ha creado o creará. Nuestro Padre Celestial no desea que sus hijos se sientan descorazonados ni se den por vencidos en su búsqueda de la gloria celestial. Cuando realmente contemplamos a Dios el Padre y a Cristo el Hijo, quiénes son y qué han hecho por nosotros, eso nos llena de reverencia, asombro, gratitud y humildad. La humildad es esencial para ayudar al Señor a establecer su iglesia. Alma hizo una pregunta en su época que es relevante hoy en día. Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Alma continúa: si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir que habéis sido suficientemente humildes? Cada vez que leo sobre la ocasión en que Alma Hijo renunció a su cargo de jefe de Estado para predicar la palabra de Dios, me siento impresionado. Es evidente que Alma tenía un profundo testimonio de Dios el Padre y Jesucristo y se sentía completamente responsable ante ellos. Tenía las prioridades correctas y la humildad para abandonar su estatus y posición porque comprendía que servir al Señor era más importante. El tener suficiente humildad en nuestra vida para ayudar a establecer la iglesia es particularmente valioso. Hay un ejemplo en la historia de la iglesia que es revelador. En junio de 1837, mientras se encontraba en el templo de Kirtland, el profeta José recibió la inspiración de llamar al apóstol Heber C. Kimball a llevar el Evangelio de Jesucristo a Inglaterra y abrir la puerta de salvación a esa nación. El apóstol Orson Hyde y algunos otros recibieron la asignación de acompañarlo. La respuesta del líder Kimball fue excepcional. La idea de que se me designara una misión tan importante era casi más de lo que podía soportar. Estaba casi a punto de hundirme bajo la carga que se me había dado. No obstante, él comprendió la misión con absoluta fe, compromiso y humildad. A veces la humildad es aceptar llamamientos cuando no nos sentimos capaces. A veces la humildad es servir fielmente cuando nos sentimos aptos para tener una asignación más importante. Hay líderes humildes que han demostrado con sus palabras y con su ejemplo que no importa dónde sirvamos, sino lo fielmente que servimos. A veces la humildad es superar los resentimientos cuando sentimos que los líderes y otros miembros nos han tratado mal. El 23 de julio de 1837, el profeta José se reunió con el líder Thomas B. Marsh, presidente del Quórum de los 12. Aparentemente, el elder Marsh estaba frustrado porque el profeta había llamado a 2 miembros de su quórum a ir a Inglaterra sin consultarle. Cuando José se reunió con el elder Marsh, cualquier resentimiento quedó a un lado y el profeta recibió una revelación extraordinaria. Ahora es la sección 112 de Doctrina y Convenios. Representa una increíble guía de los cielos con respecto a la humildad y a la obra misional. El versículo 10 dice: sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Esta revelación tuvo lugar exactamente el mismo día en que los élderes Kimball, Hyde y John Goodson, llenos de humanidad, declaraban la restauración del Evangelio de Jesucristo en la capilla de Vauxhall en Preston, Inglaterra. Era la primera vez que los misioneros habían proclamado el Evangelio restaurado fuera de Norteamérica en esta dispensación. Sus esfuerzos misionales dieron como resultado casi de inmediato bautismos de conversos y como resultado hubo muchos miembros fieles. Algunas partes de la revelación guían los esfuerzos misionales en nuestros días. En parte dicen:
Quienes quiera que envíes en mi nombre, tendrán el poder para abrir la puerta de mi reino en cualquier nación. Si se humillan delante de mí, permanecen en mi palabra y dan oído a la voz de mi espíritu. La humildad que fundamentaba ese increíble esfuerzo misional permitió que el Señor estableciera su iglesia de un modo sorprendente. Afortunadamente, hoy en día vemos esto en la iglesia de forma constante. Los miembros, incluso los de la nueva generación, dan su tiempo y posponen sus estudios y empleo para servir misiones. Muchos miembros mayores abandonan sus empleos y hacen otros sacrificios a fin de servir a Dios en cualquier cargo que se les llame. No dejamos que los asuntos personales nos impidan lograr sus propósitos. El servicio en la iglesia requiere humildad. Servimos humildemente en el cargo al que somos llamados con toda nuestra alma, mente y fuerza. En cada nivel de la iglesia es importante comprender el atributo cristiano de la humildad. El objeto de honrar al Señor y someternos a su voluntad no se valora tanto en la sociedad actual como en el pasado. Algunos líderes cristianos de otras religiones creen que vivimos en un mundo poscristiano. A través de las generaciones, la virtud de la humildad basada en principios religiosos y las virtudes sociales de la modestia han sido la norma predominante. En el mundo actual, se hace más hincapié en el orgullo, el engrandecimiento propio y la supuesta autenticidad, lo cual a veces conduce a la falta de verdadera humildad. Algunos sugieren que los valores morales que conducen a la felicidad en la actualidad incluyen ser auténtico, ser fuerte, ser productivo y, lo que es más importante, no depender de otras personas, porque tu destino está en tus propias manos. Las Escrituras proponen un enfoque diferente. Sugieren que debemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Eso implica establecer un poderoso sentimiento de responsabilidad ante Dios y una humilde visión de la vida. El rey Benjamín enseñó que el hombre natural es enemigo de Dios y aconsejó que debemos someternos al influjo del Santo Espíritu. Él explicó, entre otras cosas, que eso requiere que uno llegue a ser sumiso, manso, humilde, paciente y lleno de amor. Algunos hacen mal uso de la palabra auténtico como una celebración del hombre natural y de cualidades que son opuestas a la humildad, la bondad, la misericordia, el perdón y la cortesía. Podemos celebrar nuestra singularidad individual como individuos de Dios sin usar la autenticidad como excusa de una conducta muy poco cristiana. En nuestra búsqueda de la humildad, el Internet moderno genera desafíos para evitar el orgullo. Dos ejemplos son la actitud frívola de «mírenme a mí» y el atacar a otras personas criticándolas en las redes sociales. Otro ejemplo es la falsa modestia. Se define como una declaración o fotografía aparentemente modesta o autocrítica cuyo verdadero propósito es llamar la atención hacia algo que a uno lo enorgullece. Los profetas siempre han advertido acerca del orgullo y de hacer hincapié en las cosas vanas del mundo. El deterioro generalizado del diálogo también es una preocupación. El principio eterno del albedrío requiere que respetemos muchas decisiones con las que no estamos de acuerdo. El conflicto y la contienda a menudo traspasan los límites de la decencia. Necesitamos más modestia y humildad. Alma advierte en contra de inflarse con el orgullo de vuestros corazones, de suponer que unos sois mejores que otros y de perseguir a los humildes, que caminan según el santo orden de Dios. He hallado una bondad genuina en las personas de todas las religiones que son humildes y se sienten responsables ante Dios. Muchas de ellas están de acuerdo con Miqueas, el profeta del Antiguo Testamento, quien declaró: «Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios». Cuando somos verdaderamente humildes, oramos para obtener el perdón y perdonamos a los demás. Como leemos en Mosía, Alma enseñó que cuantas veces nos arrepintamos, el Señor perdonará nuestras transgresiones. Por otro lado, como se indica en el Padre Nuestro, cuando no perdonamos las ofensas de los demás, traemos la condenación sobre nosotros mismos. Gracias a la expiación de Jesucristo, mediante el arrepentimiento, nuestros pecados son perdonados. Cuando no perdonamos a quienes nos ofenden, estamos en efecto
rechazando la expiación del Salvador. Guardar rencor, negarnos a perdonar y negarnos a relacionarnos humildemente de una manera cristiana es lo que de verdad nos pone bajo condenación. El guardar rencor es veneno para nuestra alma. Permítanme asimismo advertirles sobre cualquier tipo de arrogancia. El Señor, mediante el profeta Moroni, establece un drástico contraste entre el arrogante y el humilde. Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos. El Señor además declaró: doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. La humildad también incluye ser agradecido por nuestras abundantes bendiciones y ayuda divina. La humildad no es un gran logro identificable, ni tampoco el superar algún gran desafío. Es una señal de fortaleza espiritual. Es tener la serena confianza de que día a día y hora tras hora podemos confiar en el Señor, servirle y lograr sus propósitos. Ruego que en este mundo lleno de disputas nos esforcemos constantemente por lograr la verdadera humildad cada día. Uno de mis poemas favoritos lo expresa de la siguiente manera: la prueba de la grandeza es la manera en que encontramos lo eterno de cada día. Les doy mi firme testimonio del Salvador y su expiación, y de la enorme importancia de servirle con humildad cada día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro cantando: Tengo gozo en mi alma hoy. Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder O. Vincent Halleck de los 70. Esta es la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hermanos y hermanas, al ponerme de pie aquí, en esta inspiradora conferencia general, y sentir su fortaleza y su espíritu, no puedo evitar pensar en las palabras del apóstol Pedro cuando dijo: Señor, bueno es que estemos aquí. Eso no es exactamente lo que dijo Alma tras predicar al pueblo de Amonía. Alma dejó la ciudad debido a la iniquidad del pueblo. Pronto se le apareció un ángel y mandó que volviera a la ciudad de Amonía y predicara otra vez a los habitantes de esa ciudad. Alma lo hizo prestamente, entrando en la ciudad por otro camino. Y tuvo hambre al entrar en la ciudad y dijo a un hombre: ¿Quieres dar algo de comer a un humilde siervo de Dios? Y le dijo el hombre: Soy nefita, y sé que eres un santo profeta de Dios, porque tú eres el hombre de quien un ángel dijo en una visión: tú lo recibirás. El hombre era Amulek. ¿Se encontró Alma con Amulek por azar? No. No fue coincidencia que entrara en la ciudad por el camino que lo llevaría hasta aquel hombre fiel que llegaría a ser su compañero de misión. El elder Neil A. Maxwell explicó en una ocasión: ninguno de nosotros utiliza todas las oportunidades tocante a las personas que se nos asignan y que se nos acercan en nuestros círculos de amistades. Ustedes y yo podríamos llamarlo coincidencia. Es comprensible que los mortales usen esa palabra, pero coincidencia no es un término apropiado para describir las obras de un Dios omnisciente. Él no hace las cosas por coincidencia, sino por designio divino. Nuestra vida es como un tablero de ajedrez y el Señor nos mueve de un lugar a otro si es que somos receptivos a las impresiones del Espíritu. En retrospectiva, podemos ver su mano en nuestra vida. Vemos tal intervención celestial cuando Nefi regresa a buscar las planchas de mano de Labán. Este iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No mucho después, Labán se halló ante él en un sopor de embriaguez, y Nefi lo mató. Tomó las planchas y huyó de regreso donde sus hermanos. ¿Tuvo la fortuna de hallar a Labán por azar? ¿O fue por designio divino? Hay acontecimientos significativos que suceden en el Evangelio y en la Iglesia que hacen avanzar al reino de Dios sobre la tierra. No ocurren por accidente, sino según el plan de Dios. Aquel que formó este mundo puede calmar los mares por su palabra y puede conducir tanto a Alma y a Amulek como a Nefi y a Labán a estar en el lugar indicado precisamente en el momento indicado. De igual modo, hay acontecimientos y relaciones que ocurren en cada una de nuestras vidas que hacen avanzar la obra de Dios sobre la tierra. El elder Joseph B. Wirthlin se refirió a una ocasión en la que el presidente Monson le dijo: existe una influencia celestial sobre todas las cosas. A menudo, cuando suceden las cosas, no es por accidente. Un día, cuando miremos atrás a aquello que pareció coincidencia en nuestra vida, nos daremos cuenta de que quizás, después de todo, tal vez no haya sido así. En su mayoría, solo algunas personas conocen nuestras buenas obras. Sin embargo, estas quedan registradas en el cielo. Un día seremos testigos de nuestra íntegra dedicación a las obras de rectitud. Ninguna prueba ni calamidad puede alterar el plan de salvación, de felicidad. Ciertamente, por designio divino, a la mañana vendrá la alegría. Jesús también enseñó: vine al mundo a cumplir la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, nosotros también tenemos que cumplirla. Gracias a la experiencia de mi propia travesía por la vida, sé que el Señor nos moverá sobre aquel imaginario tablero de ajedrez para hacer su obra.
Lo que podría parecer una oportunidad al azar está, de hecho, dirigido por un amoroso Padre Celestial, quien puede conocer el número de cabellos en una cabeza. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que lo note nuestro Padre. El Señor se ocupa de los pequeños detalles de nuestra vida y esos incidentes y oportunidades han de prepararnos para elevar a nuestras familias y otras personas conforme ayudamos a edificar el reino de Dios en la tierra. Recuerden, tal como el Señor dijo a Abraham, conozco el fin desde el principio, por lo tanto, te cubriré con mi mano. El Señor me puso en un hogar con padres amorosos. Según los estándares del mundo, eran personas comunes. Mi dedicado padre era conductor de camiones. Mi angelical madre permanecía en casa para cuidarnos. El Señor me ayudó a encontrar a mi amada esposa, Melanie. Inspiró a un empresario que llegó a ser un querido amigo a darme una oportunidad laboral. El Señor me llamó a servir en el campo misional tanto cuando era un jovencito y posteriormente como presidente de misión. Me llamó al quórum de los 70 y ahora me ha llamado como apóstol. En retrospectiva, entiendo que yo no dirigí ninguno de esos movimientos. Fue el Señor, tal y como dirige importantes movimientos para ustedes y para aquellos a quienes ustedes aman. ¿Qué deben procurar ustedes en su vida? ¿Cuáles son los milagros de Dios que les recuerdan que Él está cerca y que dice, aquí estoy? Piensen en esos momentos, algunos de ellos diarios, en que el Señor ha actuado en su vida y en los que Él ha vuelto a actuar. Atesórenlos como momentos en que el Señor ha mostrado confianza en ustedes y en sus decisiones, pero permítanle magnificarlos a ustedes más de lo que pueden hacerlo por sí mismo. Atesoren sus participaciones. A veces consideramos que los cambios en nuestros planes durante nuestra travesía son pasos en falso. Véanlos más como los primeros pasos para estar en la obra del Señor. Hace algunos meses, nuestra nieta se unió a un grupo de jóvenes para recorrer varios sitios históricos de la iglesia. El itinerario final indicaba que pasarían por la zona donde su hermano misionero, nuestro nieto, estaba prestando servicio. Nuestra nieta no tenía intención de ver a su hermano durante la misión. Sin embargo, mientras el autobús entraba en la ciudad donde prestaba servicio su hermano, vieron a dos misioneros caminando por la calle. Uno de ellos era su hermano. El autobús rebosaba de expectación conforme los jóvenes pedían al conductor que estacionara para que ella pudiese saludar a su hermano. En menos de un minuto, tras algunas lágrimas y dulces palabras, su hermano se encaminó de vuelta a cumplir con sus deberes misionales. Más adelante, supimos que su hermano había estado en aquella calle por menos de 5 minutos al dirigirse al automóvil después de una cita. El Padre Celestial puede colocarnos en situaciones con cierta intención específica en mente. Así lo ha hecho en mi vida y así lo hace en la de ustedes, tal como lo hizo en la vida de nuestros nietos. Cada uno de nosotros es preciado y amado para el Señor, quien se preocupa, susurra y vela por nosotros de forma particular para cada uno. Él es infinitamente más sabio y más poderoso que los hombres y las mujeres mortales. Conoce nuestros retos, nuestros triunfos y los deseos rectos de nuestro corazón. Hace más de un año, mientras caminaba por la manzana del templo, una de las hermanas misioneras se me acercó y preguntó, ¿se acuerda de mí? Soy de Florida. Me dijo su nombre. Era la hermana Aida Chilán. Sí, recordaba claramente haberla conocido a ella y a su familia. Su presidente de estaca había sugerido que visitáramos a la familia de ella. Resultó claro que estábamos allí por la hija, Aida, que no se había bautizado todavía. Tras nuestra visita y después de más de un año de enseñanza y hermanamiento,
Aida se bautizó. Después de encontrarnos en la manzana del templo, Aida me escribió una carta que decía: sé con todo mi corazón que el Padre Celestial nos conoce a cada uno de nosotros y que sigue cruzando nuestros caminos por alguna razón. Gracias por ser uno de mis misioneros. Gracias por tenderme la mano y buscarme hace 5 años. Aida también me envió la historia de su conversión, la cual relata las divinas coincidencias que han tenido lugar en su vida y la han conducido al bautismo y la confirmación, a servir una misión en la manzana del templo y a su reciente matrimonio en el templo. ¿Fue mera coincidencia que el presidente de Estaca nos hubiera llevado a la casa de la familia Chilán o que ella y yo nos hubiésemos encontrado en la manzana del templo? El testimonio de Aida da fe de que todo era parte del designio divino de Dios. El Señor ama estar con nosotros. No es coincidencia que al sentir su espíritu y actuar de conformidad con los primeros susurros, sientan lo que Él ha prometido. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestros corazones, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. A todos nos suceden cosas semejantes en la vida. Quizás conozcamos a alguien que nos parezca familiar, reanudemos una relación con un conocido o encontremos puntos en común con un extraño. Cuando esas cosas ocurren, tal vez sea el Señor que nos recuerda que todos somos hermanos y hermanas. Ciertamente estamos consagrados a la misma causa, aquella que José Smith llamó la causa de Cristo. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el albedrío en el designio divino? Tenemos la opción de seguir o no a nuestro Salvador y a sus líderes escogidos. El proceso resulta claro en el Libro de Mormón cuando los nefitas se habían apartado del Señor. Mormón se lamentó y vieron que el Espíritu del Señor no los preservaba más. Sí, se habían apartado de ellos, porque el Espíritu del Señor no habita en templos impuros. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad. No todo lo que el Señor nos pide es resultado de los fuertes que somos, los fieles que somos, ni de lo que sabemos. Consideren a Saulo, a quien el Señor detuvo en el camino a Damasco. Iba en la dirección equivocada en la vida, y eso no tenía nada que ver con el norte ni con el sur. A Saulo se lo redirigió de manera divina. Luego se lo conocía como Pablo. Su ministerio apostólico refleja lo que el Señor ya sabía que éste era capaz de hacer y llegar a hacer, y no lo que él se había propuesto hacer como Saulo. De igual manera, el Señor sabe lo que cada uno de nosotros es capaz de ser y de hacer. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Cuando somos rectos y capaces y estamos dispuestos, cuando luchamos por ser dignos y estar calificados, progresamos hasta lugares que jamás imaginamos y llegamos a ser parte del designio divino del Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene divinidad dentro de sí. Ruego que cuando veamos a Dios obrar mediante nosotros y con nosotros, nos sintamos alentados e incluso agradecidos por esa guía. Cuando nuestro Padre Celestial dijo: «Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre», se refería a todos sus hijos y a ustedes en particular. La mano del Señor nos guía. Por designio divino, Él se ocupa de los pequeños detalles de su vida, así como de los sucesos importantes. Tal como dice en Proverbios: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas». Testifico que Él los bendecirá, los sostendrá y les brindará paz.
En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. He tenido la gran bendición de servir entre los santos del Pacífico la mayor parte de mi vida adulta. La fe, el amor y los sacrificios increíbles de esos santos devotos me llenan de inspiración, gratitud y gozo. Sus relatos son como los de ustedes. He pensado que esos santos tienen mucho en común con la viuda a la que el Salvador observaba mientras él, sentado, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y los ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca. Porque han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aunque sus 2 blancas eran una pequeña contribución, para el Salvador su dádiva era de valor supremo, porque ella dio todo. En ese momento, el Salvador conoció por completo a la viuda, porque la dádiva de ella le mostró su corazón. La calidad y la profundidad de su amor y su fe fueron tales que ella dio sabiendo que en su pobreza sería provista. He visto lo mismo en los santos del Pacífico. Recientemente, en una pequeña aldea de una de esas islas, un hombre mayor y su esposa aceptaron la invitación de los misioneros de pedir sinceramente al Señor si las lecciones que les enseñaban eran verdaderas. Durante ese proceso, también consideraron las consecuencias de los compromisos que tendrían que hacer si la respuesta que recibieran los llevara a aceptar el Evangelio restaurado. Ayunaron y oraron para conocer la veracidad de la Iglesia y la autenticidad del Libro de Mormón. La respuesta a sus oraciones llegó como una afirmación dulce y clara: sí, es verdad. Habiendo recibido ese testimonio, decidieron ser bautizados. Esa no fue una elección sin consecuencias. Su decisión y su bautismo tuvieron un alto precio. Perdieron su empleo, sacrificaron su posición social, se disolvieron amistades importantes y la familia les retiró su apoyo, amor y respeto. Ahora ellos caminaban a la iglesia cada domingo intercambiando miradas incómodas con sus amigos y vecinos que iban en la dirección opuesta. Durante esos momentos difíciles, a ese buen hermano se le preguntó cómo se sentía sobre la decisión que tomaron de unirse a la iglesia. Su respuesta fue sencilla: es verdadera, ¿no es así? Nuestra elección fue clara. Esos 2 santos recién convertidos en verdad tenían el corazón de la viuda. Ellos, al igual que la viuda, echaron todo lo que podían dar, sabiendo que daban de su pobreza. Como resultado de su corazón creyente y su fe inquebrantable durante esos momentos difíciles, sus cargas fueron aliviadas. Recibieron ayuda y los rodearon miembros de la iglesia que los apoyaron y ministraron y fueron fortalecidos personalmente por su servicio en sus llamamientos de la iglesia. Después de dar todo, el día más grandioso llegó cuando fueron sellados en el templo como una familia eterna. Al igual que los conversos bajo el liderazgo de Alma, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Tal es el corazón de la viuda que se manifiesta en esta pareja maravillosa. Deseo hablar sobre otra experiencia en la que el corazón de la viuda quedó claramente a la vista. En Samoa, trabajamos con los consejos de las aldeas para lograr que los misioneros prediquen el Evangelio. Hace algún tiempo tuve una conversación con el jefe de una aldea donde no habían permitido misioneros por muchos años. Ocurrió no mucho después de que el jefe principal permitiera a la iglesia en su aldea, dejando que nuestros misioneros enseñaran a aquellos interesados en aprender sobre el Evangelio y sus doctrinas. Luego de tantos años de tener ese cambio milagroso, sentí curiosidad de saber por qué el jefe principal tomó esa acción. Pregunté sobre eso y el jefe con quien estaba conversando respondió: un hombre puede vivir en la oscuridad por un tiempo, pero llegará un momento en el que deseará ver la luz. El jefe principal, al abrir la aldea, demostró el corazón de la viuda.
Un corazón que se suaviza cuando la calidez y la luz de la verdad se revelan. Ese líder estaba dispuesto a ir en contra de años de tradición, enfrentar mucha oposición y permanecer firme para que otras personas pudieran ser bendecidas. Era un líder cuyo corazón estaba centrado en el bienestar y la felicidad de su pueblo antes que en inquietudes sobre tradición, cultura y poder personal. Descartó esas preocupaciones a favor de lo que el presidente Thomas S. Monson nos ha enseñado. Al seguir el ejemplo del Salvador, tendremos la oportunidad de ser una luz en la vida de otras personas. Finalmente, permítanme compartir con ustedes una experiencia más entre los santos del Pacífico que permanece profunda y espiritualmente arraigada en mi alma. Hace años fui un joven consejero de un obispo en un barrio nuevo en Samoa Americana. Teníamos 99 miembros que eran pequeños granjeros, trabajadores de plantas de envasado, empleados gubernamentales y sus familias. Cuando la primera presidencia anunció en 1977 que se iba a construir un templo en Samoa, todos nosotros expresamos gozo y agradecimiento. Ir al templo de Samoa Americana en ese momento requería viajar a Hawái o a Nueva Zelanda. Era un viaje que muchos miembros fieles de la iglesia no podían costear. Durante ese periodo de tiempo se instó a los miembros a que donaran a un fondo para ayudar en la construcción de templos. Nuestro obispado pidió a los miembros del barrio que consideraran en oración qué podrían dar. Se fijó una fecha para que las familias se reunieran para ofrecer sus donativos. Luego, cuando esos donativos se abrieron en privado, nuestro obispo se sintió conmovido por la fe y la generosidad de los maravillosos miembros del barrio. Conociendo a cada familia y sus circunstancias, experimenté un sentimiento profundo y duradero de admiración, respeto y humildad. Esas eran en todos los sentidos las blancas de la viuda de hoy, dadas libremente de la pobreza de ellos y con gozo por la construcción prometida de un santo templo del Señor en Samoa. Esas familias habían consagrado todo lo que podían al Señor, con la fe de que no se les dejaría sin sustento. Esa dádiva manifestó el corazón de la viuda en ellos. Todos los que dieron tan diligente y gozosamente, debido al corazón de la viuda en ellos, pudieron ver con el ojo de la fe las más grandes bendiciones que estaban disponibles para sus familias y para todas las personas de Samoa y Samoa Americana para las generaciones venideras. Sé que sus ofrendas consagradas, sus blancas de la viuda, fueron conocidas y aceptadas por el Señor. El corazón de la viuda, que dio 2 blancas, es un corazón que dará todo al hacer sacrificios. Al soportar dificultades, persecución y rechazo, y al llevar cargas de muchos tipos. El corazón de la viuda es un corazón que experimenta, siente y conoce la luz de la verdad y que da todo para aceptar esa verdad. También ayuda a otras personas a ver la misma luz y a llegar a la misma medida de felicidad y gozo eternos. Finalmente, el corazón de la viuda se define por una disposición de dar todo para la edificación del reino de Dios en la tierra. Unámonos como santos en todo el mundo para hacer lo que sea necesario para tener el corazón de la viuda, regocijándonos verdaderamente en las bendiciones que satisfarán la pobreza que resulte. Mi ruego por cada uno de nosotros es una súplica para que tengamos el corazón para llevar nuestras cargas, hacer los sacrificios necesarios y tener la voluntad de dar y hacer. Prometo que el Señor no los dejará sin sustento. El corazón de la viuda está lleno de agradecimiento de que el Salvador fue varón de dolores y experimentado en quebranto, para que no tuviéramos que probar la amarga copa. A pesar de nuestras debilidades y fallas y debido a estas, Él sigue ofreciendo sus manos que fueron traspasadas para nuestro propio beneficio. Él nos elevará si estamos dispuestos a entrar en la luz de su Evangelio, aceptarlo a Él y permitirle saciar nuestra pobreza. Doy testimonio del gran amor que podemos compartir como discípulos y seguidores del Señor Jesucristo. Amo y sostengo al presidente Thomas S. Monson como el profeta de Dios en la tierra. El libro de Mormón es otro testimonio de Jesucristo al mundo e invito a todos que lo lean y descubran su propio mensaje. Todos los que acepten la invitación del Señor de venir a Él hallarán paz, amor y luz. Jesucristo es nuestro gran ejemplo y redentor.
Solo por medio de Jesucristo y del milagro de su expiación infinita es que podemos recibir la vida eterna. De esto testifico en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Estamos profundamente agradecidos a todos los que han hablado esta tarde y por la hermosa música que ha proporcionado este hermoso coro de jóvenes esta tarde. Recordamos a los hermanos que la sesión general del sacerdocio comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 18 horas de Salt Lake. La transmisión nacional del coro del Tabernáculo Mormón se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10 horas. La sesión del domingo por la mañana de la conferencia comenzará inmediatamente después. El último discursante para esta sesión será el presidente Russell M. Nelson, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando a Cristo Rey Jesús. Luego, la última oración la ofrecerá el elder Alan Packer de los 70. En 1986 fui invitado a dar una conferencia especial en una universidad de Accra, Ghana. Allí conocí a un número de dignatarios, incluso el rey de una tribu africana. Mientras conversábamos a solas antes de la conferencia, el rey me habló a través de su intérprete y yo le respondía al intérprete y él traducía mis respuestas al rey. Luego de la conferencia, el rey vino directamente hacia mí, pero esta vez sin el intérprete. Para mi sorpresa, me habló en perfecto inglés. El inglés británico, debo aclarar. El rey parecía perplejo. ¿Quién es usted?, preguntó. Le contesté, un apóstol ordenado de Jesucristo. El rey preguntó, ¿qué puede enseñarme acerca de Jesucristo? Contesté con una pregunta. ¿Puedo saber qué es lo que usted sabe de él? La respuesta del rey reveló que era un estudiante serio de la Biblia y que amaba al Señor. Entonces, le pregunté si sabía del ministerio de Jesucristo a la gente de la antigua América. Como anticipaba, dijo que no. Le expliqué que después de la crucifixión y resurrección, el Salvador visitó a la gente de la antigua América, donde enseñó su evangelio, organizó su iglesia y pidió a sus discípulos que llevaran un registro de su ministerio entre ellos. Dicho registro, proseguí, es lo que conocemos como el Libro de Mormón, el cual es otro testamento de Jesucristo y un libro de escrituras como la Biblia. Al decir esto, el rey se mostró muy interesado. Me volví al presidente de misión que me acompañaba y le pregunté si tenía un ejemplar del Libro de Mormón consigo y sacó uno de su maletín. Lo abrí en el capítulo 11 de Tercer Nefi y ambos, el rey y yo, leímos el sermón del Salvador a los nefitas. Entonces, le regalé el libro. Su respuesta permanecerá en mi mente y mi corazón para siempre. Podría haberme dado diamantes o rubíes, pero no hay nada más preciado para mí que este conocimiento adicional acerca del Señor Jesucristo. Después de experimentar el poder de las palabras del Salvador en Tercer Nefi, el rey proclamó, si me convierto y me uno a la iglesia, traeré a toda mi tribu conmigo. Oh, rey,
Respondí, no funciona así. La conversión es un asunto individual. El Salvador ministró a los nefitas uno por uno. Cada persona individualmente recibe un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Bueno, mis hermanos y hermanas, cuán preciado es el libro de Mormón para ustedes. Si se les diera a elegir entre diamantes y rubíes o el libro de Mormón, ¿qué escogerían? Con toda honestidad, ¿qué tiene mayor valor para ustedes? En la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General de abril de 2017, el presidente Thomas S. Monson imploró que cada día todos estudiamos y meditemos el libro de Mormón con espíritu de oración. Muchos han respondido a la súplica de nuestro profeta. Déjenme decirles que ni yo ni Riley, que tiene 8 años, sabíamos que nos estaban tomando una foto. Fíjense que Riley está leyendo su ejemplar del libro de Mormón con la ayuda de un marcador que dice en inglés, soy un hijo de Dios. Algo portentoso sucede cuando un hijo de Dios procura saber más acerca de él y de su Hijo amado. En ningún lugar se enseñan esas verdades de manera más clara y poderosa que en el libro de Mormón. Desde que el presidente Monson nos dio ese desafío hace 6 meses, he procurado seguir su consejo. Entre otras cosas, he hecho listas de lo que es el libro de Mormón, lo que afirma, lo que refuta, lo que cumple, lo que aclara y lo que revela. Contemplar el libro de Mormón a través de esas lentes ha sido un ejercicio esclarecedor e inspirador. Se lo recomiendo a cada uno de ustedes. Durante esos 6 meses también he invitado a varios grupos, incluso a mis hermanos del Quórum de los 12, a misioneros de Chile y a presidentes de misión y sus esposas reunidos en Argentina, a considerar 3 preguntas relacionadas sobre las cuales hoy los insto a pensar. Primera, ¿cómo sería su vida sin el libro de Mormón? Segunda, ¿qué no sabrían? Y tercera, ¿qué no tendrían? Las respuestas entusiastas de estos grupos vinieron directamente del corazón. Estos son algunos de los comentarios. Sin el libro de Mormón me confundirían las enseñanzas y opiniones contradictorias acerca de muchas cosas. Estaría como antes de conocer la Iglesia, cuando buscaba conocimiento, fe y esperanza. Otra persona dijo, desconocería la función que el Espíritu Santo tiene en mi vida. Otra, no entendería con claridad mi propósito en la tierra. Otra respondió, no sabría que hay progreso continuo después de esta vida. Gracias al libro de Mormón, sé que realmente hay vida después de la muerte. Esa es la meta final para la que estamos trabajando. Este último comentario me hizo reflexionar en mi vida décadas atrás, cuando era un joven cirujano residente. Una de las responsabilidades penosas que un cirujano tiene en ocasiones es la de informar a la familia cuando fallece un ser querido. En un hospital en el que trabajé, se había construido una sala especial con las paredes acolchadas, donde los familiares podían recibir este tipo de noticia. Allí, algunas personas expresaban su dolor golpeando su cabeza contra las paredes acolchadas. Cuánto deseaba enseñarles que la muerte, aunque difícil para los deudos del difunto, es una parte necesaria de nuestra existencia inmortal. La muerte nos permite avanzar hacia el mundo siguiente. Otra persona que respondió a mi pregunta dijo, yo no tuve vida hasta leer el libro de Mormón. Aunque había orado e ido a mi iglesia,
Toda la vida, el libro de Mormón me ayudó a realmente comunicarme con mi Padre Celestial por primera vez. Otra dijo, sin el libro de Mormón, no podría entender que el Salvador no solo padeció por mis pecados, sino que pude sanarme de mis dolores y pesares. Y otra más, no sabría que tenemos profetas que nos guían. Profundizar con regularidad en las verdades del libro de Mormón puede ser una experiencia que nos cambie la vida. Una de nuestras nietas misioneras, la hermana Olivia Nelson, le prometió a un investigador que si leía el libro de Mormón a diario, mejorarían los resultados de sus exámenes de la universidad. Él lo hizo y mejoraron. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que el libro de Mormón es ciertamente la palabra de Dios. Contiene las respuestas a los interrogantes más acuciantes de la vida. Enseña la doctrina de Cristo y expande y aclara muchas de las verdades claras y preciosas que se perdieron a través de los siglos y de numerosas traducciones de la Biblia. El libro de Mormón brinda el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de Jesucristo que se puede encontrar. Enseña el verdadero significado de nacer de nuevo. En el libro de Mormón aprendemos acerca del recogimiento de Israel esparcido y sabemos por qué estamos en la tierra. Estas y otras verdades se enseñan con mayor poder y persuasión en el libro de Mormón que en cualquier otro libro. El libro de Mormón contiene todo el poder del Evangelio de Jesucristo. Punto. El libro de Mormón ilumina las enseñanzas del Maestro y revela las tácticas del adversario. Enseña doctrina verdadera para disipar falsas tradiciones religiosas, como la práctica errada de bautizar a los niños pequeños. Da sentido a la vida al instarnos a que meditemos en el potencial de la vida eterna y una interminable felicidad. El libro de Mormón destruye las falsas creencias de que se puede hallar felicidad en la iniquidad y que la bondad individual es todo lo que se requiere para regresar a la presencia de Dios. Abole para siempre los falsos conceptos de que la revelación terminó con la Biblia y que los cielos están sellados en la actualidad. Cuando pienso en el libro de Mormón, pienso en la palabra poder. Las verdades del libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día, yo les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época, incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. Siempre que oigo a alguien, incluso a mí mismo, decir, sé que el libro de Mormón es verdadero, quiero exclamar, ¡qué bien! Pero no es suficiente. Es necesario que sintamos profundamente en lo más íntimo del corazón que el libro de Mormón es, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. Debemos sentirlo tan profundamente que jamás
querríamos vivir un día sin él. Parafraseando al presidente Brigham Young, desearía con voz de 7 truenos despertar a la gente a la verdad y el poder del Libro de Mormón. Necesitamos ser como este joven misionero que presta servicio en Europa y que tenía sentimientos tan profundos acerca de la verdad del Libro de Mormón que literalmente corrió con un ejemplar de este registro sagrado hasta el hombre que él y su compañero acababan de conocer en un parque. Testifico que José Smith fue y es el profeta de la última dispensación, que fue él quien tradujo este santo libro por medio del don y el poder de Dios. Este es el libro que nos ayudará a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Testifico que Jesucristo es el Hijo literal y viviente de nuestro Dios viviente. Él es nuestro Salvador y Redentor, nuestro gran ejemplo y nuestro abogado ante el Padre. Él fue el Mesías prometido, el Mesías terrenal y será el Mesías del milenio. Testifico con toda mi alma que el Libro de Mormón nos enseña sobre Jesucristo y su Evangelio de una manera sumamente milagrosa. Sé que el presidente Thomas S. Monson es el profeta de Dios en la tierra en la actualidad. Lo amo y lo sostengo con todo mi corazón y de ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mortals give thanks and sing
Padre, estamos agradecidos por haber estado aquí y por todo lo que hemos oído, por la preparación, el tiempo y el esfuerzo puesto en ella, por los mensajes que se han entregado, y pedimos que podamos entender y aplicar. Te pedimos por el presidente Monson, para que sea bendecido, fortalecido y que pueda continuar guiándonos. Te pedimos también por el Elder Hales y por muchos de los que necesitan bendiciones especiales en estos momentos, para que podamos ser guiados, para que nosotros podamos continuar sirviéndote en esta obra tuya, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estuvo a cargo de un coro de jóvenes de las estacas en las zonas de Midvale y Sandy, Utah. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. As a young 12-year-old scout, I received a gift of a much-desired addition to my scouting equipment. It was a hatchet with a heavy leather cover. On the next overnight hike, we arrived in camp after dark, wet and cold from the heavy snow on the trail. All I could think about was building a big, roaring fire. I immediately went to work chopping a fallen tree with my new hatchet. As I chopped, I was frustrated because it didn't seem to be cutting very well. In my frustration, I worked harder. Disappointed, I returned to camp with only a few pieces of wood. By the light of someone else's fire, I discovered the problem. I hadn't taken the cover off the hatchet. I can report, however, that the cover was chopped to shreds. Personally, for me, I think a hatchet cover is something that stops you from being the best that you can be. My phone is definitely a hatchet cover for me because I can come across something on Facebook or Instagram that just doesn't put me in the right spirit. Social media is fun, but when you're on it, there's so many words that can get stuck in your head that can hurt you. A hatchet cover for me is that I don't always use the best language because I feel like I need to fit in or I need to make people laugh. Being able to forgive myself of past mistakes that I've made, and it really holds me back from serving the Lord 100%. For me, sometimes it can be gossiping because I sometimes stop and think to myself, why would I want to talk about one of God's creations like that? My own personal hatchet cover is probably shared by multiple people, and it is when inappropriate thoughts come into my mind. There's a lot of benefits from
computers and technologies nowadays, sometimes it can just get too bright and loud and just in your face. Sometimes little things like even when not going to mutual, not going to some church activity because you have too much homework or too much, or you have something else you have to do. I think hatchet covers are something that block us from wanting to follow Christ. Seeking the kingdom of God leads to joy and happiness. If needed, we must be willing to change. Brothers and sisters, it's time to take the cover off our hatchets and go to work. Sometimes just get too busy. Funny videos online. I think for me, it's always work. Other stuff I need to do. What distracts me from what matters most? What distracts me? Everything. My phone, the internet, my phone, Instagram, Facebook. Bad movies. ティーンエイジャーは難しい。 Being afraid. Mainly friends. Girls. And trying to find the right one. Когда мне очень хочется есть, я не могу ни на чем фокусироваться. What distracts me from what matters most? That's a tough one. It's little things that pile up over time. My son's homework. When my brother keeps on talking to me. My devices. Work. It's always on my mind. Just getting caught up in life. Honestly, it's me, yeah. Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. And the servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. So, when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. Then his lord
After that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt because thou desirest me. Shouldst not thou have also had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. Siempre he amado a mi mamá, pero hubo un día cuando realmente me enfadé con ella. Cuando papá llegó a casa, sabía que estaba en problemas, pero en lugar de enojarse, me enseñó una lección que no olvidaré. Algunos de los fuertes lanzamientos estaban dañando el porte de carros, y papá me explicó que las palabras duras también pueden dañar. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Long day? Oh, yeah. So just relax tonight. Can't. It's bowling night. Tell you what, if you could think of something really fun to do, I'll stay home tonight. It's a bad hair day, so I'm not gonna make it tonight. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We know where they've taken her. We are here to save the princess. But the princess is sleeping. Imagine what a little time can do for your family. Me acuerdo de un día cuando tenía como 6 años que tomé algo de la tienda. Y recordando ese día, habría sido muy fácil para mi papá regañarme y esperar que nunca lo hiciera otra vez. Lo que sea que tomé no valía mucho, pero la lección que aprendí valió todo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al principio eran rivales. Pero cuando más importaba, se unieron como hermanos. Imagínese lo que un poco de tiempo puede hacer por su familia. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todo lo que necesitaba escuchar ese día fue lo que me dijo mi papá. Me dijo que nunca serás ganador si pierdes la calma. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hey, Dad, can you come out and shoot some hoops with me? Sorry, I can't right now. Dad, studies show that by the time I'm 12, I can be influenced by friends more than parents. You know, Billy, he's a pretty good kid, most of the time. But do you really want him influencing me more than you? Billy. Spot your 3 points. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mom, why don't we all go rollerblading tonight? Not tonight, honey. Mom, spending time with me now means having a better chance of being close to me when I'm a teenager. And I become a roller coaster of emotions. How are you going to deal with that if we're not close? Go get your blades. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. How you doing, Jack?
Couldn't be better. What? Just thinking about Jack over there. Doesn't he ever have anything important to do? Hey, Max, where are you going? Over next door to play. Well, I can play with you. It's okay, Dad. I know you're busy. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Hide and seek? No. Kids often withdraw when their needs aren't being met. So it's up to us as parents to communicate with them. And once they know we care, well, we don't really have to say much at all. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. While temple and family history work has the power to bless those beyond the veil, it has an equal power to bless the living. It has a refining influence on those who are engaged in it. This is how you and I become saviors on Mount Zion. There is a joy and satisfaction that is only understood through spiritual feelings. We are linked to them forever. As an apostle of the Lord Jesus Christ, I leave my blessing upon you with a promise that if you look beyond the bonds of time and mortality and help those who cannot help themselves, you will be blessed with more closeness and joy in your family and with the divine protections afforded those who are faithful in His service. As you respond in faith to this invitation, your heart shall turn to the fathers. The promises made to Abraham, Isaac, and Jacob will be implanted in your hearts. Your patriarchal blessing with its declaration of lineage will link you to these fathers and be more meaningful to you. Your love and gratitude for your ancestors will increase. Your testimony of and conversion to the Savior will become deep and abiding. You'll find not only protection from the temptation and ills of this world, but you'll also find personal power, power to change, power to repent, power to learn, power to be sanctified, and power to turn the hearts of your family together and heal that which needs healing. Your own knowledge and faith in the Savior will increase, and you will receive a more certain witness that life continues beyond the veil. I know that life continues beyond the veil. I know it. I invoke a special blessing on you, parents, you youth, and you children, that each of you will find joy and be blessed in every other aspect of your life as you fulfill the obligation that has been sent from heaven. And I promise you will be protected against the intensifying influence of the adversary. As you participate and love this holy work, you will be safeguarded in your youth and throughout your lives.
blessings of modern technology, we can express gratitude and joy about God's great plan for His children in a way that can be heard not only around our workplace, but around the world. We have a glad message to share, and we have a message of joy. Use your hands to block and text message the gospel to all the world, all at the right time and at the right place. Preach the gospel at all times, and if necessary, use words. Las mayores bendiciones de la Conferencia General las recibimos después de que dicha conferencia ha concluido. Recuerden el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras. Nos congregamos para escuchar las palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares para vivirlas. ¿Quién iba a imaginarse hace apenas unos años que tantos mensajes de las conferencias generales cabrían en un bolsillo? Pero estudiarlos, meditarlos y escucharlos durante los momentos tranquilos del día mejorará la comunicación con el Espíritu. Los discursos de la Conferencia General están disponibles en la aplicación Biblioteca del Evangelio, en lds.org, en el canal Mormón y en las revistas de la Iglesia. Los insto a leer los discursos una vez más y a meditar en los mensajes que contienen. Me he dado cuenta que estos sermones inspirados me resultan más provechosos cuando los estudio con mayor detenimiento. Este es el informe mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de octubre de 2017. A continuación, en la ciudad que es admirada por todo el mundo, la Iglesia dedica un nuevo templo, el cual es el primero en la impresionante historia de ese país. Además, su caritativo ministerio las lleva donde las necesidades crecen, al igual que las lecciones aprendidas que después se presentaron en las Naciones Unidas. Las historias leídas y relatadas por generaciones de las páginas del Libro de Mormón cobran vida. Iremos al estudio que nos lleva a la época de los profetas de antaño. Presentaremos un recorrido de la expansión del Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah, para ver lo que sucede antes de que los elders y las hermanas se vayan a servir. Pero primero, la Iglesia y los miembros responden de muchas maneras ante una cadena de desastres y urgencias. Comenzamos con las implacables lluvias que inundaron una urbe de Estados Unidos. Por sus vías fluviales, a Houston se le llama la ciudad del pantano, pero sus habitantes nunca imaginaron los 102 billones de litros de agua que el huracán Harvey derramó a fines de agosto en Texas y Luisiana. La destrucción comenzó al sur de Texas con vientos de 210 kilómetros por hora y con lluvias récord en Estados Unidos, que cubrieron la zona de Houston con 132 centímetros de agua. El apoyo hacia Texas se impuso y miembros de la iglesia locales respondieron de inmediato. Un centro de reuniones de Houston fue centro de mando de voluntarios que rescataron a más de 850 personas de las crecientes aguas. Antes de la tormenta, la iglesia envió provisiones. Los camiones cargados de agua, comida, ropa, artículos de limpieza e higiene personal y otras cosas seguían llegando.
Con la misma rapidez con la que el agua subió y bajó, un ejército de voluntarios, manos mormonas que ayudan, llegaron por miles de Texas y de otros estados cercanos para ayudar uno por uno a sus vecinos necesitados. Lo que nos tomaría varios días, ustedes lo hicieron en un par de horas y nos ayudaron muchísimo. Líderes generales de la iglesia de Salt Lake City, incluyendo a Dieter F. Uchtdorf de la primera presidencia, brindaron consuelo, apoyo y esperanza. Me da gusto verles. Dios los bendiga. La inundación del templo de Houston, Texas, centro mormón de adoración, aumentó el deseo de seguir el ejemplo de servicio del Salvador que se enseña en el templo. Algo que queremos que los miembros sepan es que el templo está aquí, que está para quedarse y que volverá a estar bien. Mediante la colaboración de organizaciones y grupos religiosos, el alcance de la labor de socorro fue tan amplio como el de las aguas. Sinceramente, creo que la Iglesia Sud es la mejor preparada del país. Están alimentando el cuerpo y alimentando el alma y están mostrando esmero y compasión por su prójimo. En el fondo del corazón de Texas, la respuesta y el rescate de emergencia es solo el principio. La recuperación total tomará años y la labor de la iglesia seguirá hasta que se termine. Detrás de Harvey estaba el huracán Irma y el camino de gran destrucción se extendía desde las islas del Caribe hasta la Florida. Es fácil desanimarse, pero ustedes no se sentirán así. Solo los veo al darles la mano. Henry B. Eyring de la primera presidencia junto con otros líderes visitaron Puerto Rico, St. Thomas y la Florida para brindar apoyo y amor. Ustedes tendrán ese sentimiento de ser amados por el Salvador y las cosas van a funcionar, se los prometo. Se perdieron cientos de vidas por los deslaves en agosto cuando fuertes lluvias en África azotaron Freetown, capital de Sierra Leona, y los alrededores. Las súbitas inundaciones y deslaves destruyeron poblados cercanos y dejaron a miles sin hogar. Congregaciones sud locales trabajaron con LDS Charities para llevar artículos urgentes, comida y agua a más de 100 familias afectadas. Voluntarios de la iglesia ayudaron a restaurar un hospital comunitario. Una sociedad multinivel tiene una misión urgente: reunir a un cuerpo internacional de grupos humanitarios para salvar las vidas y socorrer el sufrimiento de 20 millones de personas en África y en el Medio Oriente. El Programa Mundial de Alimentos y organizaciones no gubernamentales religiosas distribuyen asistencia de supervivencia en esas naciones. Voluntarios brindan comida, agua potable y medicinas vitales donde hay terrible necesidad para más de 750,000 personas. Se estima que 600,000 niños morirán en los próximos meses si no reciben tratamiento y atención. Es impresionante ver a personas recibir comida en condiciones difíciles. Aunque esta zona está estable ahora, no se sabe lo que sucederá mañana, pero cada día que estamos aquí es otro día en el que se previene la hambruna. LDS Charities, la organización humanitaria de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es uno de 12 colaboradores que ayudan a mitigar la pandemia. Mediante donaciones de miembros, LDS Charities ha dado más de $10 millones en lo que va del año a organizaciones que ayudan a los que están al borde de la inanición. En un mundo de crisis provocadas por el hombre o la naturaleza, las Naciones Unidas es un lugar de asamblea global que procura la paz y seguridad de todos. Con 12 días dirigiendo una de las organizaciones de mujeres más grandes, la Sociedad de Socorro, la presidenta general Jean B. Bingham de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con su primera consejera Sharon Eubank, habló en la ONU y dio esperanza por un mundo mejor. Nos unimos a otras religiones por una causa mayor que trasciende los intereses personales y nos motiva a dar de nuestras posesiones, tiempo y energía a nuestros semejantes. Ante una concurrida audiencia, la hermana Bingham relató la historia de la Iglesia en labores humanitarias, su colaboración con cientos de entidades y el llamado a hacer más. Es mi esperanza que trabajemos juntos por medios pequeños y sencillos para lograr cosas extraordinarias.
Tras sus declaraciones, participó en un panel junto con otros colaboradores religiosos y gubernamentales. Tiene que ver con el amor y esto es una colaboración. Esperamos que no sea una relación de transacción, sino de transformación, la cual nos fortalece mutuamente. Quiero agradecer a los Sud que llegaron a la reunión con todas las agencias de reasentamiento. Dijeron todo lo que podían ofrecer y nos dejaron con la boca abierta. Fue increíble ver tanta generosidad. Así que, gracias. Con certeza, hay más oportunidades de participar en proyectos mundiales con estos socios. Hay mucho más por hacer y no podemos hacerlo solos. La presentación en la ONU de la hermana Bingham fue 6 semanas después de ir en gira humanitaria a Uganda con la hermana Eubank, quien también es directora de LDS Charities. Lo que más me ha impactado es conocer a tantos niños con rostros felices. Sienten gozo por recibir comida y refugio y por estar con su mamá. UNICEF USA, viejo aliado de LDS Charities, las invitó a visitar Bidi Bidi, uno de los campos de refugiados más grandes del mundo con más de 250,000 personas. UNICEF ha ayudado a salvar más vidas de niños que cualquier otra organización humanitaria. Llegamos así, sin nada. Dejamos nuestras cosas porque no se puede cargar mucho al caminar. Susan Omban hizo la larga y difícil travesía hacia la seguridad con 5 niños huérfanos. Desafortunadamente, su historia no es única. Cuando la gente huye de conflictos, está en la peor situación de su vida. Los niños que han sufrido conflictos y hambruna en circunstancias difíciles necesitan un lugar seguro, necesitan descanso psicológico, necesitan un lugar donde crecer y aprender. Al llegar los autobuses al centro de recepción, una madre fue la primera en bajarse. Cargaba a un bebé y tenía a 3 pequeñitos agarrados de la falda. Se podía ver que al caminar hacia la carpa de registro, había un gran alivio que emanaba de ella y nunca olvidaré eso. Durante el viaje que hicieron Florence Williams y sus 6 hijos hacia el campo, los amenazaron con armas y les robaron sus pocas pertenencias. Lo que me hace sentir feliz es que aquí no hay ametralladoras, no hay conflictos, no hay matanzas. Salud, nutrición, educación, agua e higiene son las principales preocupaciones que UNICEF y LDS Charities tratan. Como discípulos de Jesucristo, nuestro corazón se inclina a ayudar a todos. Esta colaboración en verdad ayuda a familias, ayuda a madres a cuidar de sus hijos y a mantener juntas a las familias. En Pune, India, el 14 de agosto fue un día de celebración. Dignatarios e invitados se reunieron para ver a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días recibir el Premio a la Paz Mundial 2017 de MIT World Peace University. En nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sus líderes y miembros en todo el mundo, agradezco que nos honren con el Premio a la Paz Mundial del filósofo santo Sri Dineshwara. La Iglesia fue reconocida por sus esfuerzos por llevar paz al mundo mediante su labor humanitaria. Los miembros de la Iglesia nos han demostrado que es posible convertir en acciones concretas algo que muchos tenemos en el fondo del corazón. El que el Elder Christofferson reciba este premio en nombre de la Iglesia de manos de una organización de la India es significativo para nosotros. Ha sido un momento de gran satisfacción y quizá llegue a ser un momento histórico para la raza humana, por seguir y mostrar la senda de paz y armonía a toda la humanidad. La paz es una meta común, paz entre los países, en las comunidades y en última instancia para cada uno de nosotros. Reconocer y proteger la fe es el camino hacia esa paz. A continuación, un apóstol relata una profunda vivencia del pasado y las lecciones aprendidas para cada nación y persona. Además, la libertad religiosa, la hermandad hacia los que practican religión y el bien común que se recibe al conservar la fe.
No tenía conocimiento de los allanamientos ilegales de Watergate. Tampoco participé ni supe de las posteriores actividades de encubrimiento. El escándalo Watergate, que provocó la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974, fue un suceso épico en la historia del país. Durante la campaña de reelección del presidente Nixon en 1972, miembros del comité de reelección idearon un plan para desestabilizar a los demócratas. El plan implicaba entrar ilegalmente a las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate para colocar dispositivos electrónicos de intercepción o micrófonos ocultos, como les decíamos. Como asistente legal del juez presidente tuve asiento de primera fila en los juicios del Watergate. El juez John Sirka y yo escuchamos el audio presentado que demostraba claramente la complicidad del presidente Nixon para encubrir a los responsables del allanamiento en Watergate. Debido a la inminente amenaza de destitución, Nixon renunció. Han pasado más de 40 años desde el Watergate. Ante una audiencia de alumnos, profesores y académicos en la distinguida Universidad de Oxford, expresó esa perspectiva. La lección que aprendí de esa vivencia es que dejar de lado nuestra propia integridad, aun con pequeños actos en asuntos aparentemente insignificantes, nos pone en peligro de perder por completo el beneficio y la protección de la conciencia. Al concluir las palabras del Elder Christofferson, los presentes sintieron una genuina inspiración con sus palabras. Como musulmana me inspiró particularmente escuchar al Elder Christofferson decir que nuestra conciencia nos guía y que el centro de esta es la religión. Una vida dedicada al servicio a los demás permite que la conciencia florezca. Tal como Jesús dijo a sus apóstoles, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vine al evento cara a cara con los apóstoles y estoy feliz de encontrarme aquí. Shimi es una miembro nuevo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Viajó 12 horas desde Tamale para unirse a decenas de adolescentes de África en el evento Cara a Cara el sábado 5 de agosto en Accra, Ghana. El Padre Celestial en verdad desea que se acerquen a Él. El elder Dale G. Renland y su esposa Ruth se reunieron con jóvenes en el nuevo Centro de Capacitación Misional de Ghana y miles más se unieron vía satélite en países del continente africano y del mundo por Internet. Hemos recibido muchas preguntas sobre compartir el Evangelio con amigos. En el corazón de los eventos cara a cara hay un intercambio de ideas de cómo los jóvenes pueden preguntar a Dios y recibir respuestas de Él. Se seleccionó a Jimmy para que hiciera una pregunta durante el evento en vivo. ¿Por qué es importante vivir la ley de castidad? Al vivir la ley de castidad, recibimos bendiciones que el Padre Celestial puede dar y solamente puede dar a los que deciden guardar sus mandamientos. Los Renland participaron en 2 transmisiones distintas para dar cabida a varios de los idiomas hablados en África, una en inglés que también se interpretó al portugués y al malgache, y otra en francés, idioma que hablan los Renland. Je sais que le Rédempteur est mon Rédempteur et votre Rédempteur. La razón por la que quisimos hablar en francés fue porque esperamos que facilitara nuestra comunicación con los jóvenes y que supieran que también apreciamos su cultura e idioma. La iglesia de habla francesa en África es potente, es fuerte y está en aumento. Eso queríamos lograr con nuestros débiles intentos con el francés. Fue maravilloso escuchar a un apóstol hablar en mi idioma. Me hizo sentir importante. Conocí a un apóstol de Dios. Fue muy amoroso con nosotros y pude hacer una pregunta, la cual se me contestó y me sentí muy feliz. Un animado grupo se reunió durante varios días en Princeton, Nueva Jersey, donde el tema del debate y el motivo para celebrar fue la libertad religiosa.
El apóstol Quentin L. Cook representó a la iglesia y abrió el seminario de la Cumbre de Líderes de Iglesias de Descendencia Africana. José Smith vinculó la importancia de la libertad religiosa con el valor de cada alma humana. Enseñó que la primera ley de todo lo sagrado es el derecho inalienable del hombre de pensar como le parezca y adorar como le parezca. En un servicio religioso en el Seminario de Teología de Princeton, el obispo Charles E. Blake de la Iglesia de Dios en Cristo recordó la causa a los seguidores. Los que somos fieles al cristianismo bíblico debemos organizarnos para defender la libertad religiosa y nuestro derecho de responder al llamado de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. La conferencia fue ofrecida por la doctora Jacqueline Rivers y su esposo, el reverendo Eugene Rivers, fundadores del Instituto Seymour, que se dedica a proteger la fe, la familia y la libertad religiosa. Todas las organizaciones seculares que creyeron la ficción de que Dios había muerto se han dado cuenta de que está vivo. En su mensaje, el elder Cook compartió la perspectiva de la Iglesia. Aun si los problemas son complejos y están cargados de sentimientos, creemos que el diálogo productivo es posible si se reconoce que las libertades de los demás merecen protección. Durante la conferencia se comprometieron aún más a unirse y proteger la libertad religiosa. El análisis fue tal vez del más alto nivel, con algunas de las personas más inteligentes del país. Se les despertó la curiosidad y el interés, así que esperamos tener más debates. Enseguida, el Centro de Capacitación Misional, que ha preparado a cientos de miles para servir, se amplía para una nueva generación, mientras que otro abre sus puertas en África. Iremos a esos lugares. A fin de responder al llamado del Salvador de llevar el Evangelio a todo el mundo, el Centro de Capacitación Misional de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Provo, Utah, se ha ampliado a pie de las montañas rocosas. Se terminaron 2 edificios de 6 pisos en los que ya se capacita a misioneros antes de que salgan a sus áreas asignadas alrededor del mundo. Uno de los principales objetivos del diseño fue que hubiese una conexión con las creaciones de Dios y que entrara la mayor cantidad posible de luz natural. Es increíble. Hay enormes espacios abiertos, hay lindas y enormes ventanas. Todo es un deleite para la vista. Me gustan los exteriores de este nuevo lugar. En la terraza hay un jardín abierto en la parte de arriba de un edificio y siempre podemos ir allá para sentir el espíritu. En total, hay más de 200 salones de clases, más de 100 cuartos para practicar la enseñanza, 13 laboratorios de computadoras y varios espacios tranquilos. El nuevo CCM trata de captar las mejores perspectivas sobre el aprendizaje y crear un ambiente que permite que los misioneros comprendan su objetivo. Además, ven que la experiencia en el CCM es algo único para fortalecer su testimonio y los prepara para ir al mundo e invitar a los demás a venir a Cristo. Desde que se abrió en 1976, en el CCM de Provo se ha capacitado a más de 600,000 misioneros de casi todos los países. Actualmente se capacita a misioneros para las 421 misiones en 55 idiomas. Cuenta con el espacio para capacitar hasta 3,700 misioneros a la vez. Y es uno de los 15 del mundo en los que se prepara a la creciente fuerza misional. Los misioneros que vienen aquí han decidido servir al Señor y a los demás durante 18 meses o 2 años. Ese servicio es una anomalía para el mundo y lo que aquí sucede es un verdadero milagro. Hola, soy el elder Anand de Ghana. Soy de Kenia. Soy de Sierra Leona. Soy de Nigeria. Soy de Liberia. Estos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pertenecen a uno de los primeros grupos en el nuevo Centro de Capacitación Misional de Accra, Ghana, que se prepara para servir. Será formidable para los misioneros que vengan aquí de todo el mundo y para la gente de Ghana, mientras que ahora llevarán el país en el corazón. El recién terminado CCM abrió sus puertas al público el 7 de agosto para una semana de recorridos antes de la llegada de los misioneros. Varios líderes comunitarios aceptaron la invitación para recorrer la moderna estructura. Entré en todos los cuartos, eché un vistazo a todo
Y luce hermoso. La arquitectura, los jardines, la organización, todo se hizo con orden. Al recorrer los pasillos y entrar en los salones de clase, se siente un espíritu real y profundo. Será un lugar fenomenal para que los misioneros aprendan del Salvador y cómo compartir su evangelio. El nuevo CCM reemplaza un centro que está a unos 29 kilómetros, que ya no da cabida a tantos misioneros voluntarios. Hay una espiritualidad entre la gente aquí. No se puede evitar amarla. Son humildes, bondadosos y amigables y tengo el deseo de compartir el Evangelio con ellos. Nuevo edificio tiene características diseñadas para que el misionero tenga una mejor experiencia. El diseño del edificio cuenta con ventanas grandes que permite el máximo uso de la luz natural y que los misioneros tengan una sensación de amplitud y una conexión con el ambiente que les rodea. El diseño es tal que en cada espacio para meditar y en cada área de estudio los misioneros pueden sentir que el Señor les enseña. Para los jóvenes y jovencitas de África que sirvan en misiones de tiempo completo, será una maravillosa experiencia que los preparará para la vida y para aprender muchas cosas lindas que les permitirán ser esposos, esposas, madres y padres responsables. Les ayudará a ser mejores líderes en su comunidad. Y acción. Gracias al Señor. Viven. Los relatos del Libro de Mormón cobran vida en una nueva serie de videos que produce la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Creo que el objetivo es crear imágenes fijas y en video que sirvan para enseñar sobre el Libro de Mormón, para presentarlo a las personas y para ayudarles a sentir el poder que hay en el mensaje del Libro de Mormón. El proyecto ha hecho que las Escrituras cobren vida. Estos acontecimientos le sucedieron a personas reales que tuvieron que pasar por dificultades, retos y experiencias reales. Es fantástico ver cómo todo sucede, ver al personal trabajar con ahínco y los actores hacer su trabajo. Hay mucha pasión y amor por el proyecto y por el libro. Es como vivir la vida de alguien de la cual hemos leído, como ser testigos de lo que él pensaba, lo que sentía y lo que miraba. Se está creando algo que es muy especial para mucha gente, algo sobre lo que he leído desde que era niña. Y ahora por fin será algo que cobre vida y sea real. He aprendido mucho sobre Ley y creo que nunca antes lo había valorado. Ahora probablemente él sea uno de mis profetas favoritos debido a todo lo que tuvo que afrontar. Todo el mundo hace su trabajo lo mejor que puede, pero además hay un elemento adicional, un espíritu de equipo adicional. Tenemos que lidiar con las condiciones del tiempo, pero en medio de todo está el aspecto espiritual, de que en forma colectiva reunimos nuestros talentos para hacer esto posible porque amamos el Libro de Mormón. Se planea que los primeros videos del Libro de Mormón salgan a fines de 2018. Más adelante, la libertad religiosa aumenta el nivel de diálogo civil en nuevas e importantes formas para la Iglesia en Portugal. Además, legisladores de California encuentran tesoros en su historia familiar. Horace's Global Visions Community llevó a cabo su reunión mundial anual en mayo en Casais, Portugal. Se invitó a líderes de 70 países a una experiencia inigualable para presentar soluciones a los retos más críticos que afrontan las sociedades hoy en día. Entre los invitados de honor estuvo el elder Neil L. Anderson de los 12 Apóstoles, quien participó en la primera sesión de la historia con líderes religiosos. La religión que se escoge con libertad es algo que levanta a la sociedad. Todas las religiones aquí representadas y muchas otras, todos los continentes, estimulan grandemente esa confianza y esa unión. He dedicado mi vida a colaborar con diferentes denominaciones religiosas y con personas que no practican ninguna religión. Algo que me encanta es que aprendemos a pasar de darnos la espalda unos a otros a darnos la cara para luego estar hombro con hombro. Todos los panelistas son personas muy interesantes. La canóniga Snyder de la Iglesia Anglicana, el cardenal Turkson del Vaticano, y es evidente que
Los de buena voluntad debemos trabajar juntos. Queremos participar en este tipo de cosas con ellos. El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se unió a delegados en una conferencia especial en Windsor, Inglaterra. En su 25 aniversario, la Fundación Amar patrocinó el evento enfocado en ayudar a las minorías religiosas en peligro. Este año estamos hablando de la integración. Escogí a los mormones como el ejemplo de éxito. Cómo dar la vuelta, dejar de verse como una víctima y tener éxito. Así que eso fue de lo que le pedí al elder Holland que nos viniera a hablar. Ser un pionero no es fácil, requiere mucha fuerza interior a la que muchos aspiran pero pocos logran. Para nosotros esta fuerza interior viene de la convicción profunda en nuestros corazones de lo que creemos es verdadero. La gente puede vivir sin muchas cosas, sin mucha comida, pero no sin esperanza. Tienen que saber que va a mejorar y que a la gente le importa. Después de los últimos 3 días, me da esperanza regresar a Irak para reunirme con mi comunidad, ir a cada persona lo más que se pueda a los campamentos y decirles que hay gente en todo el mundo que los cuida. En el Capitolio de California, los legisladores culminan una semana en homenaje a Juneteenth, que marca la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Juneteenth brinda la oportunidad de meditar sobre el trayecto hacia la libertad de los afroamericanos, empezando con el fin de la esclavitud. Como parte de la celebración, a los miembros del sector de legisladores de descendencia africana se les dio su árbol genealógico que incluye una base de datos disponible en línea. Todo gracias al proyecto de la Agencia de Esclavos Liberados patrocinado por Family Search International, la cual es una organización de la Iglesia. Ahora, con la ayuda de numerosos voluntarios y otras personas alrededor del mundo, se pudo hallar a 1.781.463 esclavos liberados en esos registros. Además de los legisladores de descendencia africana y su personal, a otro distinguido grupo se le presentaron sus registros. Bienvenidos, jueces afroamericanos de California. El honorable Kelvin Filler fue uno de los 40 jueces que recibieron ayuda de consultores de historia familiar. Él descubrió a una tatarabuela de la que nunca había escuchado. Francamente fue interesante, porque no tenía idea de lo que me esperaba. Fue formidable, estoy entusiasmado por compartir los datos con mi familia. Lo podré hacer gracias a la información que me han dado. Enseguida, nuevos templos siguen llenando el panorama de todo el mundo y hay planes para otros 5. A continuación, se ha anunciado la construcción de una cantidad de nuevos templos alrededor del mundo, pero primero cruzaremos el Atlántico a Europa Occidental, a uno de los templos más esperados en tiempos recientes. Uno de los destinos internacionales del mundo y uno de los centros de cultura, religión, educación y comercio de Europa Occidental se ha ganado el sobrenombre de Ciudad de la Luz. Ahora, como parte de esa luz y tras casi 6 años de construcción, el Templo de París, Francia, de la Iglesia ha quedado terminado. Es el primer templo que la Iglesia construye en Francia. Es la respuesta a oraciones y a miles de oraciones. Los miembros de la Iglesia de Francia han esperado durante años la construcción de un templo. Inspirado en el antiguo estilo de Monet, la unión entre la expresión artística francesa clásica y la labor de artesanos de Utah se hace evidente en los vitrales de flores en los que girasoles, lirios y lilas adornan casi todas las salas del templo. Cuesta describir el arte y las emociones. Los espacios en este edificio superan todo lo que puedo recordar en cualquier otro templo que he visitado. Y no sé qué es. Hay algo en la sensación, el diseño y, por supuesto, que el hecho de tener al Salvador, el Cristo, le da un sentimiento especial que no puedo describir. Me costó controlar las emociones al recorrer. El Templo de París fue dedicado por Henry B. Eyring de la Primera Presidencia el domingo 21 de mayo.
Regresamos por el Atlántico al oeste de los Estados Unidos a la reedificación del Templo de Idaho Falls el 4 de junio tras una amplia remodelación. De las aguas del río Snake se levanta un resplandeciente pilar que dibuja el horizonte de Idaho Falls. La primera palada del octavo templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo lugar en 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 10 meses después, 15,000 personas asistieron a la esperada ceremonia de la piedra angular. Tras 70 años de operaciones constantes, el templo de Idaho Falls cerró sus puertas para iniciar una nueva era. Su renovación y remodelación se ha centrado en el interior. Se derribaron paredes y se hicieron mejoras estructurales y mecánicas. Tratamos de renovarlo y dejarlo en las mismas condiciones de cuando se construyó. Cuando las personas entren, creo que uno de los aspectos que van a notar no solo será la belleza, sino que también sentirán una reverencia y una paz interior. Ahora nos trasladamos al desierto de Sonora y a la dedicación del templo de Tucson, Arizona, el 13 de agosto. Cuando uno anda en busca de agua o de algo en el desierto y por fin encuentra ese lugar y tiene una sensación especial, pues bien, así es cada vez que se visita el templo. Al contemplar la estructura sagrada es evidente ver la diligencia de los diseñadores en reflejar los alrededores de Tucson para que todo el diseño complemente la estética local, como la cúpula azul hecha con mosaico importado de Alemania. El hermoso color azul representa el cielo y los bellos colores que tenemos aquí en Tucson. Cuando las personas vengan a visitar el templo y entren en esta hermosa estructura, tendrán la oportunidad de recibir la influencia del Salvador Jesucristo. Él es el agua, y los que participen de las bendiciones del templo serán saciados. Ahora volvemos al norte al templo de Meridian, Idaho, el cual será dedicado más adelante este año. Se planea un programa de puertas abiertas de 3 semanas en octubre y noviembre y la dedicación será el 19 de noviembre. De vuelta al sur al templo de Cedar City, Utah, el programa de puertas abiertas de 3 semanas comenzará el 27 de octubre y la dedicación tendrá lugar el domingo 10 de diciembre. De Cedar City, vamos al norte al templo de Jordan River, Utah, en el valle de Salt Lake. El templo ha estado cerrado desde febrero de 2016. Con las obras casi terminadas, se programó la rededicación del templo de Jordan River en 3 sesiones, el domingo 20 de mayo de 2018. Me gustaría anunciar 5 nuevos templos. Durante la conferencia general de abril pasado, el presidente Thomas S. Monson anunció los planes para 5 nuevos templos. Comenzamos en Sudamérica, hasta lo que será el templo de Brasilia, Brasil. Se espera que el templo se localice en la parte norte de la ciudad, cerca del lago Paranoá. Será el 10º templo en Brasil. Ahora vamos hacia el oeste, por el Pacífico hasta las Islas Filipinas. Se planea la construcción del Templo de Gran Manila, Filipinas, en el lado sur del área metropolitana de Manila. Será el 4º templo en ese país isleño. Hacia el este y cruzando el Océano Índico, en el continente africano se construirá un templo en Nairobi, Kenia. Será el 8º templo que se construya en ese continente. Volviendo a Norteamérica y hacia el oeste, se han anunciado templos en Pocatello, en el sur de Idaho, y en Saratoga Springs, en el condado de Utah. Ahora hacia el Caribe y a la ciudad de Puerto Príncipe, Haití. Se ha despejado el terreno y se han hecho los preparativos para la palada inicial que está programada para el sábado 28 de octubre. El templo de Puerto Príncipe, Haití, será el primero en ese país y el segundo del Caribe. A continuación, en defensa de los niños, líderes de la iglesia apoyan la causa, aunque hay mucho por hacer. Esta historia y más en las noticias. Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
Cumplió 90 años el 21 de agosto y lo celebró rodeado de su familia, nietos y bisnietos. El presidente Monson fue llamado a los 12 en 1963 y es uno de los que ha servido por más tiempo en la historia de la Iglesia. El 10 de octubre serán 54 años. En un evento patrocinado por la Iglesia y otros grupos religiosos, Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro, y otras líderes asistieron a un desayuno en Sunbeam Foster Care de Oklahoma City para instar a las personas a ser padres tutelares. La hermana Bingham, que ha sido madre tutelar, Neil F. Marriott, de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, y Bonnie H. Cordon, de la Presidencia General de la Primaria, supervisaron la donación de asientos de seguridad, cobijas y otros artículos para niños bajo tutela. En junio, National Children's Alliance presentó a la Iglesia el premio al Liderazgo Nacional en Filantropía por su empeño por terminar con el abuso infantil. Es un gran honor para la Iglesia recibir este premio, aunque nuestro compromiso sigue. Tenemos mucho por hacer y esto es solo el principio. La Iglesia se dedica a establecer alianzas con organizaciones que comparten la misma visión: mantener a los niños fuera de peligro. En Templeview, Nueva Zelanda, junto al Templo de Hamilton, Nueva Zelanda, se ha terminado el Centro y Museo de Historia de la Iglesia en el Pacífico. El centro fue dedicado por Henry B. Eyring de la Primera Presidencia y lleva el nombre de Matthew Cowley, ex miembro de los 12 y uno de los primeros misioneros en Nueva Zelanda en 1914. Como centro regional de conservación, se le llama Mini Biblioteca de Historia de la Iglesia y cuenta con objetos frágiles, grabados, obras de arte, fotografías y diarios. Al regresar, la Iglesia ayuda a todo un país a rearmar su historia antes de que los objetos que la conservan desaparezcan para siempre. Estamos en Sierra Leona, en el Departamento de Nacimientos y Defunciones, ayudando a conservar los registros que aquí se llevan. Como han visto, los registros son de papel. Están maltratados porque se manipulan a menudo. No hay aire acondicionado para ellos. Hay gran posibilidad de que los datos de alguien se pierdan o se destruyan con el tiempo. Es por eso que hemos hecho grandes esfuerzos para que toda esa información se guarde digitalmente. Cuando vi los registros por primera vez, fue devastador. En verdad, quedé con el corazón destrozado. Si no se hace esto ahora, puede que en unos 10 años la información ya no esté disponible. Si se pierden los registros, el recuerdo de nuestros antepasados se perderá para siempre. Comenzaré por dar gracias a Dios por darnos la idea de recurrir a Family Search. El director de este organismo del gobierno de Sierra Leona envió un documento oficial al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Thomas S. Monson, para solicitar a la organización de la Iglesia encargada de la conservación de registros que viniera al país a fin de ayudar a conservar los registros que se llevan. Así es como lo estamos haciendo, ayudar a conservar registros al dar los medios, la tecnología y la experiencia necesarios. Ya hemos preservado 4 millones de registros, entre 40 y 50,000 imágenes por semana. El proyecto durará por lo menos 3 años. Después del proceso de indexación, los registros estarán disponibles en línea para que personas y familias tengan acceso a la información. Aquí estamos en Tombo, en el Distrito Rural Occidental de Sierra Leona. Detrás de mí está el centro de salud. Vemos a madres que registran a sus bebés. Esta es una de las oficinas de registro de nacimientos y defunciones del país.
a la que llegan registros para que se digitalicen y se conserven. Así como conservamos los registros del gobierno, también ayudamos a conservar los de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Freetown. Si se permite que estos registros se echen a perder, que desaparezcan, habría un efecto gigantesco en la historia y la integridad de nuestra misión. La labor que está haciendo Family Search es fenomenal. Todo tipo de registros es sumamente importante porque llega a ser una base de datos para las generaciones futuras. Aquí estoy con mi familia, tíos, madre, primos, hermanos y hermanas menores. Esta aldea se llama Mokolbondo. Hasta ahora, los registros le han llevado de boca en boca, de padres a hijos y de una generación a otra. La mayoría del tiempo se pierden registros cruciales al morir la gente. Es importante conservar la historia de esta familia porque en lo personal quisiera que nuestros hijos y los hijos de ellos conozcan a mi padre, a mi madre, a mi abuelo. La colaboración con Family Search nos permitirá conservar estos registros, porque no solo estarán en papel e ir de boca en boca, sino que serán electrónicos. Estarán en cualquier parte del país o del mundo. Se podrán conseguir con un clic del ratón. El hecho de tener un proyecto en el que se trata de capturar y conservar los registros que existen es una tarea extraordinaria y necesaria. En todo el mundo ponemos a disposición nuestros registros y estos fortalecen a comunidades porque dan un sentido de lugar, un sentido de persona y un lugar en la historia. Así culmina el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de octubre de 2017. Para ver el informe mundial en línea, visite mormonnewsroom.org.
Policlinica socială este un loc în care peste 1500 de persoane fără venituri și fără asigurare medicală primesc servicii medicale gratuite. Această policlinică socială nu ar putea exista și nu ar putea face atât de mult bine dacă nu ar exista oameni precum doctorul Paul Grecu. Acord asistență medicală de specialitate în oftalmologie și în momentul în care am auzit de acest centru, am spus că vreau să ofer serviciile pentru că acum 20 de ani am fost antrenat ca social worker în Statele Unite, unde am făcut cursuri de social worker, de ajutorul Homeless People Clinic. Am văzut cum să produce acest lucru în America și am fost foarte impresionat și este nevoie de așa ceva și la noi în România și am încercat să fac același lucru și în România. În primul rând, să știți că am fost îndrumată de doctorul Grecu. Eu aș fi vrut așa, sub o formă sau alta, să ajut oamenii, dar doctorul Grecu a zis, hai, uite acolo că putem să facem ceva frumos. Nici nu știam la ce să mă aștept inițial. Când am văzut, adică mi-am dat seama că într-adevăr e nevoie să dăm și noi o mână de ajutor. Adică dacă probabil dumnealui nu m-ar fi îndrumat, atunci poate nici eu nu aș fi făcut lucrul ăsta. Vorbind de patologie, nu sunt patologii foarte grave, dar sunt mici lucruri care le îmbunătățesc viața. Adaptarea la noua societate, societatea democratică, pentru unii dintre concetățenii noștri a fost dureroasă. Niște oameni care nu au avut noroc. Au ajuns într-un drum înfundat de unde nu mai au scăpare. Și atunci încearcă să supraviețuiască și să-și îmbunătățească viața cu ce reușesc și ei să facă la ora actuală. Deci, colectivul acestei policlinici este binevoitor și își fac datoria așa cum trebuie. Adică ne ajută din punct de vedere moral, care ne susțin moralul. E benefic pentru noi acestea. Deci n-am decât multe mulțumiri pentru personalul care își face datoria. Calitatea vieții este sigur îmbunătățită de micul ajutor pe care îl dăm noi aici. Mă simt aproape de pacienții mei, mă simt uman. Personal mă simt împlinit și cred că asta este menirea mea pe acest pământ. Simplu. Hace 20 años que estoy dedicado al área informática. Siempre me ha llamado la atención la parte de lo que es tecnología. ¿Puedes ver si está ahí atrás, por favor? Adoro la velocidad. A diario es una lucha contra el mundo en demostrarle en que yo soy capaz. Tengo un carácter muy fuerte, yo creo que es por mi condición. Yo tengo que luchar por las cosas que quiero. Tengo una esposa maravillosa, nos casamos hace 3 años. Es cariñoso, guapo también. Siempre recuerdo cuando niño le decían a mi abuela que a mí me iba a ir bien en los circos por mi condición. Y dije, ¿qué pasa? O sea, yo no voy a trabajar en un circo. Fue mi peor periodo, porque obviamente entre los jóvenes hay mucha burla, no hay aceptación. Entonces siempre pensé en superarme un poco más, ir más allá, correr un poquitito más. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuve la oportunidad de servir por 2 años en una misión en que uno está dedicado a proclamar el Evangelio de Jesucristo
Al prestar servicio a las personas, aprendí a amarles. Y yo creo que me acerqué muy poquito al gran amor que Jesucristo tiene por mí. Me dio mucha confianza de que yo puedo servir y puedo ayudar a las personas. Mi percepción acerca de la vida cambió totalmente. La verdad es que no importaba mi tamaño, porque yo era uno más del que como estaba sirviendo. Para Dios somos todos iguales. Estoy trabajando con los jóvenes de 12 a 13 años. He podido fortalecerlos, he podido enseñarles a cómo enfrentar la vida. Y yo creo que, aunque sea yo un acondroplásico, soy capaz de hacer cualquier cosa. Soy Luis Rojas, soy chiquito, pero poderoso. Y soy esposo, y soy mormón. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand, therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. In his mortal ministry, Jesus worked such mighty miracles of healing and taught with such authority and power that the scripture says his fame went throughout all Syria, and there followed him great multitudes of people. Some who saw him heal and heard him teach rejected him. Others followed him for a season, but then walked with him no more. The Lord Jesus Christ was there in front of them, but they did not see who he really was. They were blind, and they chose to turn away. Of them, Jesus said, I came unto my own, and my own received me not. Their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed. However, there were many men and women, including his faithful apostles, who centered their lives on him. Though they struggled with worldly distractions, with confusion about what he taught, and even with fear, they believed in him, loved him, and followed him. Of them, Jesus said, Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Just before his suffering in Gethsemane and on Calvary, Jesus made his disciples this remarkable promise. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. The Holy Ghost enlightened their understanding, and they heard the voice of the Lord more clearly. We too live in a time when the Lord Jesus Christ works miracles among us.
including healing the sick, cleansing us from sin, changing our hearts, and opening salvation to God's children on both sides of the veil. Our time is a time of great evil and temptation, a time of confusion and commotion. We do not have to be perfect, but we need to be good and getting better. We need to strive to live the plain and simple truths of the gospel. Simple obedience brings the Spirit into our hearts. In our homes, we pray in faith, search the scriptures, and keep the Sabbath day holy. In our chapels, we partake of the sacrament and make sacred promises to our Heavenly Father in the name of Christ. I know that if we will do these things, the Holy Ghost will come. We will hear the Savior's voice in the scriptures, in the whisperings of the Spirit, and in the words of the living prophets. We will have eyes to see and ears to hear, and we will build the kingdom of God. Al principio eran rivales, pero cuando más importaba, se unieron como hermanos. Imagínese lo que un poco de tiempo puede hacer por su familia. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todo lo que necesitaba escuchar ese día fue lo que me dijo mi papá. Me dijo que nunca serás ganador si pierdes la calma. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. I did something you mentioned in our last class. I drew pictures with my 5-year-old last night. Who knew she had so much to say? I didn't understand the assignment. I did the other thing you said. You know, get down on their level. Make eye contact. And then we just walked around the park, past the school, then we had to go by Bobby Felden's house. I had no idea my son wanted to play the piano. Okay, slow down. I got park, school, talk, piano. What was the other thing? I'll be honest, at first, I was really frightened. Can you imagine a man my size playing hopscotch? But you know what? It really got things going. We related. We really did. Very good. Next week's assignment is to eat dinner together every night and tell me what changes in your family. Do we get extra credit for dessert? Excellent. Class dismissed. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Hey, Mom. Why don't we all go rollerblading tonight? Not tonight, honey. Mom, spending time with me now means having a better chance of being close to me when I'm a teenager. And I become a roller coaster of emotions. How are you going to deal with that if we're not close? Go get your blades. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I love flying. I love the smell, the sound, the sights, the sense of freedom. You are able to see the world literally from a different angle. Most pilots are just little children, and we get to play with bigger toys. Autopilot engage. Autopilot engaged. You're lucky it's only summer. You wait till the winter when we get the bad weather.
The Isle of Man's a special place. It's very rural, quiet, and as a family man, I can think of no better place. We have 6 children. It's fun, it's demanding and challenging, but to me, they're some of the most precious moments of my life. Can you smile? You got to smile. Matt, you ready for duty? I love the community that I live in, but I feel I should contribute to it as much as I can by working as a volunteer police officer. Smithy! Get out of. You cannot walk down the street here without bumping into people that you know. Dina has an individual sense of humour, I think it's probably fair to say. We also hire Dina out for weddings, bar mitzvahs, funerals, anything else that we can, you know, get him out into the public domain. That's how we roll. That's how we roll here, yeah. See you later. One of the hardest times I've ever faced was unemployment. I felt challenged as a husband and as a father, that I perhaps wasn't able to provide for them in the way that they needed to be provided for. I think ultimately what saw me through was my faith and belief that there was more to life than this, that this was just a phase and a stage, and I just had to be patient and go through it. Eventually we found our way through those difficult times, and I came out the other side, I think, stronger, and was very fortunate to have the opportunity to go and do some training. I qualified as a pilot, and it was every bit as enjoyable as I hoped it would be. And has been arriving on schedule. Thank you very much for choosing to fly with Flyme today. It's going to take us about 15 minutes to get to the airport, but even on a day like today, it's a bit cloudy and the wind blowing, and some might consider it inclement, but from an aviation point of view, you just climb a little bit higher and eventually you get to the tops of the clouds and the sun's still there, shining as brightly as it ever was. Sometimes the effort of climbing up through that cloud is all the more rewarding because it's been a little bit unpleasant on the ground. And life's pretty much like that too. There are storms that come to you in life, but the sun's still there if you look for it. All you've got to do is lift your sights a little bit higher. Should we do ginger biscuits? You gonna do banana bread? Okay. Let's do it. I love my family. Spending time with them is when I feel at my happiest. In the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, that runs in perfect harmony. We believe that families are forever, and that single belief defines me and defines my life. This is our family motto. It should say, I eat, but we lost that, but just homemade cookies is good. I'm a pilot, I'm a husband and a father, I'm a volunteer police officer. My name's Dean Johnson, I'm a Mormon. I got arrested for 2 burglaries I had committed to pay for my addiction to heroin. And I ended up spending 5 years in the Arizona State Prison System. And I hadn't even been out for a few days, and I had started drinking and smoking pot again. And soon enough, I got into trouble, and they sent me back in. And it became important for me to figure out where I was going and what I was doing with my life. I started to believe that God was trying to help me, because I had these unmistakable feelings that was like that God was reaching out. But I couldn't understand why, and I finally got down on my knees, and it was the first time that I had prayed with any real sincerity in probably 11, 12 years. And I said, God, I believe that you're there, and I believe that you're trying to help me. What I don't understand is why. Why would you want to help me? I'm a convict, I'm an addict, I'm an alcoholic, and I haven't tried to follow you. Why would you want to help me? I got an answer to that prayer in a feeling I had in here and words that I actually heard. Mark, it's because I love you. I dated this girl while I was at BYU for 5 or 6 months, and the day I asked her to marry me was the day she decided to break up with me. And I had a dentist appointment that week, and they did a root canal, and the dentist gave me a prescription for pain pills, and immediately had a warning bell go off in my head. Before I'd even gone and gotten a refill of it, I had reversed the prescription, and I was taking 4 to 6 every 1 to 2 hours. And not only did I relapse again, I ended up living on the streets and getting into the worst addiction I've ever been involved with.
I got involved with the robbery. When I went in and I told this guy, I said, hey, I just need your money. I'm not going to hurt you. I just kept my hand in my pocket. And I left. Hiding in the bushes down the road, watching the cop cars go by and stuff, I realized what an absolute phony and fraud and hypocrite I was. I saw this fellow's reaction in my mind's eye and that look of fear that was in his eyes. How could I have done that to another human being? I felt like I was about the biggest failure on the earth because God had saved my life once before and I had thrown it away. I figured out how to get the safety off the gun and a bullet into the chamber, and all of a sudden the whole world went silent. The sirens going by, the cars, everything else just totally went silent. And I heard these words, I'm still here. And I said, how can you be? After all I've done, after all you've done for me, how can you still be there? But I knew whose voice it was. And I knew that it was real. I finally walked out of those bushes and to the cops that were out on the street, and I walked up to them and I said, I'm the one you're looking for. Ended up spending 9 years at the prison system. But you know, 9 years was a small price to pay to have a life given back to me again. Because I came to find a loving God who had been with me every step of the way. And the times that I didn't think he was there was only because I wasn't looking. I was able to get out of prison about 16 years ago now. There was a woman I met. We're just about ready to celebrate our 15th wedding anniversary. And our son, whom we named Ammon, was born on Christmas morning 7 years ago. The Lord knows what we are facing, that we all sin and come short of the glory of God again and again. He knoweth the weakness of man and how to succor them who are tempted. He teaches us to pray always that we enter not into temptation. We are told to cry unto him for mercy, for he is mighty to save. He commands us to repent and to forgive. And although repentance is not easy, as we strive with all our hearts to obey his gospel, he gives this promise. Verily I say unto you, notwithstanding your sins, my bowels are filled with compassion towards you. I will not utterly cast you off, and in the day of wrath, I will remember mercy. The Savior wants to forgive. When we are racked or harrowed up or tormented by guilt or burdened with grief, he can heal us. While we do not fully understand how the atonement of Christ was made, we can experience the peace of God which passeth all understanding. Through the power of the atonement of Jesus Christ, our natures can be changed. Then our power to carry burdens can be increased more than enough. We see ourselves in terms of yesterday and today. Our Heavenly Father sees us in terms of forever. Although we might settle for less, Heavenly Father won't, for he sees us as glorious beings we are capable of becoming. The gospel of Jesus Christ is a gospel of transformation. It takes us as men and women of the earth and refines us into men and women for eternities. Jesus said, without me,
ye can do nothing, I testify that that is God's truth. Christ is everything to us, and we're to abide in him permanently, unyieldingly, steadfastly, forever. For the fruit of the gospel to blossom and bless our lives, we must be firmly attached to him. He is Jesus Christ, the Holy One of Israel, full of grace and mercy and truth. It is he that cometh to take away the sins of the world, yea, the sins of every man who steadfastly believed on his name. I witness the reality and divinity of a living Savior who invites us to come unto him and be transformed. We can be spiritually prepared and cleansed from sin, immersed in and saturated with his gospel, and purified and sealed by the Holy Spirit of promise, even born again. We invite everyone on this beautiful planet to taste of his doctrine and see if it is not sweet and good and precious. We ask those of sincere heart to learn of this doctrine and ask their Father in heaven if it is not true. By doing so, all can discover, embrace, and walk in the true faith of their Father, which faith will make them whole. Oh, sweet the joy this sentence gives. I know that my Redeemer lives. May the whole world know it and live by that knowledge. I humbly pray. ¿Qué pasó, papi? Sigo enojado. ¿Por qué? Porque tu mamá y yo tuvimos un pequeño desacuerdo. Pero hace mucho tiempo. No, fue hace unos minutos. Ahora sí pasa mucho tiempo, ¿verdad, papi? Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Me alegra que hayamos decidido hacer esto. Y no nos costó mucho. A los niños les gusta. ¡Oye, papá! La familia. ¿No es hora de darle su tiempo? De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. How you doing, Jack? Couldn't be better. How you doing, Jack? Couldn't be better. How you doing, Jack? Couldn't be better. What? Just thinking about Jack over there. Doesn't he ever have anything important to do? What? Hey, Max. How you doing? Can be better. Where are you going? Over next door to play. Well, I can play with you. It's okay, Dad. I know you're busy. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. My dad was so organized. He sure was. Hey, what's this? Let's take a look. Hello, Jenny. Well, first of all, I want you to know that I love you. And then I've got something I want to share with you, something that's important to me. As you know, I was pretty good at my job, but the thing that was really important to me was, well, things like attending your first violin recital. You played Twinkle, Twinkle, Little Star, and You Were Wonderful. Or things like sitting on the front porch with Mom, just talking, mostly about your kids. Or do you remember getting together a big pile of leaves and you jumping in the middle of it and leaves would go flying all over? I just want you to remember this really important thing. I love you, my little star. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Hide and seek? No. Kids often withdraw when their needs aren't being met. So it's up to us as parents to communicate with them. And once they know we care, well, we don't really have to say much at all. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. There are an estimated 60 million refugees in the world today, and half of these are children. We see many of them coming with only the clothes they are wearing and what they can carry in one small bag. بيتنا احنا بسنجار قعدوا بيه الداعش. قعدوا بيه واخذوه. كأنما يعني واحد يجي اخذ قطعة من قلبك، يعني ما تقدر تحكي. يعني بيتنا ببرط الله راح، والبيت بسنجار راح، والحال يعني ما ظلنا كل مكان احنا. يعني شو يسوي واحد؟ يعني ينتهي بهاي الحالة. ما يظل يعني بعد معيشة. As members of the Church, we don't have to look back far in our history to reflect on times when we were refugees, violently driven from homes and farms over and over again. برمان ماده هنرار درمان راوته گجه برمان حکومت دشمنی کل گجه برمان حکومت هنراریان گوتنو ده کریا گوته دو کو در بعد تایمرور فوان داره الان فرانیاری میلیشه ماده فوان داره الان فرانیاری بهشچا گوتنو ده آسه آهان. The Savior knows how it feels to be a refugee. He was one. As a child, Jesus and his family fled to Egypt to escape the murderous swords of Herod. And at various points in his ministry, he found himself threatened and his life in danger, ultimately submitting to the designs of evil men who had plotted his death. It is all the more remarkable to us that he repeatedly taught us to love one another, to love as he loves, to love our neighbor as ourselves. Truly pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to look to the poor and the needy and administer to their relief, that they shall not suffer. يوم الحادث كان أصعب يوم بحياتي. يعني هيك أول ما انصبت يعني ما عاد عرفت إنه ما عاد يعني أمشي، عرفت. هلا أنا أملي بالله يعني كبير. بتمنى كمان من يلي عم يشوفوني يساعدوني. The reality of these situations must be seen to be believed. It's been inspiring to witness what church members from around the world have generously donated to help these individuals and families who have lost so much. The church has provided shelter and medical care. Stakes and missions have assembled many thousands of hygiene kits. Other stakes have provided food, water, clothing, waterproof coats, bicycles, books, backpacks, reading glasses, and much more. The possibilities for us to lend a hand and be a friend are endless. Begin on your knees in prayer. Then think in terms of doing something close to home, in your own community, where you will find people who need help in adapting to their new circumstances. Like countless thousands before them, this will be a period, we hope a short period in their lives. Some of them will go on to be Nobel laureates, public servants, physicians, scientists, musicians, artists, religious leaders, and contributors in other fields. Indeed, many of them were these things before they lost everything. This moment does not define them, but our response will help define us. Millions of refugees worldwide, whose stories no longer make the news, are still in desperate need of help. You might help resettle refugees, learn their host country language, update their work skills, or practice job interviewing. You could offer to mentor a family or a single mother as they transition to an unfamiliar culture, even with something as simple as accompanying them to the grocery store or to school. Some wards and stakes have existing, trusted organizations to partner with, and according to your circumstances, you can give to the Church's extraordinary humanitarian effort. Verily I say unto you,
Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. La esperanza tiene el poder de colmar nuestra vida con felicidad. La esperanza nos sustenta durante la desesperación. Aprendemos a cultivar la esperanza del mismo modo en que aprendemos a caminar, un paso a la vez. Nuestra capacidad de abundar en esperanza por medio del poder del Espíritu Santo aumentará al vivir el Evangelio más perfectamente. Tenemos esperanza en Jesucristo, en la bondad de Dios, en las manifestaciones del Santo Espíritu, en el conocimiento de que las oraciones se escuchan y se contestan. La esperanza nos enseña que hay un motivo para regocijarse, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca oscuro. No obstante lo miserable que parezca el capítulo de nuestra vida hoy día, gracias a la vida y al sacrificio de Jesucristo, tendremos la esperanza y la seguridad de que el final del libro de nuestra vida excederá nuestras más grandes expectativas. A todos los que sufren, a todos aquellos que se sienten desalentados, preocupados y solos, les digo con amor y profundo interés: nunca cedan, nunca se den por vencidos. Nunca permitan que la desesperación se apodere de su espíritu, porque el amor del Hijo de Dios penetra toda obscuridad, apacigua todo pesar y llena de alegría todo corazón. De esto testifico y les dejo mi bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Therefore, O ye that embark in the service of God, see that ye serve him with all your heart, might, mind, and strength, that ye may stand blameless before God at the last day. We're all looking for the reason behind this life we've been given, trying to figure out just who we are. We get caught up in our own lives, but it never seems to feel right, and we don't get anywhere at all. Can't expect anything to change if we don't notice those along the way. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. If we give our lives, try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be found. Always blessed when you give service. It's what defines us as young men, to go out and look for people, to serve, to be like Christ. It's one of the greatest attributes you can have, be like Jesus Christ. We're all looking for an answer, trying to find out what really matters, and feel the happiness it brings. If we look out, then we'll realize life is better on the outside, and we'll know that love is what we need. We can't expect anything to change if we don't help those along the way. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. If we give our lives, try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be found. This year I'm going to try serving, because I found service really brings the Spirit. That ye may learn that when ye are in the service of your fellow beings, ye are only in the service of your God. We'll hold our heads up high, now let a moment pass us by, and make a change, make a change. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. We are more than helping hands. Oh yeah! Try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be found. We'll be found. Las mayores bendiciones de la conferencia general las recibimos después de que dicha conferencia ha concluido. Recuerden el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras. Nos congregamos para escuchar las palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares para vivirlas. ¿Quién iba a imaginarse hace apenas unos años que tantos mensajes de las conferencias generales cabrían en un bolsillo? Pero estudiarlos, meditarlos y escucharlos durante los momentos tranquilos del día mejorará la comunicación con el Espíritu. Los discursos de la Conferencia General están disponibles en la aplicación Biblioteca del Evangelio en lds.org, en el canal Mormón y en las revistas de la Iglesia. Los insto a leer los discursos una vez más y a meditar en los mensajes que contienen. Me he dado cuenta que estos sermones inspirados me resultan más provechosos cuando los estudio con mayor detenimiento.
From the conference center at Temple Square. Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión está a cargo de un coro de padres e hijos de las estacas en la zona del condado Cache, Utah. El presidente Henry B. Aaron, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Enviamos nuestros cordiales saludos al presidente Thomas S. Monson, quien está en su hogar. Estos servicios son retransmitidos mediante la transmisión satelital a los poseedores del sacerdocio en muchos lugares en todo el mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de padres e hijos de las estacas de Cache County, Utah, bajo la dirección de Jeffrey Anderson, con Clay Christiansen al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando «Pon tu hombro a la lid». La primera oración la ofrecerá el elder Kevin W. Pearson de los 70, después de lo cual el coro cantará «Secreta oración». Has need of willing men who wear
Our beloved Father in heaven, Nuestro amado Padre Celestial, we thy sons nosotros, tus hijos, nos hemos reunido en este centro de conferencias y en los edificios y nuestros hogares alrededor del mundo para demostrar nuestro amor hacia ti y a tu Hijo amado, para sentir tu espíritu y escuchar las voces de tus siervos. Estamos agradecidos por la restauración y las llaves sacerdocio y expresamos nuestra gratitud por aquellos que poseen las llaves aquí en la tierra. Los amamos y los sostenemos. Pedimos en estos momentos por el presidente Monson y por el presidente Hills para que puedan sentir nuestro amor, nuestra fe y nuestras oraciones. Pedimos una bendición especial para los hombres jóvenes que están participando en esta conferencia, para que el espíritu de la convicción y claridad pueda venir a sus mentes y a sus corazones y que puedan saber que les amas y que tienen la confianza para poder guardar sus mandamientos y que caminen rectos ante ti. Pedimos mientras escuchamos esta música inspirada de tus discursantes que nuestros corazones estén llenos de fe, que podamos tener la apreciación de tu Hijo y de ti. Y te agradecemos por el Espíritu Santo para que así está esta reunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Till
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Dale G. Brundtland del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirán el elder David F. Evans y el elder Richard J. Maines de los 70. Imaginen conmigo un cohete que se está colocando en una plataforma en preparación para su despegue. Ahora imaginen que se enciende. El combustible, ardiendo en forma controlada, se convierte en gas caliente y es expulsado, proveyendo el empuje necesario para impulsar el cohete al espacio. Por último, piensen en la carga útil o cargamento en lo alto del cohete. El valor de la carga se manifiesta por completo cuando llega donde tiene que estar y funciona como debe. Uno no necesita ser un genio para apreciar que un costoso satélite de comunicaciones globales tiene poco valor si permanece en un almacén. La misión del cohete es únicamente distribuir la carga. Esta noche quisiera comparar el sacerdocio que poseemos a un cohete y la oportunidad de beneficiarnos del poder expiatorio del Salvador a la carga útil que el cohete lleva. A causa de su sacrificio expiatorio, Jesucristo tiene el poder y autoridad para redimir a la humanidad. Para que su poder expiatorio esté al alcance de todo, Él ha delegado una porción de su poder y autoridad a los hombres sobre la tierra. Ese poder y autoridad se llama sacerdocio, el cual permite a quienes lo poseen ayudar al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, llevar a cabo la salvación y la exaltación de los hijos de Dios, y lo hace porque da a sus hijos la oportunidad de recibir las bendiciones del poder expiatorio del Salvador. Este poder es esencial debido a que ninguno de nosotros puede regresar a nuestro hogar celestial sin ayuda. En la vida terrenal constantemente cometemos errores y quebrantamos las leyes de Dios. Quedamos manchados por el pecado y no se nos puede permitir regresar a la presencia de Dios. Necesitamos el poder expiatorio del Salvador para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Jesucristo rompió las ligaduras de la muerte física, haciendo posible que todos resucitemos. Brinda el perdón de los pecados supeditado a la obediencia de las leyes y ordenanzas de su Evangelio. Y mediante él se ofrece la exaltación, la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Es la carga útil más importante de la creación. Para que los propósitos del Padre Celestial se cumplan, el poder expiatorio de Cristo tiene que ponerse a disposición de los hijos de Dios. El sacerdocio proporciona esas oportunidades. Es el cohete, el sacerdocio es esencial, puesto que las ordenanzas y los convenios que son necesarios en la tierra se administran solo por medio de su autoridad. Si el sacerdocio no proporciona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador, ¿qué propósito tendría? Sería solo un complejo petardo para llamar la atención. Dios espera que se use el sacerdocio para más que solo una clase el día domingo o una oportunidad de servicio. Él espera que distribuya la carga útil. Pequeños defectos en los cohetes pueden hacer fracasar la misión. Selladuras frágiles y fatiga del material pueden causar el mal funcionamiento del cohete. Para proteger al sacerdocio, metafóricamente, de selladuras frágiles y fatiga del material, Dios protege tanto su otorgamiento como su uso. El otorgamiento del sacerdocio está salvaguardado mediante las llaves, que son los derechos de presidencia dado al hombre.
De la misma manera, el uso del sacerdocio está protegido por llaves, pero también por convenios que los poseedores del sacerdocio hacen. En consecuencia, el uso del sacerdocio está gobernado tanto por llaves como por convenios. La comisión del sacerdocio de un hombre se da individualmente y no es independiente de la persona. Este no es una fuente amófora de poder autónomo. Tanto el sacerdocio arónico como el de Melquisedec se reciben mediante convenios. Dios establece los términos y el hombre los acepta. En sentido general, los poseedores del sacerdocio hacen convenio de ayudar a Dios en su obra. En los comienzos de esta dispensación, Jesucristo explicó que el convenio del sacerdocio es confirmado por nuestro bien, y no solo por el bien de vosotros, sino del mundo entero, porque no vienen a mí. Eso enseña que el propósito del sacerdocio es invitar a otras personas a venir a Cristo, ayudándolas a recibir el Evangelio restaurado. Tenemos el sacerdocio para ayudar a los hijos del Padre Celestial a ser liberados de la carga del pecado y llegar a ser como Él. Mediante el sacerdocio, el poder de la divinidad se manifiesta en la vida de todo aquel que hace y guarda los convenios del Evangelio. Esa es la manera en que la humanidad viene a Cristo, es purificada y se reconcilia con Dios. El poder expiatorio de Cristo se hace accesible mediante el sacerdocio, el cual distribuye la carga útil. Los convenios hechos con Dios son serios y solemnes. Un hombre debe prepararse para hacer esos convenios, aprender acerca de ellos y concertarlos con la intención de honrarlos. Un convenio llega a ser el ofrecimiento de uno mismo en juramento. Parafraseando al dramaturgo inglés Robert Bolt, un hombre hace un convenio solo cuando quiere comprometerse de manera excepcional a una persona. Identifica la verdad de la promesa con su propia virtud. Cuando un hombre hace un convenio, se sostiene a sí mismo como el agua en sus manos ahuecadas, y si abre sus dedos, no se volverán a encontrar jamás. Quien quebranta un convenio ya tiene de sí mismo, no tiene de sí mismo para dar en compromiso. Un poseedor del sacerdocio arónico hace convenio de evitar la maldad, ayudar a otros a reconciliarse con Dios y prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec. Cumple esas responsabilidades sagradas al enseñar, bautizar, fortalecer a los miembros de la Iglesia e invitar a otras personas a aceptar el Evangelio. Esas son sus funciones de cohete. A cambio, Dios promete esperanza, perdón, la administración de ángeles y las llaves del Evangelio de arrepentimiento y bautismo. Un poseedor del sacerdocio de Melquisedec hace convenio de cumplir las responsabilidades relacionadas con el sacerdocio arónico y magnificar su llamamiento en el sacerdocio de Melquisedec, y lo lleva a cabo al guardar los mandamientos asociados al convenio. Esos incluyen estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna, viviendo según toda palabra que sale de la boca de Dios. Dar testimonio de Jesucristo y su obra de los últimos días, no jactarse de sí mismos y llegar a ser amigos del Salvador, confiando en Él como lo haría un amigo. A cambio, Dios promete que un poseedor del sacerdocio de Melquisedec recibirá las llaves para comprender los misterios de Dios. Llegará a ser perfecto y podrá estar en la presencia de Dios. Podrá cumplir su función en la obra de salvación. Jesucristo preparará el camino delante de Él y estará con Él. El Espíritu Santo estará en su corazón y los ángeles lo sostendrán. Su cuerpo será fortalecido y renovado. Será heredero de las bendiciones de Abraham y junto con su esposa, coheredero con Jesucristo del reino del Padre Celestial.
Estas son preciosas y grandísimas promesas. Mayores promesas son inimaginables. A cada hombre que recibe el sacerdocio de Melquisedec, Dios confirma sus promesas del convenio mediante juramento. Este juramento solo pertenece al sacerdocio de Melquisedec y es Dios quien hace el juramento, no el poseedor del sacerdocio. Debido a que esta situación singular incluye su poder y autoridad divinos, Dios usa un juramento y utiliza el lenguaje más enfático posible para asegurarnos la naturaleza vinculante e irrevisible de sus promesas. Violar los convenios del sacerdocio y abandonarlos totalmente traerá serias consecuencias. Considerar un llamamiento en el sacerdocio de manera trivial o con apatía es como introducir la fatiga de material en el componente de un cohete. Pone en peligro el convenio del sacerdocio porque puede conducir al fracaso de la misión. La desobediencia a los mandamientos de Dios rompe el convenio. A quien rompe el convenio de forma permanente y no se arrepiente, se le retiran las bendiciones. Hace algunos años llegué a comprender más plenamente la relación entre el cohete del sacerdocio y la carga útil de la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio de Cristo. Cierto fin de semana tenía dos asignaciones. Una era crear la primera estaca en un país y la otra era entrevistar a un hombre joven y, si todo estaba en orden, restaurarle el sacerdocio y las bendiciones del templo. El joven, que tenía 30 años, se había unido a la iglesia cuando era adolescente. Había servido una misión honorable, pero al regresar a casa se desvió del camino y perdió su membresía en la iglesia. Después de unos años volvió en sí y, con la ayuda de los líderes del sacerdocio, llenos de amor y miembros benévolos, se arrepintió y fue readmitido en la iglesia por medio del bautismo. Después solicitó que se le restauraran el sacerdocio y las bendiciones del templo. Hicimos una cita para el sábado a las 10 de la mañana en una capilla. Cuando llegué para las entrevistas que debía realizar más adelante, él estaba allí. Él no podía esperar. Estaba deseoso de tener el sacerdocio. Durante la entrevista le mostré la carta que explicaba que el presidente Thomas S. Monson había revisado personalmente su solicitud y autorizado la entrevista. Ese joven, que siempre se mantuvo estoico, lloró. Entonces le dije que la fecha de nuestra entrevista no tendría ningún significado para él. Me miró asombrado. Le informé que después de que le restaurara las bendiciones, su cédula de miembro solo mostraría sus fechas originales de bautismo, confirmación, ordenación al sacerdocio e investidura. Otra vez se emocionó. Le pedí que leyera de Doctrina y Convenios. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Sus ojos se llenaron de lágrimas por tercera vez. Luego puse mis manos sobre su cabeza y, en el nombre de Jesucristo, mediante la autoridad del sacerdocio de Melquisedec y con la autorización del presidente de la iglesia, le restauré el sacerdocio y las bendiciones del templo. El gozo que los dos sentimos fue profundo. Él supo que una vez más estaba autorizado a poseer y ejercer el sacerdocio de Dios. Supo que las bendiciones del templo otra vez estaban en plena vigencia. Caminó con alegría e irradiaba una luz de felicidad. Me sentí muy orgulloso de él y percibí lo orgulloso que el Padre Celestial estaba de él también. Luego se organizó la estaca. La reunión estaba llena de santos fieles y entusiastas y se sostuvo una maravillosa presidencia de estaca. Sin embargo,
Para mí, la histórica ocasión de organizar esa primera estaca de un país fue superada por el gozo que sentí al restaurarle las bendiciones a este joven. Me he dado cuenta de que el propósito de organizar una estaca o de usar el sacerdocio de Dios de la manera que sea es asistir al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, proporcionar a cada hijo de Dios la oportunidad de lograr la redención y la exaltación. Al igual que el cohete cuyo objetivo es distribuir la carga útil, el sacerdocio proporciona el Evangelio de Jesucristo, permitiendo que todos realicen convenios y reciban las ordenanzas relacionadas con ellos. La sangre expiatoria de Cristo puede entonces surtir efecto en nuestra vida al sentir la influencia santificadora del Espíritu Santo y recibir las bendiciones que Dios promete. Además de obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio, los invito a hacer y cumplir los convenios del sacerdocio. Reciban el juramento de Dios y sus promesas. Magnifiquen sus responsabilidades en el sacerdocio y ayuden al Padre Celestial y a Jesucristo. Utilicen el sacerdocio para ayudar a proporcionar a otra persona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Al hacerlo, ustedes y su familia recibirán grandes bendiciones. Testifico que el Redentor vive y dirige esta obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Asistimos esta noche con la esperanza y la fe de que saldremos fortalecidos y bendecidos por el Espíritu Santo que enseña la verdad. La búsqueda individual de la verdad es de lo que deseo hablar. Cuando era joven tenía muchas preguntas acerca de la iglesia, algunas sinceras y otras no, sino que esas reflejaban las dudas de los demás. A menudo hablaba sobre mis preguntas con mi madre. Ella podía darse cuenta de que muchas de mis preguntas eran sinceras y provenían del corazón. Pienso que estaba un poco desilusionada cuando aquellas preguntas eran menos sinceras y más argumentativas. Sin embargo, ella nunca me hizo sentir mal por tener dudas. Me escuchaba y trataba de contestarlas cuando ella percibía que había dicho todo lo que podía y que yo aún tenía dudas. Me decía: David, eso es una buena pregunta. Mientras tú buscas, lees y oras por una respuesta, ¿por qué no haces las cosas que tú sabes que debes hacer y no las cosas que no debes hacer? Eso llegó a ser el modelo a seguir en mi búsqueda de la verdad. Por medio del estudio, de la oración y de guardar los mandamientos, descubrí que hay respuestas a todas mis preguntas importantes. También descubrí que para algunas preguntas se necesita fe, paciencia y revelación constante. Mamá me encomendó la responsabilidad de aumentar la fe y de encontrar respuestas. Ella sabía que las respuestas importantes vendrían al buscar la verdad de la manera que el Padre Celestial estableció. Ella sabía que yo tenía que encontrar la verdad, que debía ser sincero en mis preguntas y estar dispuesto a actuar según lo que sabía que era verdad. Que al buscar respuestas del Señor yo tenía que estudiar, orar y cultivar mayor paciencia. El ser pacientes es parte de nuestra búsqueda de la verdad y del modelo del Señor para revelar la verdad. Con el tiempo llegué a comprender que mi madre me estaba enseñando este modelo. La fe aumentó, las respuestas empezaron a llegar y acepté un llamamiento misional. En la misión llegó un momento en que debía saber si la iglesia era verdadera y si José Smith era un profeta de Dios. Sentí lo que el presidente Monson expresó en la última conferencia general. Si no tienen un firme testimonio de estas cosas, hagan lo necesario para obtenerlo. Es esencial que tengan un testimonio propio en estos tiempos difíciles, ya que los testimonios de los demás solo les servirán hasta cierto punto. Sabía lo que era necesario. Debía leer el libro de Mormón con un corazón sincero, con verdadera intención y preguntarle a Dios si era verdadero. Escuchen la promesa que nuestro Padre Celestial dio por medio del profeta Moroni.
Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Para recibir lo que se encontraba en el Libro de Mormón, debía leerlo. Comencé desde el principio y lo leí a diario. Algunas personas recibían un testimonio muy rápido, otras les tomará más tiempo, más oraciones, y quisiera leerlo muchas veces. Yo tuve que leerlo por completo antes de recibir el testimonio prometido. No obstante, Dios me manifestó la verdad de Él por medio del poder del Espíritu Santo. En mi diario misional descubrí mi gozo al saber la verdad, así como mi compromiso y verdadera intención para actuar sobre la verdad que había recibido. Escribí: me comprometí con el Padre Celestial y conmigo mismo para hacer mi mejor esfuerzo, de dar siempre lo mejor el resto de mi vida. Cualquier cosa que se me pida, la haré. Pero por ahora tengo el resto de mi misión y voy a hacerla grandiosa, una de la que no me avergonzaré. Y no la haré para mí, sino para el Señor. Amo al Señor y amo la obra, y solo ruego que este sentimiento jamás me abandone. Llegué a saber que ese sustento constante y esfuerzo continuo para arrepentirse y guardar los mandamientos son necesarios para que ese sentimiento nunca desaparezca. El presidente Monson dijo: el testimonio debe mantenerse activo y vivo por medio de la obediencia constante a los mandamientos de Dios y mediante la oración y los estudios diarios de las Escrituras. A lo largo de los años les he preguntado a misioneros y a jóvenes de todo el mundo cómo empezaron sus esfuerzos personales para buscar la verdad y obtener un testimonio. Casi sin excepción, responden que comenzaron con la decisión de leer el Libro de Mormón desde el principio y preguntarle a Dios si es verdadero. Al hacerlo, ellos eligieron actuar y en lugar de que se actúe sobre ellos. A fin de saber la verdad, debemos vivir el Evangelio y experimentar con la palabra. Se nos aconseja que no resistamos el Espíritu del Señor. El arrepentimiento combinado con la determinación de guardar los mandamientos es una parte importante de la búsqueda personal de la verdad. De hecho, debemos estar dispuestos a abandonar todos nuestros pecados a fin de saber la verdad. Se nos manda a buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe y buscar palabras de sabiduría de los mejores libros. Nuestra búsqueda de la verdad debe enfocarse en los mejores libros y en los mejores recursos. Entre los mejores se encuentran las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. El presidente Monson nos ha pedido hacer lo que fuese necesario para obtener y mantener un testimonio fuerte. ¿Qué es necesario para que su testimonio aumente y se fortalezca? Cada uno tiene la responsabilidad de hacer lo que fuese necesario para obtener y mantener un testimonio fuerte. Guardar nuestros convenios con paciencia mientras hacemos lo que fuese necesario para recibir respuestas del Señor es parte del modelo de Dios para aprender y enseñar la verdad. En especial cuando las cosas son difíciles, se nos requiera someternos alegremente y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Esto permite que el Espíritu nos guíe por la senda de la sabiduría a fin de que seamos bendecidos, prosperados y preservados. Mi esposa Mary y yo conocemos a alguien a quien queremos mucho y durante mucho tiempo ha batallado con ciertos aspectos de la iglesia. Ella ama el Evangelio y la iglesia, pero aún tiene dudas. Ella está sellada en el templo, es activa en la iglesia, cumple sus llamamientos y es una madre y una esposa maravillosa. Con el pasar de los años, ella ha tratado de hacer las cosas que sabe que son correctas y abstenerse de las que no son. Ha guardado sus convenios y ha continuado la búsqueda. A veces ha estado agradecida de aferrarse a la fe de las otras personas. Hace poco su obispo pidió que ella y su esposo se reunieran con él. Les pidió que aceptaran una asignación del templo para actuar como representantes para aquellos que necesitaban las ordenanzas del templo. Aceptaron y comenzaron su servicio en la casa del Señor. Hacía poco, su hijo adolescente había participado en la investigación de la historia familiar y encontró un nombre familiar porque no se habían efectuado las ordenanzas del templo. Con el tiempo, ellos actuaron como representantes y efectuaron las ordenanzas del templo para esta persona y su familia. Al arrodillarse ante el altar y al efectuar las ordenanzas del sellamiento, esta maravillosa y paciente mujer que había buscado tanto tiempo tuvo una experiencia espiritual y personal por la cual llegó a saber que el templo y las ordenanzas que
que se efectúan en él son verdaderas y reales. Ella llamó a su madre y le contó la experiencia y le dijo que a pesar que aún tiene dudas, sabe que las ordenanzas del templo y el templo en sí son verdaderas y que la iglesia es verdadera. Su madre lloró con gratitud por un Padre Celestial amoroso y paciente y por una hija que sigue buscando con paciencia. El guardar los convenios con paciencia nos brinda las bendiciones del cielo. He hallado gran consuelo en la promesa del Señor que por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Sin saber todo, podemos saber la verdad. Podemos saber que el libro de Mormón es verdadero. Como enseñó el presidente Nelson esta tarde, podemos sentir en nuestros corazones que el libro de Mormón es sin duda la palabra de Dios. Un sentimiento tan profundo que no pasaremos un día sin él. Podremos saber que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. También que el ser miembro de su iglesia es de valor y que participar cada semana de la Santa Cena nos ayudará tanto a nosotros como a nuestras familias a estar a salvo. Podemos saber que por medio de las ordenanzas del templo podemos ser una familia eterna. Que la expiación de Jesucristo y las bendiciones del arrepentimiento y del perdón son verdaderas y reales. Y que nuestro amado profeta Thomas S. Monson es el profeta del Señor y que sus consejeros y los miembros del quórum de los 12 apóstoles son apóstoles, profetas, videntes y reveladores. Sé que esto es verdad y doy mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, tal vez no haya mayor halago que podamos recibir del Señor que el saber que Él confía en que nosotros somos dignos poseedores del sacerdocio y buenos esposos y padres. Algo es cierto. Ganar la confianza del Señor es una bendición que viene por medio de un gran esfuerzo de nuestra parte. La confianza es una bendición basada en la obediencia a las leyes de Dios. Ganar la confianza del Señor es el resultado de ser fieles a los convenios que hemos hecho en el bautismo y en el Santo Templo. Cuando guardamos nuestras promesas al Señor, su confianza en nosotros crece. Amo las escrituras, las antiguas y las modernas que tienen la frase integridad de corazón, cuando describen a una persona de carácter recto. La integridad o la falta de ella es fundamental en el carácter de alguien. Los hombres que tienen integridad de corazón son hombres de confianza, porque la confianza se edifica sobre la integridad. Ser un hombre de integridad simplemente significa que nuestras intenciones y nuestros hechos son puros y rectos en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en público como en privado. Con cada decisión que hacemos, ameritamos más la confianza de Dios o la disminuimos. Este principio es tal vez más claramente manifestado en nuestras responsabilidades divinamente asignadas como esposos y padres. Como esposos y padres hemos recibido un encargo divino de los profetas antiguos y modernos, videntes y reveladores, en el documento La Familia, una proclamación para el mundo. Ese documento nos enseña que 1. Los padres presiden la familia con amor y rectitud. 2. Los padres son responsables de proveer las cosas necesarias de la vida. Y 3. Los padres son responsables de proteger a sus familias. Para ganar la confianza de Dios, necesitaremos cumplir con nuestras familias esas 3 responsabilidades divinamente asignadas a la manera del Señor. Como se declara más adelante en la proclamación para la familia, la manera del Señor es cumplir esas responsabilidades junto con nuestra esposa como compañeros iguales. Para mí, esto significa que no tomaremos ninguna decisión importante respecto a esas 3 responsabilidades sin la unidad total con nuestra esposa. El primer paso en nuestra búsqueda para ganar la confianza del Señor es poner nuestra confianza en Él. El profeta Nefi ejemplificó este tipo de compromiso cuando oró: «Oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne».
Nefi estaba completamente comprometido en hacer la voluntad del Señor. Además, al decir él, haré lo que el Señor ha mandado, Nefi estaba firme en su compromiso de cumplir sus asignaciones, como se ilustra en esta declaración. Así como el Señor vive y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Porque Nefi primero confió en Dios, Dios puso gran confianza en él. El Señor lo bendijo con un gran derramamiento del Espíritu que bendijo su vida, la vida de su familia y las vidas de su pueblo. Por razón de que Nefi presidió con amor y rectitud y proveyó para su familia y la protegió, igual que a su pueblo, él escribió, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Para representar la perspectiva de una mujer en este asunto, le pedí a mis 2 hijas casadas que me ayudaran. Les pregunté si podrían darme una frase o dos de cómo ellas ven la importancia de confiar y cómo afecta eso a sus matrimonios y vidas familiares. Y estos son los pensamientos de Lara Harris y Christina Hansen. Primero, Lara. Una de las cosas más importantes para mí es saber que mi esposo hace su rutina diaria tomando decisiones que muestran respeto y amor hacia mí. Cuando podemos confiar el uno en el otro de esta manera, eso trae paz a nuestro hogar, en donde podemos disfrutar de la crianza de nuestra familia juntos. Ahora los pensamientos de Cristina. Tener confianza en alguien es igual a tener fe en alguien. Sin esa confianza y fe, hay temor y dudas. Para mí, una de las mayores bendiciones que vienen de estar dispuesta a confiar totalmente en mi esposo es la paz, la tranquilidad de saber que está haciendo lo que dijo que haría. La confianza trae paz, amor y un ambiente en donde ese amor puede crecer. Lara y Cristina nunca vieron lo que una y otra habían escrito. Es muy interesante para mí que las dos, independientemente, consideraron la bendición de la paz en el hogar como una consecuencia directa de tener un esposo en quien podían confiar. Como lo ilustraron los 2 ejemplos de mis hijas, el principio de la confianza juega un muy importante papel en el desarrollo de un hogar centrado en Cristo. Disfruté también de esa misma cultura de un hogar centrado en Cristo al crecer en un hogar en donde mi padre honraba su sacerdocio y ganó la confianza de toda la familia debido a la integridad de su corazón. Déjenme compartirles una experiencia de mi juventud que ilustra el impacto positivo y perdurable que un padre que entiende y vive los principios de confianza y edificado la integridad puede tener en su familia. Cuando yo era muy joven, mi padre fundó una compañía especializada en producción automatizada. Esa compañía diseñaba, fabricaba e instalaba líneas de producción automatizada mundialmente. Cuando estaba en la secundaria, mi padre quería que yo aprendiera a trabajar. También que yo aprendiera el negocio desde abajo. Mi primer trabajo incluyó cuidar los jardines y pintar otras instalaciones no visibles al público en general. Cuando entré a la preparatoria, recibí una promoción para trabajar dentro de la fábrica. Empecé aprendiendo a leer planos y manejar maquinaria pesada de acero para fabricación. Después de graduarme, asistí a la universidad y entré al campo misional. Al regresar a casa después de la misión, fui directamente de regreso al trabajo. Necesitaba ganar dinero para los gastos de los siguientes años de escuela. Un día, después de mi misión, estaba trabajando en la fábrica cuando mi padre me llamó a su oficina y me preguntó si me gustaría ir con él en un viaje de negocios a Los Ángeles. Era la primera vez que mi padre me invitaba a acompañarle en un viaje de negocios. En ese momento, él me estaba permitiendo ir en público para ayudar a representar a la compañía. Antes de salir de viaje, me preparó con algunos detalles acerca de ese cliente potencial. Primero, el cliente era una corporación multinacional. Segundo, estaban actualizando mundialmente sus líneas de producción con lo último en tecnología de automatización. Tercero, nuestra compañía nunca los había proveído con servicios de ingeniería o con tecnología. Y finalmente, su oficial corporativo más alto a cargo de las compras había pedido esa reunión para revisar nuestra cotización sobre un nuevo proyecto. Esa reunión representaba una nueva e importante oportunidad para nuestra compañía. Al llegar a Los Ángeles, mi padre y yo fuimos al hotel de ese ejecutivo para la reunión. El primer asunto era hablar y analizar las especificaciones del diseño del proyecto.
El siguiente era concerniente a los detalles operacionales, incluyendo lo logístico y fechas de envío. El asunto final de la agenda se enfocaba en los precios, términos y condiciones. Ahí las cosas se pusieron interesantes. El oficial corporativo nos explicó que nuestro precio propuesto era el más bajo de todos los que se habían enviado para el proyecto. Él entonces, curiosamente, nos dijo el precio de la segunda cotización más baja. Y preguntó si estaríamos dispuestos a retirar nuestra propuesta y volverla a enviar. Dijo que nuestra nueva cotización debería estar justo por debajo de la siguiente más alta. Y entonces nos explicó que podríamos repartirnos con él a medias los nuevos dólares añadidos. Él razonó eso diciendo que todos ganarían. Nuestra compañía ganaría porque haríamos mucho más dinero que con nuestra cotización original propuesta. Su compañía ganaría porque ellos todavía eran un buen negocio con una cotización baja. Y desde luego, él ganaría con su tajada por haber organizado ese gran acuerdo. Nos dio entonces el número de su casilla postal a donde podríamos enviarle el dinero que pidió. Después miró a mi padre y preguntó, ¿entonces tenemos un trato? Para mi sorpresa, mi padre se levantó, le estrechó la mano y le dijo que nos pondríamos en contacto con él. Al salir de la reunión subimos al coche rentado y mi padre se volteó y me preguntó, bueno, ¿qué piensas que debemos hacer? Le respondí diciéndole que no creía que deberíamos aceptar su oferta. Mi padre entonces preguntó, ¿no crees que tenemos la responsabilidad con todos nuestros empleados de mantener una buena reserva de trabajo? Mientras pensaba en su pregunta y antes de que yo la contestara, respondió a su propia pregunta y dijo, escucha, Rick, una vez que tú tomas un soborno o comprometes tu integridad, es muy difícil dar marcha atrás. Nunca lo hagas, ni siquiera por una vez. Les comparto esta experiencia porque nunca he olvidado lo que mi padre me enseñó en ese primer viaje de negocios con él. Comparto esta experiencia para ilustrar la perdurable influencia que tenemos como padres. Ustedes pueden imaginar la confianza que tenía en mi padre debido a la integridad de su corazón. Él vivió esos mismos principios en su vida privada con mi madre, con sus hijos y con todos con los que se asoció. Hermanos, es mi oración esta noche que todos nosotros pongamos en primer lugar nuestra confianza en el Señor, como Nefi ejemplificó, y entonces a través de la integridad de nuestro corazón ganemos la confianza del Señor, así como la confianza de nuestra esposa e hijos. Al comprender y aplicar este sagrado principio de la confianza edificada sobre la integridad, seremos fieles a nuestros sagrados convenios. Tendremos éxito también al presidir nuestras familias con amor y rectitud, proveyendo las cosas necesarias de la vida y protegiendo a nuestras familias de los males del mundo. De estas verdades humildemente testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar ¡Qué firmes cimientos! Luego, nos complacerá escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Faithful
Un hombre de avanzada edad estaba parado en la oficina de correos en una fila para comprar estampillas en el mostrador. Una mujer joven notó que el hombre caminaba con dificultad y se ofreció para mostrarle cómo podía ahorrar tiempo comprando las estampillas en una máquina. El anciano amablemente le dijo: «Gracias, pero prefiero esperar. La máquina no me va a preguntar cómo sigue mi artritis». A veces nos hace bien el conversar con alguien que se interesa por nuestros problemas. El dolor, la tristeza y la enfermedad son experiencias comunes de todos. Los momentos de infortunio, miseria y desgracia pueden acumularse y ocupar mucho espacio en la memoria del disco duro de nuestras almas. Cuando se trata de nuestro bienestar físico, aceptamos el envejecer y la enfermedad como parte de nuestra jornada terrenal. Buscamos la ayuda de profesionales que tienen conocimiento del cuerpo humano. Cuando sufrimos angustias emocionales o enfermedades mentales, acudimos a los expertos que tratan este tipo de trastornos. Así como afrontamos dificultades físicas y emocionales en esta vida, también afrontamos desafíos espirituales. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los que nuestro testimonio ardía radiante. También podemos haber experimentado momentos en que nuestro Padre Celestial parecía estar distante. Hay momentos en que atesoramos las cosas del Espíritu con todo nuestro corazón. También puede haber momentos en los que parezcan menos valiosos o de menos importancia. Hoy deseo hablar acerca del bienestar espiritual, de cómo podemos hallar sanación para salir de la inactividad y caminar por una senda de salud vibrante y espiritual. A veces, la enfermedad espiritual es el resultado del pecado o de heridas emocionales. A veces, los colapsos espirituales ocurren tan gradualmente que apenas si podemos decir lo que está sucediendo. Tal como las capas de roca sedimentaria, el dolor y la aflicción espirituales se van acumulando con el tiempo, formando peso en nuestro espíritu hasta que es casi imposible de soportar. Por ejemplo, esto puede suceder cuando nuestras responsabilidades en el trabajo, en la casa y en la iglesia se vuelven tan abrumadoras que perdemos la vista del gozo del Evangelio. Podríamos sentir que ya no tenemos más nada que dar o que ya no tenemos fuerzas para vivir los mandamientos de Dios. Pero el solo hecho de que las aflicciones espirituales sean reales no significa que sean incurables. Podemos sanar espiritualmente. Aún las heridas más profundas, sí, aún las que parecen incurables, pueden sanar. Mis queridos amigos, el poder sanador de Jesucristo no está ausente en nuestros días. Su toque sanador puede transformar vidas hoy en día, tal como lo hizo en el pasado. Si tan solo tenemos fe, Él puede tomar nuestras manos, llenar nuestras almas de sanidad y luz celestiales y decirnos las palabras benditas: levántate, toma tu lecho y anda.
Nuestras dolencias espirituales, sea cual sean, tienen algo en común: la ausencia de luz divina. Las tinieblas restringen nuestra capacidad de ver con claridad. Nublan nuestra visión de lo que en algún momento era claro y nítido. Cuando nos hallamos en tinieblas, tendemos a hacer malas elecciones, porque no podemos ver los peligros en nuestro camino. En la oscuridad, somos más propensos a perder la esperanza, ya que no podemos ver la paz y el gozo que nos esperan si tan solo seguimos adelante. Por otra parte, la luz nos permite ver las cosas como realmente son. Hace que discernamos entre la verdad y el error, entre lo que es vital y lo trivial. Cuando nos hallamos en la luz, podemos hacer elecciones correctas basadas en principios verdaderos. Cuando estamos en la luz, tenemos un fulgor perfecto de esperanza, porque podemos ver nuestras dificultades terrenales desde una perspectiva eterna. Hallaremos sanación espiritual conforme nos alejemos de las sombras del mundo y nos acerquemos a la eterna luz de Cristo. Mientras más comprendamos y apliquemos el concepto doctrinal de la luz, nos protegeremos mejor de las enfermedades espirituales que nos afligen o que nos perturban por doquier. Y así podremos servir mucho mejor como entusiastas, valerosos, bondadosos y humildes portadores del santo sacerdocio, como verdaderos siervos y discípulos de nuestro amado y eterno Rey. Jesucristo dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa eso? Simplemente eso. Quien siga a Jesucristo con humildad experimentará y compartirá su luz. Y esa luz crecerá hasta dispersar finalmente aún las tinieblas más profundas. Significa que hay un poder, una influencia fuerte que emana del Salvador, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Debido a que este poder clarifica, eleva e ilumina nuestra vida, en las Escrituras a menudo lo llaman luz, aunque también se refiere a ella como espíritu y verdad. En Doctrina y Convenios leemos: la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el Espíritu de Jesucristo. Este concepto profundo, que la luz es espíritu, el cual es verdad, y que esa luz ilumina a toda alma que viene al mundo, es tan importante como esperanzadora. La luz de Cristo ilumina y llena las almas de todos los que escuchan la voz del Espíritu. La luz de Cristo llena el universo, llena la tierra,
y puede llenar cada corazón. Dios no hace acepción de personas. Su luz está disponible para todos, grandes o pequeños, ricos o pobres, privilegiados o desfavorecidos. Si abren su mente y corazón para recibir la luz de Cristo y siguen al Salvador humildemente, recibirán más luz. Línea sobre línea, un poco aquí y un poco allí, irán recogiendo más luz y verdad en sus almas hasta que las tinieblas hayan desaparecido de su vida. Dios abrirá sus ojos. Dios les dará un corazón nuevo. El amor, la luz y la verdad de Dios harán que aquello que está dormido despierte a la vida, y ustedes renacerán de una vida nueva en Cristo Jesús. El Señor ha prometido, y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz, y no habrá tinieblas en vosotros. Y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Este es el remedio definitivo para la enfermedad espiritual. Las tinieblas se disipan en la presencia de la luz. Sin embargo, Dios no nos obligará a aceptar su luz. Si llegamos a sentirnos cómodos en las tinieblas, será poco probable que nuestros corazones vayan a cambiar. Para que pueda producirse un cambio, tenemos que actuar para dejar que la luz penetre en nosotros. Durante mis vuelos como capitán de una aerolínea alrededor de nuestro planeta, siempre me fascinó la belleza y perfección de la creación de Dios. Sobre todo, encontré muy cautivadora la relación entre la tierra y el sol. Considero eso como una profunda lección objetiva de cómo la luz y la oscuridad existen. Como todos sabemos, cada 24 horas la noche se transforma en día y el día en noche. Y bien, ¿qué es la noche? No es más que una sombra. Aunque en la noche más oscura, el sol no cesa de irradiar su luz. Este continúa brillando con el fulgor de siempre. No obstante, la mitad del planeta está en la oscuridad. La ausencia de luz da lugar a las tinieblas. Cuando cae la noche, no nos desesperamos y preocupamos pensando si se habrá extinguido el sol. No pensamos que el sol no está allí o que esté muerto. Nosotros entendemos que estamos en una sombra, que la Tierra continuará su rotación y finalmente los rayos del sol volverán a alcanzarnos. La oscuridad no es un indicio de que no exista la luz. La mayoría de las veces solo significa que no nos hallamos en el lugar correcto para recibir la luz. Durante el reciente eclipse solar, muchas personas hicieron grandes esfuerzos para llegar hasta una estrecha franja de sombra producida por la luna en medio de un día de sol radiante. De un modo muy similar, la luz espiritual brilla continuamente sobre toda la creación de Dios. Satanás hará grandes esfuerzos para crear una sombra o colocarnos en una sombra creada por nosotros mismos.
Él nos presionará para que creemos nuestro propio eclipse. Él nos empujará hacia la oscuridad de su caverna. La oscuridad espiritual puede envolver con un velo de olvido incluso a quienes alguna vez anduvieron en la luz y se regocijaron en el Señor. No obstante, aún en los momentos de mayor oscuridad, Dios escucha nuestras humildes súplicas cuando oramos, diciendo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En los tiempos de Alma, había muchos que se resistían a aceptar las cosas espirituales y por motivo de su incredulidad, la luz y la verdad de Dios no podían entrar en sus almas y se endurecieron sus corazones. Hermanos, depende de nosotros que nos hallemos en el lugar correcto para ver la luz y verdad divinas del Evangelio de Jesucristo. Aun cuando haya caído la noche y el mundo parezca tenebroso, podemos elegir andar en la luz de Cristo, guardar sus mandamientos y testificar valientemente de su realidad y su grandeza. Como poseedores del sacerdocio de Dios y como discípulos de Cristo, poseedores arónicos y de Melquisedec, ustedes son portadores de luz. Continúen haciendo las cosas que saben que nutrirán su luz divina. Alzad vuestra luz y alumbre delante de los hombres, no para que ellos los vean y los admiren a ustedes, sino para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis queridos hermanos, ustedes son instrumentos en las manos del Señor, con el propósito de llevar luz y sanidad a las almas de los hijos del Padre Celestial. Quizás no se sientan calificados para sanar a los que están enfermos espiritualmente, como tampoco lo está un empleado de una oficina de correos para ayudar con la artritis. Quizás ustedes mismos afronten desafíos espirituales. No obstante, el Señor los ha llamado. Les ha dado autoridad y responsabilidad para tender la mano a los necesitados. Los ha investido con el poder de su sagrado sacerdocio para llevar luz a las tinieblas y elevar y bendecir a los hijos de Dios. Dios ha restaurado su iglesia y su preciado evangelio que sana el alma herida. Él ha preparado la senda hacia el bienestar espiritual para encontrar la sanación a la inactividad y avanzar hacia una salud vibrante y espiritual. Cada vez que vuelven su corazón ante Dios en humilde oración, cuando están en sus lugares privados, en lugares públicos, ustedes experimentan su luz. Cada vez que procuran conocer su palabra y su voluntad en las Escrituras, la luz aumenta su brillo. En estas Escrituras, en el libro de Mormón, las Escrituras que el Señor nos ha dado, cada vez que perciben la necesidad de alguien y sacrifican su comodidad para tenderle una mano con amor, la luz se expande y crece. Cada vez que rechazan la tentación y eligen la pureza, cada vez que piden perdón o lo conceden, cada vez que testifican de la verdad con valentía, la luz ahuyenta las tinieblas y atrae a otras personas que también buscan la luz. Piensen en sus propias experiencias personales, en los momentos que han servido a Dios y a sus semejantes, cuando la luz divina iluminó sus vidas.
Por ejemplo, en el Santo Templo o en la mesa de la Santa Cena o en un momento de meditación y oración, en sus reuniones familiares o durante un acto de servicio del sacerdocio, como padre, como amigo, como esposo. Compartan esos momentos con sus familiares y amigos, y en particular con nuestros jóvenes que andan procurando la luz. Ellos necesitan que ustedes les digan que junto con esa luz y verdad se recibe esperanza y sanación aún en un mundo de tinieblas. La luz de Cristo infunde esperanza y felicidad y produce sanación de toda herida o enfermedad espiritual. Quienes experimentan esta influencia refinadora se convierten en instrumentos en las manos de la luz del mundo para llevar luz a los demás. Ellos sentirán lo que sintió el rey Lamoni. Esta luz había infundido tal gozo en su alma que la nube de oscuridad se había desvanecido y la luz de la vida sempiterna se había encendido dentro de su alma. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, nuestro cometido es buscar al Señor hasta que su luz de vida eterna brille intensamente en nosotros y nuestro testimonio se haga firme y seguro, aún en medio de las tinieblas. Es mi ruego y bendición que tengan éxito en cumplir con su misión como poseedores del sacerdocio del Dios Todopoderoso y como gozosos portadores de su luz celestial. En el sagrado nombre de nuestro Maestro, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos que poseen el sacerdocio de Dios, esta noche deseo hablar de la maravillosa manera en que el Señor dirige su reino sobre la tierra. Ya conocen los principios fundamentales. Primero, y oro porque el Espíritu Santo pueda confirmarlo a ustedes mientras lo confirmo. Primero, Jesucristo es la cabeza de la Iglesia en toda la tierra. Segundo, Él dirige su Iglesia en la actualidad hablando con hombres llamados como profetas mediante la revelación. Tercero, Él dio revelaciones a sus profetas hace mucho tiempo, aún lo hace, y continuará haciéndolo. Cuarto, Él da revelación confirmadora a quienes prestan servicio bajo el liderazgo de sus profetas. Teniendo en cuenta estos aspectos fundamentales, reconocemos que el liderazgo del Señor sobre su Iglesia requiere una fe grande y constante de todos los que le sirven en la tierra. Por ejemplo, se necesita fe para creer que el Señor resucitado vela por los detalles diarios de su reino. Se necesita fe para creer que Él llama a personas imperfectas a posiciones de confianza. Se necesita fe para creer que Él conoce perfectamente a las personas que llama, tanto su capacidad como su potencial, por lo que no comete errores en sus llamamientos. Al escuchar esto, algunos de esta congregación tal vez sonríen o nieguen con la cabeza, tanto los que piensan que su propio llamado a servir pudo haber sido un error, como quienes consideran que conocen a algunos que no parecen estar a la altura de su cargo en el reino del Señor. Eso es un error. Mi consejo para ambos grupos es que eviten tales consideraciones hasta que puedan ver más claramente lo que ve el Señor. Lo que deben considerar, en cambio, es que ustedes tienen la capacidad de recibir revelación y actuar de acuerdo con ella valientemente.
Se necesita fe para hacer eso. Y se necesita una fe aún más grande para creer que el Señor ha llamado a siervos humanos imperfectos para guiarlos. Mi propósito esta noche es edificar su fe en que Dios los dirige en el servicio que ustedes le prestan a Él. Y lo que es aún más importante, espero edificar su fe en que el Señor inspira a las personas imperfectas que Él ha llamado como líderes de ustedes. Quizás piensen al principio que tal fe no es importante para el éxito de la Iglesia y reino del Señor. Sin embargo, sin importar en qué eslabón de la cadena del servicio del sacerdocio se encuentren, desde el profeta del Señor hasta un nuevo poseedor del sacerdocio arónico, tal vez descubran que esa fe es esencial. Comencemos con lo que significa la fe para un presidente del quórum de maestros o de diáconos. Para él es importante tener fe en que el Señor lo llamó personalmente, conociendo las debilidades y fortalezas de ese maestro. Debe tener fe en que el hombre que extendió el llamamiento recibió revelación por el Espíritu de Dios. Sus consejeros y los miembros de su quórum necesitan la misma fe para seguirlo con una confianza intrépida. Vi semejante confianza cuando un jovencito se reunió con la presidencia de su quórum de diáconos un domingo por la mañana. Acababa de ser llamado como su secretario. Esa joven presidencia deliberó en consejo. Hablaron de varias maneras en que podían llevar a cabo el pedido del obispo de ayudar a un jovencito menos activo a regresar a la iglesia. Después de orar y analizar el asunto, designaron al secretario para que fuera a la casa de un jovencito que nunca había ido a una reunión y lo invitara. El secretario no conocía al joven, pero sabía que uno de sus padres era menos activo y que el otro no era miembro y no muy amigable. El secretario sintió ansiedad, pero no temor. Sabía que el profeta de Dios les había pedido a los poseedores del sacerdocio que buscaran a las ovejas perdidas. Y había escuchado la oración de su presidencia. Escuchó que llegaron a un acuerdo sobre el nombre del joven para ser rescatado y sobre su propio nombre. Observé cuando el secretario caminó hasta la casa del jovencito menos activo. Caminaba lentamente. Yo creo que él pensaba que se acercaba al peligro. Pero regresó con el joven en media hora sonriendo de felicidad. No estoy seguro de si en ese momento él lo sabía, pero se había encaminado con fe en que había sido enviado por el Señor. Esa fe ha permanecido con él y ha crecido a lo largo de sus años como misionero, padre, líder de los hombres jóvenes y como obispo. Hablemos de lo que dicha fe significa para un obispo. A veces un obispo es llamado a servir a personas que lo conocen bien. Los miembros del barrio conocen algunas de sus debilidades humanas y sus fortalezas espirituales. Y saben que otros miembros del barrio podrían haber sido llamados. Otros que parecen poseer más estudios, tener más experiencia, ser más simpáticos o verse más apuestos. Estos miembros deben saber que el llamamiento de servir como obispo provino del Señor, por revelación. Sin la fe de ellos, el obispo que fue llamado por Dios tendrá más dificultades para recibir la revelación que necesita para ayudarles. No tendrá éxito si no lo sostiene la fe de los miembros. Afortunadamente, eso también se aplica a la inversa. Piensen en el rey Benjamín, el siervo del Señor que condujo a su pueblo al arrepentimiento. El corazón de los del pueblo se ablandó mediante su fe en que él era llamado por Dios, a pesar de sus debilidades humanas y en que sus palabras provenían de Dios. Ustedes recuerdan lo que dijo el pueblo. Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros. O sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Para que un líder tenga éxito en la obra del Señor, la confianza de la gente
en que él es llamado por Dios debe anteponerse a sus enfermedades y debilidades terrenales. Recordarán la forma en que el rey Benjamín explicó su función de liderazgo. No os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal, sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido por este pueblo y ungido por mi Padre, y la mano del Señor permitió que yo fuese gobernante y rey de este pueblo, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. Su líder en la iglesia del Señor podrá parecerles débil y humano, o tal vez fuerte e inspirado. Lo cierto es que cada líder es una mezcla de esos y otros rasgos. Lo que ayuda a los siervos del Señor que son llamados a dirigirnos es cuando podemos verlos como el Señor los vio cuando los llamó. El Señor ve a sus siervos de forma perfecta, ve su potencial y su futuro. Y Él sabe de qué manera su naturaleza misma puede cambiar. Él también sabe cómo pueden cambiar mediante las experiencias que tengan con las personas que dirigirán. Probablemente hayan tenido la experiencia de ser fortalecidos por las personas que fueron llamados a servir. Una vez fui llamado como obispo de jóvenes adultos solteros. No estoy seguro si los propósitos del Señor tenían más que ver con los cambios que yo podía ayudar a que Él hiciera en ellos o con los cambios que Él sabía que ellos causarían en mí. Hasta un punto que no comprendo, la mayoría de los jóvenes de aquel barrio actuaba como si yo hubiera sido llamado por Dios especialmente para ellos. Veían mis debilidades, pero miraban más allá de ellas. Recuerdo que un joven me pidió que lo aconsejara en cuanto a sus decisiones ejecutivas y le di mi consejo. Y era un freshman en una buena universidad. Una semana después concertó una cita conmigo. Cuando entró a la oficina, me sorprendió cuando me preguntó, obispo, ¿podríamos orar antes de hablar? ¿Y podríamos arrodillarnos? ¿Y podría yo ofrecer la oración? Sus preguntas me sorprendieron, pero su oración me sorprendió aún más. Fue más o menos así: Padre Celestial, tú sabes que el obispo Irene me aconsejó la semana pasada y no funcionó. Por favor, esto fue real. Por favor, inspíralo para que sepa qué debo hacer ahora. Es posible que esto les cause gracia, pero no me la causó a mí. Él ya sabía lo que el Señor deseaba que hiciera, pero honraba el oficio de obispo en la iglesia del Señor y tal vez quería que yo tuviese la oportunidad de adquirir más confianza para recibir revelación en ese llamamiento. Y dio resultado. Tan pronto como nos pusimos de pie y nos sentamos, recibí la revelación. Le dije lo que sentí que el Señor deseaba que hiciera. Y en ese entonces él tenía apenas 18 años, pero era maduro en cuanto a años espirituales. Ya sabía que no necesitaba acudir a un obispo para tal problema, pero había aprendido a sostener al siervo del Señor aún en sus debilidades terrenales. Con el tiempo llegó a ser presidente de Estaca y recordó la lección que aprendimos juntos. Si tienen fe en que el Señor dirige su iglesia mediante revelación a los siervos imperfectos que Él llama, el Señor abrirá las ventanas de los cielos, así como también lo hará con ustedes. De aquella experiencia aprendí la lección de que la fe de las personas que servimos, a veces más que nuestra propia fe, nos da revelación en el servicio del Señor. Aprendí otra lección. Si aquel muchacho me hubiese juzgado por no haberle dado un buen consejo la primera vez, jamás habría vuelto a pedirme consejo. Por lo que, al decidir no juzgarme, recibió la confirmación que deseaba. También otra lección de esa experiencia que ha sido de gran utilidad para mí, hasta donde yo sé, él jamás le comentó a nadie del barrio que al principio yo no le había dado un buen consejo. Si lo hubiese hecho, podría haber disminuido la fe de otros miembros del barrio en cuanto a confiar en la inspiración del obispo.
Trato de no juzgar a los siervos del Señor ni hablar de sus aparentes debilidades, y trato de enseñar eso a mis hijos mediante el ejemplo. El presidente James F. Faust compartió un credo que estoy tratando de poner en práctica y se los recomiendo. Debemos sostener y apoyar a nuestros líderes locales, porque ellos han sido llamados y escogidos. Todo miembro de esta iglesia puede recibir consejo de un obispo o presidente de rama, de un presidente de estaca o de misión, y del presidente de la iglesia y de sus colegas. Ninguno de esos hermanos solicitó su llamamiento. Ninguno es perfecto. Sin embargo, son los siervos del Señor, llamados por Él mediante los que tienen derecho a recibir inspiración. Aquellos que han sido llamados, sostenidos y apartados, tienen derecho a recibir nuestro apoyo sustentador. La falta de respeto a los líderes eclesiásticos ha causado que muchos padezcan un debilitamiento y una caída espirituales. Debemos ver más allá de las aparentes imperfecciones, fallas y deficiencias de los hombres que han sido llamados a presidirnos y apoyar el oficio que poseen. Ese consejo bendice a los siervos de Dios en cualquier condición. En los primeros días de la Iglesia del Señor, algunos líderes cercanos al profeta José Smith comenzaron a hablar de sus faltas. Incluso después de todo lo que habían visto y lo que sabían de su posición ante el Señor, su espíritu de crítica y de celos se extendió como una plaga. Uno de los 12 nos demostró el nivel de fe y lealtad que debemos tener si hemos de servir en el reino del Señor. Este es el informe. Varios élderes convocaron a una reunión en el templo para todos los que consideraran a José Smith un profeta caído. Tenían la intención de nombrar a David Whitmer para ser el nuevo líder de la iglesia. Después de escuchar a los que se oponían al profeta, Brigham Young se levantó y testificó: José era un profeta y yo lo sabía. Y sabía que aunque lo acusaran y calumniaran todo lo que quisieran, no podrían destruir el nombramiento del profeta de Dios. Solo destruirían su propia autoridad, cortarían los lazos que los unían al profeta y a Dios y se hundirían ellos mismos en el infierno. Existe un lazo que nos une al Señor en nuestro servicio. Se extiende desde donde sea que seamos llamados a servir en el reino y pasa por los que son llamados a presidirnos en el sacerdocio y llega hasta el profeta, quien está ligado al Señor. Se necesita fe y humildad para servir en la posición a la que somos llamados, para confiar en que el Señor nos llamó a nosotros y a los que nos presiden y para sostenerlos con una fe plena. Habrá ocasiones, como las hubo en los días de Kirtland, en las que necesitaremos la fe y la integridad de Brigham Young para servir donde el Señor nos ha llamado, leales a su profeta y a los líderes que Él ha designado. Les doy mi solemne y aún así alegre testimonio de que el Señor Jesucristo está al timón. Él dirige su iglesia y a sus siervos. Testifico que Thomas S. Monson es el único hombre que posee y ejerce todas las llaves del santo sacerdocio sobre la tierra. E invoco bendiciones sobre todos los humildes siervos que prestan servicio de tan buena gana y tan bien en la iglesia restaurada de Jesucristo, que Él guía directamente. Testificó que José Smith vio a Dios el Padre y a Jesucristo. Ellos hablaron con Él. Las llaves del sacerdocio fueron restauradas para bendecir a todos los hijos del Padre Celestial. Es nuestra misión y nuestro compromiso el servir en nuestro cargo en la causa del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, agradecemos su asistencia esta noche. Asimismo, agradecemos al coro la música inspiradora que nos ha proporcionado y reconocemos a todos aquellos que han ayudado de alguna forma en la preparación de esta reunión. El coro cerrará esta reunión cantando Pedimos hoy por ti. La última oración la ofrecerá el elder Rafael E. Pino, de los 70.
Nuestro Padre Celestial, al terminar esta hermosa sesión del sacerdocio, estamos agradecidos por el espíritu de hermandad que hemos sentido. Estamos agradecidos, Padre, por el profeta y los otros profetas, videntes y reveladores, y las enseñanzas que recibimos de ellos en esta reunión. Te agradecemos por el Evangelio restaurado, por la autoridad del sacerdocio y por un profeta viviente. Oramos por nuestro amoroso y amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, sus consejeros y el quórum de los 12 apóstoles. Padre, expresamos gratitud por tu Hijo Jesucristo y por la oportunidad que tenemos de servirle. Te agradecemos por su invitación, la invitación a todos de venir a Él. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.